floats in every dream. Bassline sinking in the soul. In the night, it takes control. Heartbeat racing, syncopate. Nerve moves you can't escape. Lights flash colors through the haze. Captured in this trance-like state. Trance-like state. Trance-like state. Trance-like state. Trance-like state. Trance-like state. Mirror, mirror, sing the sound. Mirror all around. Mirror floating on the air. Mirror, mirror, everywhere. ¿Cómo es la letra? Escuchemos, dejala A ver, correr. déjala correr, a ver. Dice Brasil, decime qué se siente. Mandril, decime que se siente. Mandril, decime qué se siente. No la sé la canción, por eso. No, bueno, ya aprenderás la letra. Hay una versión que tiene la letra, que es buenísima. Pará, ponelo de nuevo, dale. Me sale Brasil, decime qué se siente. No, pero es Mandril, Ya decime sé. que se siente. Dale, ponelo de nuevo, largalo, dale. Yo no puedo. ¿De dónde salió? Mandril, decime qué se siente, la canción del Mundial. ¿Eh? Sí, ponele. Qué locura. Yo no puedo. ¿La sabés la canción? No, para que me la cante, pero la tenés. Y sí, la aprendí. Mandril, Decime que se siente que el cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En TN y La Nación, yo escuché tu proyección y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metes donde no te da el sol. Como toma este gobierno, por favor. Mandril, decime que se está para siente. cantarla tipo cancha. Y loco, bueno, ¿eh? cosa que pasa. Che, ¿cómo andás? Bien, la verdad que bien. Gracias por venir, Javi. No, A por charlar un favor, rato. siempre es un placer. Che, Hecho histórico. sí. Tenés claro que es el sí. Día de la Liberación. Tengo un matecito. ¿Es un día histórico para vos? Sí. Sí, absolutamente, es el día histórico. Básicamente estamos presenciando algo que nunca vimos en la historia argentina, que es la conjunción de equilibrio fiscal, cantidad de dinero fija y tipo de cambio libre. Vamos por parte, vamos a empezar despacio, vamos a contarle a la gente, ahí ya, yo no puedo creer, hay 25.000 ya. Escucha.
Ahí estamos cantando mandril, decime qué se siente. ¿Cómo se gestó? Vamos a empezar primero. Primero. ¿Es un día histórico? ¿Lo sentís así como un día histórico? ¿Lo sentís como un día que...? Sí, es un día histórico por varias cuestiones. Porque, a ver, ya se salió en algún momento del cepo, pero ¿por qué me lo catalogás de esta manera histórico? ¿Por qué lo ves así? La característica de esta salida del cepo a la que se dio durante el gobierno de Macri es totalmente distinta. En algún sentido, la experiencia del gobierno de Macri, que había generado tantas expectativas positivas y que tuvo la presencia de financiamiento, porque había confianza en el inicio de la gestión de Macri, eso le permitió, digamos, contar con financiamiento, pudieron armar una ripo grande y pudieron hacer frente a la salida del cepo de aquel momento. Y esta vez era totalmente distinto. El nivel de, digamos, estaba pulverizada la confianza. Una de las cosas con las que nosotros tuvimos que lidiar históricamente es, bueno, esto es como Macri. No es como Macri. Lo otro que tuvimos que lidiar también es, yo ya la vi. La realidad es que no la viste nunca, porque... Esto es, anda despacio, esto no se vio nunca. Esto No, que vamos a recorrer, quiero contarle a toda la banda del otro lado. Lo que van a ver es, Javier va a explicar qué es esto. Los fundamentos teóricos. Los fundamentos. Y yo le pedí a él que lo fundamente teóricamente siguiendo apuntes. Yo lo que le pedí es, ¿te molesta si ponemos algunos apuntes hechos a manos por él? Son 6 apuntes. Por supuesto son inentendibles, por lo menos para mí son inentendibles, tienen alguna fórmula, etcétera, pero él se va a tomar el tiempo de explicarlo apunte a apunte. ¿Ok? Entonces va a ser como una especie de clase abierta, y ustedes saben muy bien que esto es YouTube, esto es redes, no solamente YouTube, es redes, y vuela y se poliniza por todo el mundo. O sea, hoy vamos a entender en boca de él qué es lo que tiene en la cabeza. Los fundamentos teóricos de por qué hicimos lo que hicimos. Primera pregunta antes de arrancar y empezamos con los fundamentos. ¿Sí? Y ya me dijiste que esto es nuevo, que esto nunca se vio, por lo menos no nuevo, sino que no se vio. En materia de política económica, esto no pasó nunca en la historia argentina. Y voy a... Antes que entres a fundamentar, yo quiero saber una cosa. ¿Vos ya esto lo venías pergeneando, lo venías craneando con tu equipo o con tu grupo? ¿O esto fue, cómo se dio? A ver, te lo voy a decir, Diego, mirá que tenés un equipo que evidentemente no te filtra nada. Porque, loco, la verdad, que ninguno tuviéramos esto. O sea, apareció, levantamos el cepo y dormimos todos. ¿Cuánto fue esto? A ver, nosotros, cuando empezamos a ver el principio de estrangulamiento monetario que se estaba generando, recordá que nosotros... A mitad del año pasado, cuando nos estaban atacando la moneda, que el tipo de cambio paralelo estaba en 1.500 y que decían que iba a saltar a 2.000 y después a 2.500. Te hago una pregunta, ¿tuviste corrida? ¿Te intentaron corrida? ¿Cuándo? ¿Tuviste bajo ataque? Sí, estuvimos bajo ataque, claro. Digamos, hubo varios momentos que estuvimos bajo ataque. Tuvieron bajo ataque, sí. O sea, usted, no quiero meterte en líos, pero o sea, supiste... Si esto en términos bélicos, estuviste bajo bombardeo monetario. Sí, digamos, sí, nosotros tuvimos varios episodios de ataques monetarios. O sea, a mitad del año pasado, digamos, tuvimos un ataque monetario muy, muy fuerte. Yo recuerdo que estábamos con Toto, estábamos en Sun Valley, que es donde se juntan los 300 empresarios más poderosos del mundo, y me habían invitado a disertar ahí. Y a la luz de cómo venían las cosas, nosotros fuimos a este esquema que se llama emisión cero, es decir, la base monetaria está constante. De hecho, desde mediados del año pasado, la cantidad de pesos emitidos en concepto de base monetaria amplia está fijo en 47 billones de pesos. Pero ahí en Sun Valley dijeron con Toto, se miraron y dijeron, che, hay que hacer algo porque el bombardeo en algún momento puede penetrar el blindaje.
No usamos nosotros la palabra blindaje. Bueno, blindaje, pero, digo, penetrar las trincheras, digo. a ver, entonces nosotros lo que dijimos es, ok, esto se termina, digamos, sin emitir más. Entonces dejamos de emitir y no nos importaba si el tipo de cambio volvía a saltar. Pero me interesa el detallecito. ¿Lo empezaron a hablar entre ustedes dos? O sea, con el equipo, estaban ahí charlando en a San ver, Valley. este Eso, programa... como es a ver, histórico lo que vas a contar, contame cómo se fue cocinando. A ver, digamos, estas ideas yo las vengo craneando hace 10 años. Yo estoy preparado. Yo a veces le hago un chiste a Toto que es: cometí un error de cálculo y le erré por 100 metros. Estoy en la Casa Rosada, pero yo, digamos, hubiera pensado que hubiera estado más en economía que en la Casa Rosada. Entonces, digo, esto yo lo venía craneando. Fíjate que Pablo Rossi el otro día levantó 2 videos míos del año 2015 explicando cómo se sale de un cepo. Yo eso lo había hecho para el gobierno de Macri. Entonces, en ese contexto, digo, estas ideas yo ya las venía craneando hace 10 años. Lamentablemente, nadie quiso corregir los desequilibrios y los problemas que me encontré cuando llegué a ser presidente son los mismos que había hace 10 años. Y por ende tenía todo armado. O sea, todo lo que se dijo. No, esto lo agarró el fondo, les dijo que tenían que hacerlo rápido porque si no... No, eso es una mentira burda y grosera de periodistas y economistas mentirosos que... O sea, estaba craneado, Javi, esto. Esto estaba craneado. Es más, ahora te Sí. explico más. Sí. Nosotros, básicamente, después yo tengo una reunión con Toto y encuentro que tenía una sintonía perfecta con Toto. Y en ese momento dije, ok, le dije, yo tenía otro ministro de Economía, pero cuando lo vi la convicción que tenía Toto de hacer lo mismo que yo quería hacer, le dije, ¿no querés ser mi ministro de Economía? Y después, gracias a la gestión de Santiago Caputo, aceptó. ¿Vos tenías otro ministro de Economía en la cabeza? Sí, digamos... ¿Pero podés contar quién es? No importa, no viene al caso. Era un tipo hiperortodoxo igual que yo, pero nada, digamos... Pensá que era cuasi suicidio a agarrar el cargo de ministro de Economía porque teníamos un déficit fiscal en niveles parecidos al del Rodrigazo, que fueron 14 puntos del PBI. Acá tenías 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central, o sea, tenías 15. Ahora, ¿cuánto se lo de San Valley, Javi? Para ubicarme en tiempo y espacio. Digamos, para acomodar un poco. Teníamos un money overhang, un sobrante monetario del doble del que teníamos en el Rodrigazo. Digamos, que pensá que eso implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación. Teníamos un desequilibrio en el Banco Central de 4 bases monetarias en pases, o sea, activos, pasivos remunerados, con lo que además lo habían pasado un día, con lo cual se podía quintuplicar la cantidad de dinero en un día. Y además teníamos indicadores sociales peor que los del 2002. Uh-huh. Perdón, peores que los del 2001. Y la verdad que era una silla eléctrica, Dios, esa situación. Y la verdad que en un gesto, te diría, patriótico, el equipo de Toto aceptó el desafío bajo la convicción que él veía que yo tenía con los temas y de ir para adelante. Entonces, digamos, el plan tenía 3 momentos, por decirlo de alguna manera, o 3 etapas. Había una etapa que era cerrar el grifo fiscal, o sea, ir a déficit cero. Había una segunda etapa que era terminar con el déficit cuasi fiscal, es decir, sanear el pasivo del Banco Central. Y la tercera etapa era salir del cepo. Es decir, con lo cual siempre estuvo en
en la mente nuestro salir del cepo. De hecho, fue una promesa de campaña. Y no solo eso, sino que además, cuando nosotros empezamos a avanzar, cuando pasa lo de Sun Valley, nosotros decidimos fijar la cantidad de dinero. Anda despacio. Fijar la cantidad de dinero. Sí, fijamos la base monetaria amplia. Dijimos, no crece más la base monetaria. Esto es dejar de emitir. Dejar de emitir. Pero todavía sigo sin tener el dato de cuándo fue la reunión de Sun Valley. Ubicame en tiempo. Mitad del año pasado. Listo, perfecto. Bueno, dale. Entonces ahí dijeron, che, no emitimos más. Cero. No emitimos más. En ese contexto, el tipo de cambio estaba en 1.500, decía que se iban a 2.000, digamos, o sea, todos los mandriles econochantas diciendo que iba a 2.000, 2.500, 3.000, digamos, Dejar de emitir es que no apagás la máquina. apagás la máquina. Apagás la máquina, dale. Apagás la máquina de imprimir billetes. Digo que después en todo el desarrollo teórico vamos a entender por qué es tan importante y por qué nosotros estamos tan tranquilos. Entonces, en ese contexto, nosotros con Toto dijimos, nos importa 3 carajos qué pasa con el tipo de cambio el lunes, el martes. Si nosotros dejamos de emitir, inexorablemente el tipo de cambio se va a caer. Yo recuerdo que, digamos, yo le di una nota a Horacio Kavak desde Sun Valley, y cuando volvimos, Toto le dio una nota a Majul y le dijo, mirá, va a pasar algo que no viste nunca en tu vida, y es que el tipo de cambio va a converger, el paralelo va a converger al oficial, pero desde arriba, no desde abajo. Es decir, va a caer el paralelo, no va a subir el oficial. Y efectivamente fue lo que pasó. De 1.500 cayó, digamos, en un momento llegó a estar debajo del oficial, el paralelo. Cuando nosotros nos encontramos frente a esa situación, nosotros nos encontrábamos con uno de los problemas que tiene la economía argentina es que el nivel de monetización quedó muy bajo. Para que te des una idea, históricamente en los últimos, o al menos desde el gobierno de Alberto Fernández en adelante, digamos, los pasivos del Banco Central, o sea, la base monetaria más los pasivos remunerados, en promedio estaban en torno a 14 puntos del PBI. Hoy ese número está en 6,5. Es decir, que la economía te diría casi que si tuviera menos dinero que el que tiene estaría en trueque. Es decir, hay muy pocos pesos. Hay pocos pesos hoy. Exacto, como nunca antes. O sea, escúchame, ¿y muy van a pocos seguir pesos. aspirando pesos o quieren que Bueno, quede acá? bueno, eso es lo que pasa. Nosotros empezamos a ver que había muy pocos pesos, que pasado, digamos, el pánico que trataban de imprimir todo el tiempo, nosotros por eso largamos la dolarización endógena. Es decir, nosotros largamos el blanqueo de capitales para que la gente pueda traer sus dólares y los pueda usar. No por un motivo fiscal ni nada por el estilo, por eso era casi gratis. Porque básicamente lo que nosotros necesitábamos era que los agentes trajeran sus dólares, ¿sí? Que los blanquearan gratis, no nos importaba. Claro, porque explicarlo de blanquear gratis, porque una cosa es que yo blanqueé plata, dólares para comprarme un departamento, otra cosa que vaya a Don Benito y coma un vacío y lo pague no me va a preguntarle Don Benito de dónde saqué los $100. Claro, entonces nuestra idea era que la economía se dolarizara endógenamente, que frente a la escasez de pesos, los agentes para hacer sus gastos usaran los dólares que tenían guardados. ¿Y los usaron? Bueno, ahí el problema es que nosotros creíamos que la gente iba a ingresar a la dolarización endógena. Digo, si bien hubo un blanqueo de capitales que fue extremadamente exitoso, la gente no está acostumbrada a usar sus dólares para hacer transacciones. Entonces eso a nosotros nos planteaba un problema, porque si nosotros con el superávit fiscal estamos chupando 2 billones de pesos por mes o más, tenemos un problema, porque entonces en algún momento te vas a quedar sin pesos. Entonces teníamos, digamos, entonces, si nosotros encima sacábamos pesos y además con pesos comprábamos los dólares para pagar los intereses, pero esos pesos nosotros los sacábamos del superávit fiscal, porque
digamos, en déficit cero el superávit primario es igual a los intereses. Entonces, en algún momento, digamos, ya había pocos pesos y nosotros íbamos a sacar más pesos. Entonces, nosotros necesitábamos que la gente se anime a hacer transacciones en otra moneda, porque si no, agarraban los dólares y me los vendían en el mercado, me lo hacían caer tanto que o una de dos, o violaba la regla de emisión cero, porque tenía que salir a comprarlos, o alternativamente dejaba que caiga el tipo de cambio, se iba a niveles tan bajos que, como la velocidad de los activos financieros es tan rápida, no hay capacidad de respuesta en el sector real y mandaba un montón de empresas a la quiebra. Me dejas hacer un pequeño comentario, Sí, claro. rebote. Eso es muy cultural, Javi. No, Porque bueno, ese es otro problema. en Argentina, si yo tengo $100 en el bolsillo, $200 en el bolsillo, me tenés que poner una pistola en la cabeza para que yo me compre 1 kilo de sábalo con los $100. Porque Bueno, culturalmente siempre ese dólar atesorado me va a servir mucho más dentro de... Se ahorra, ¿viste? Es Bueno, el ahorro del clase media del que puede, ¿viste? Bueno, y entonces eso significa que si vos no demandás, te vas a una deflación. Bueno, yo te voy a explicar, te voy a decir algo. O si no ajustás los precios, te vas a una recesión. No, hay y, una- y acá hay- mandás un montón de empresas a la quiebra. No, la pregunta... Pará. Entonces, por eso O podés, o podés dolarizar. Bueno, y si se llamaba dolarización endógena. No, dolarización es dolarización, que no haya... que yo, No, pero digamos, a ver, si vos empezás a monetizar la economía con los propios dólares de la gente, y la economía crece y para financiar sus transacciones utiliza los dólares propios y los ingresa dentro del sistema, empieza a haber más dólares que pesos adentro del sistema y consecuentemente dolarizabas endógenamente. Porque iba a llegar un momento que la cantidad de dólares era tan grande respecto a los pesos que quedabas dolarizado. No es que se determina... Yo pensé que las dolarizaciones eran, bueno, a partir de mañana no hay más pesos, son dólares. No, hay distintas formas de dolarizar. Ah, No hay, digamos, o sea, esto, digamos, la dolarización es como una pizza. Digo, pero está, digamos, la de jamón y mozzarella, la de mozzarella, la de, no sé, la primavera, ¿no? La que tiene ananá, la que tiene los pepperoni, qué sé yo, no sé, hay un montón, digamos, la fugaceta, no sé. Hay un montón de modelos de pizza, vos podés hacerlo de distintas maneras. Entonces, dicho esto, lo que nosotros además también empezamos a ver como un problema es que si bien el tipo de cambio se había ido a niveles muy bajos y había roto el que nosotros habíamos fijado en el sendero, nosotros identificamos que eso podía ser un problema en términos de que o caía mucho el tipo de cambio y nos metía en una deflación y el sector real no podía responder a esa velocidad o quebraba. Entonces necesitábamos que el tipo de cambio no caiga y para eso, digamos, le creamos demanda a los dólares nosotros mismos, permitiendo que la gente pudiera hacer sus dólares en las transacciones. Y eso está perfectamente permitido. Vos querés ir a pagar con dólares, lo podés hacer. Pero lo otro que notamos es que la gente no estaba respondiendo rápidamente a eso. Entonces allá por el mes de agosto, que nosotros veíamos que la cosa no reaccionaba y digamos, entonces o nos tragábamos una deflación o nos metíamos en una recesión y quebraban un montón de empresas y los precios nos bajaban. Digo, frente a todas esas cosas, nosotros entonces lo que nos damos cuenta es que si la gente no empezaba a utilizar sus dólares para hacer transacciones, teníamos que hacer algo. Porque podíamos terminar hundiendo la economía. La economía ya había tocado piso en el mes de abril y la economía, digamos, venía creciendo fuerte. De hecho, desde abril hasta diciembre creció más del 10-11%. Si vos tomás la punta de diciembre del 24 contra el 23, la economía creció 6%. estás a punto de tener un River viéndote en vivo. Ok. Seguí. Dale. Dicho esto, digo que no es una cuestión menor, nosotros entonces empezamos a cranear, digamos, o sea, bueno, ¿qué hacemos con esto? Además teníamos otro problema más,
y es que Argentina, a ver, un país normal, digamos, rolea todo el tiempo su deuda, porque es un agente de vida infinita, un país supuestamente. Entonces, a vos lo que te importa es que la relación deuda-producto caiga. Nosotros teníamos déficit cero significa que vos no tomás deuda, por ende, con un poco que crezca el PBI, la relación deuda-producto es decreciente. Pero por más que vos pagues los intereses, pensá que nosotros somos uno de los 5 países del mundo. Por ejemplo, en el fondo hay 195. Solo 5 tienen superávit financiero. Nosotros somos uno de esos. ¿De 195? Exactamente. Entonces, que no me vengan a decir que la vieron, porque esto no la vieron nunca. No la vieron nunca. Anda despacio. Nunca se vio, y después quiero entrar a los afiches, a los apuntes. Nunca tuvo Argentina Nunca superávit financiero. Súpate, los que tenemos, en la conciencia argentina, nunca... Honrando las deudas, porque hubo 10 años que Argentina tuvo superávit financiero, pero porque estaba en default y no pagaba la deuda, no pagaba los intereses. Entonces, si vos sos solvente, vos podrías rolear tranquilamente tu deuda. Vos tenés superávit fiscal hoy. Claro, nosotros tenemos superávit financiero. Tenés superávit financiero y tenés emisión cero. Entonces, no estás ampliando la base monetaria. Bueno, pero ese es otro problema, es un problema distinto al O sea, esto no se vio, decís vos. No, eso no Todas lo estas viste cosas nunca. entonces están haciendo que No lo la que viste pasó nunca. hoy nunca se vio esto. Nunca se vio porque nunca viste superávit fiscal financiero, nunca viste emisión cero y nunca viste flotación cambiaria libre. Andá despacio, pará. O sea, y están los 3 temas juntos. Pará. Si nunca se vio, también te tengo que preguntar, mierda, loco, si nunca se vio, y qué sé yo, si nunca se vio, y cómo va a salir si nunca se vio. ¿O alguna vez el mundo lo vio? Mirá, en realidad para eso tenés la teoría económica. Y la teoría económica te da la respuesta. A ver. Vos fíjate algo, nosotros decíamos que íbamos a hacer déficit cero y decían que era una locura, que no se podía lograr. Digo, el chanta que tenías acá que te tiró la carpeta y que se puso a llorar porque le daba bronca tirar las cosas, el chanta de Carmelián, decía que no se podía ajustar más de 1 punto por año. Federico, y te voy a decir más. Y para el tema del Banco Central no tenía nada. No tenía nada. Y te voy a decir algo peor. ¿Sabés a quién le quiso robar el plan de limpieza del Banco Central? ¿A quién se lo quiso robar? ¿Quién? ¿Carlos Melconian? Sí, el Carmelián. ¿Sabés a quién se lo quiso robar? A Toto. Entonces, cuando vos los escuchás hablar y mienten tan descaradamente, cuando yo cuento lo que hizo el delincuente de la Cunza, fue a dar una charla a una institución y agarró al presidente de esa institución, se lo llevó a una oficina aparte, le pidió ir a una oficina aparte y le dijo que él tenía información confidencial del Fondo Monetario Internacional y que el tipo de cambio se iba a ir a la estratosfera, que él sabía que nos obligaban a devaluar, que nos obligaban a poner el tipo de cambio por las nubes. Sucede que eso se filtra. Y el presidente de esa institución lo llamó a Toto y le contó todo esto, se lo contó. Se lo contó. Le dijo todas las barbaridades y aberraciones que estaba diciendo la Cunza. Uh-huh. Después de eso, la Cunza lo llamó diciendo que era mentira todo lo que estaban diciendo, que él nos tiraba a la mejor siempre y que todo eso era mentira. Vos te das cuenta, ¿no? Está bien, pero vos... yo para que vos sepas... conectes con la ira. Estabas contándome, no saques el Hulk de adentro. Yo no conecto con la ira, Ale. Yo te estoy contando el tipo de personas que se sientan y se ponen a hablar, no solo que son mediocres profesionalmente, sino mirar el tipo de cosas que dicen. Digo, ¿no te pareció vergonzoso lo de Carmelián en TN diciendo que ni Copperfield podía sacar las cosas que nosotros proponíamos? Y mirá lo que son las cosas. Le calza justo el comunicado del fondo diciendo que habíamos llegado a un staff level agreement. ¿Y qué es lo que dice Carmelián ahí? Pero el board no se lo va a aprobar.
¿Vos te das cuenta? Pero yo te hago una pregunta, mírame un segundito, mírame, escúchame. Si vos estás jugando en la selección y estás haciendo, te estás Error. haciendo bien, pero, Error. pero vos Error. ahora viste a Cristiano Ronaldo, a Error. Messi, mirá para afuera, hace un gol y mira para afuera y dice, esto se lo dedico a tal que había dicho que yo no iba a patear el arco. Pero, ¿sí? pero mira para adelante. No, estás equivocado. ¿Pero por qué? Estás equivocado. Y Mira- te voy a explicar algo. mirá y te para lo, y te- adelante. no, y te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar por qué. Primero porque toda esa gente y periodistas ensobrados, operadores, basuras, le envenenan la vida a la gente. Están todo el día envenenándole la vida a la gente. Con mentiras, con calumnias, con injurias, ensuciando, mintiendo, operando, tratando de que esto se caiga. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Vos te estás rompiendo el lomo laburando. Estás haciendo algo inédito en la historia argentina. Y los tipos, ya sea porque son miopes o porque son envidiosos, resentidos, lo que fuera, a lo único que se dedican es a ensuciar. ¿Y qué? ¿Vos no te podés defender? ¿Sabes qué? Messi se defendió de esto. ¿Cómo se defendió Messi y toda la selección argentina? Salió campeón. No solo eso, no les daban nota al periodismo. Le dejaron de hablar al periodismo por basuras mentirosas. ¿Cómo que no te puedes defender? ¿Qué, digamos, a vos ¿dónde está escrito que una basura ensobrada te puede pegar y vos te la tenés que bancar y no decir nada? Es diferente eso. De eso te lo tomo. Pero yo lo que Bueno, es parte de Está esto. bien, Javi, pero escúchame. Pero yo te hago una pregunta. Pero, Ale, pará. pero escuchame esto, pero si hoy saliste del cepo. Pero déjame terminar de explicar. Dale. Digo, ¿a vos te parece que el impresentable, mentiroso, repugnante de Fernández Díaz sale a decir que somos unos improvisados cuando nosotros esto ya lo teníamos diseñado en agosto? Ese tipo envenenándole a la gente desde sus columnas, desde cuando le hacen los reportajes, no es el único. Te puedo nombrar varios. Pero no nombres nada, vos seguís No para me adelante. importa. Vos seguís No para me adel- importa. Pero- ¿Sabés qué? Yo estoy dispuesto a aguantearme todo el tiempo. ¿Vos me querés pegar? Pero bueno, pero no- pará, no, Ale, no, pará. Pero no podés ¿sabés hacer qué? sparring todo el tiempo y ¿sabés lo que guantear pasa? todo el tiempo. ¿Sabés Pero- qué? Vos vivilo como se te canta el culo. Yo lo vivo como a mí se me canta. Pero vos Entonces, aceptame una mirada que a te mí, bate. Pero a mí, si vos me venís a pegar, si te contesto, bancátela. ¿Me entendés? Entonces vos tenés gente mintiendo, diciendo cualquier tipo de estupideces, envenenándole la vida a la gente. Porque, digo, como el señor Pagni, que opera para que haya una devaluación, le importa 3 belines que millones de argentinos caigan en la pobreza con tal de él seguir cobrando su sobre de su jefe, un industrial importante. A ver, sigamos, Javi. Pero ahí Dale. está bien, pero de nuevo, estás en un día. Pero Ale, no, pero es que no, la Ale, dinámica, Javier. No, pero es la Ale, no, ¿sabes lo que dinámica. pasa? Javier, es la dinámica. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, Es la en la dinámica. dinámica, ¿sabes que La yo te dinámica. contesto también? Bueno, perfecto, pero es la Listo. dinámica. Bueno, pero, en la dinámica yo contesto. pero si vos contestás, tenés que bancarte que los tipos te tiren también. O sea, los tipos Disculpame, tiran. hace 5 años que a mí me Bueno, pegan 7 por te van a- 24. Y te van a seguir pegando, 7 Bueno, por digo, ya lo 25. sé cómo funciona. A ver, yo te voy a explicar algo. Yo, hoy cuando terminé la conferencia con Scott Bessent, Sí. dedicados a los imbéciles que decían lo de la fotito. Para vos, Leuco, para vos, Pagni, Pero ¿cómo te para fue? vos, Fernández Díaz. Digamos, se fue a Estados Unidos a mendigarle una foto a Trump y no la tuvo. Digo, que fue un día que el mercado estuvo bastante complicado. Trump tenía que salir a las 2 de la tarde, salió a las 6 de la tarde. Llegó a Florida, tenía el helicóptero roto. ¿Qué querés? ¿Que viaje con el helicóptero roto? ¿Sabes a qué hora llegó a Mar-a-Lago? 22:50. ¿Sabes a qué hora cierra el club donde se hacía la entrega de premio? A las 11. ¿Te das cuenta que no entraba? No llegaba. ¿Entendés? Y estos imbéciles diciendo, fue a buscar una foto y no la consiguió. ¿Cómo te fue hoy? Pará. No solo eso. Ese mismo día, Gerardo había estado reunido con el secretario de Comercio. Es decir, ¿cuál fue el primer país que se juntó Nosotros lo contamos con Estados Unidos a negociar? Argentina. Ok. ¿Y qué decía el tuit de
día de uno de los hijos de Trump. El que se sienta primero es el que gana. Y Lutnick salió de Bloomberg de dar una nota y se juntó con Wertheim. O sea, ese tuit del hijo de Trump es en sintonía como para tirar, como para decir, che, miren que Argentina se juntó primero con nosotros. No, digo, quizás, digamos, lo tiró porque Sí, lo tiró, no sé por qué pero lo tiró. ustedes fueron los digo, primeros. ¿Pero quién fue el que se sentó primero? Nosotros, Argentina. Nosotros, para llegar a hacer este primer avance comercial con Estados Unidos, necesitamos corregir 16 puntos. ¿Sabes cuántos llevamos corregidos? 15. ¿Entendiste? 15. Ahí me dejás hacerte una pregunta No, porque pero me déjame pegaron a mí. terminar, dale, por favor. Dale, está bien, dale, seguí. Entonces... Pasa, no te quiero enojado, porque enojado te me desenfocás con lo que me venís a No, contar. es que si me interrumpís mucho me te enojás, enojo. dale. Porque no me dejas terminar el argumento. Entonces, digo, yo estoy razonando, yo no soy de esos imbéciles que le ponen un cassette del coaching. Dale. Yo estoy razonando, entonces si me interrumpís se Dale, complica. seguí. Entonces, y eso era lo importante. Y estos imbéciles de déficit de coeficiente intelectual, la foto. Hoy, vos te das cuenta que es un día histórico. Vino el secretario del Tesoro a la Argentina. El secretario del Tesoro de Estados Unidos vino a la Argentina para manifestar el apoyo del gobierno de Estados Unidos con toda la furia a la Argentina. Háblame de la foto, imbécil, ahora. Venía a hablarme de la foto. O sea, el apoyo, el acto de hoy, la llegada del tipo, hay que leerlo como un apoyo total. Total. Bueno, lee la declaración. Lee la declaración de Bessent. No, estos imbéciles. No tuve la foto. ¿Vos te crees que yo necesito una foto con Trump? Si tenemos. La administración nuestra está en perfecta sintonía con la, digamos, administración de Trump. ¿Hablas con Trump? Yo no hablo directo con Trump, pero, digamos, Wertheim todo el tiempo trabaja codo a codo con Marco Rubio. Digamos, fíjate, hoy vino el secretario del Tesoro, digamos, es el tipo más buscado en el planeta Y vino hoy acá. y sale de su país a ver a quién. A Toto y a mí. Justo el día de la liberación, el día que salimos del cepo. Vayan a buscarla al ángulo, mandriles inmundos. ¿Entendés? O sea, Esa es la realidad. hay que leer el gesto. Y a mí me pegaron por una cosa que yo dije sobre vos. Y seguro que dijiste una verdad. Y esto se... No, yo lo que gustó. dije es que entendía, es una intelección mía, pero me mataron. Cuando yo dije que, pues, ¿cuál era la otra? Muy amigos de Estados Unidos o estamos en relaciones cercanas con Estados Unidos, pero nos clavaron el mismo arancel que a Brasil. Y les dije yo al aire, muchachos, si se enferma Brasil, nos enfermamos nosotros. O sea, ¿Cuál es verdad? Entonces, en algún punto Brasil debería, no sé si agradecer, pero decir, che, podrían habernos puesto... Ponele. Entonces, no es una boludez lo que planteé. Podrían haberle puesto 15 o 20 a Brasil y le clavaron 10 al Mercosur ¿Sabes cuánto nos correspondían a nosotros? No. 35 más las penalidades. 35 nos correspondía por la Por simetría que el tenemos. Mercosur. ¿Y por qué nos pusieron 10 el Mercosur el 10? Nos pusieron 10 a nosotros, generaba un desvío de comercio, lo extendieron al Mercosur y cuando vieron cuánto pesaba el Mercosur adentro de Sudamérica, voy a poner a todo 10. O sea, que tienen que agradecer entonces. Ponele. O sea, si se eso en algún punto que si se le ponían 35 a ¿Me Brasil, ponés el aire? sí, si le ponían 35 a Brasil, podía enfermarse o lastimarnos a nosotros No, ¿a vos qué te parece? como economía. Obvio. ¿Sí? Tráeme una camperita de decir a Leo, no, deja, está todo bien. Claro, entonces es así, se dio, zafó el Mercosur con los aranceles para no joder, no lastimar al resto. Te pregunto... Entonces, ¿me entendés? Una persona inteligente que mira lo importante. Un imbécil que mira la foto.
Te pregunto lo de Besen de hoy porque están los títulos de los diarios de Infobae y de varios. A Infobae me parece titula muy centradamente. ¿Es cierto que el tipo te pidió o nos pidió salir del encaje del swap con China? No. Digo, a ver, yo voy a explicar algo. Primero, cuando hay declaraciones, toma las declaraciones. Yo no te voy a contar secretos de Estado. Pero igual eso no me lo pidió. Eso es una. No sé quién dijo esa cosa. Nadie me pidió eso. Nadie. O sea, tranquilamente podemos seguir con la renovación del swap con visite con los chinos. Y de hecho, digamos, nos renovó el swap China. Por eso, Teo, pero no que te pidieron mi vente, juntes unos mangos, salí del swap. No nos pidieron nada de eso. Es mentira. O sea, te das cuenta que inventan. Y te pregunto, ¿y hay algo que me quieras contar y ahora volvemos otra vez al día de hoy? No, Porque no es cuento histórico, no secretos de podés, es Estado. un secreto de Estado, claro. Pero la foto del tipo viniendo acá del secretario de Besente es una super foto y es una demostración. Eso tiene que ser título. O sea, es el apoyo del tipo a Vos, digo, el tipo más sí, bien. solicitado del mundo en este momento, un tipo que tiene en la cola 140 reuniones pendientes con jefe de Estado, ¿Lo invitan, decís vos o no? ¿Le están pidiendo o no? viene a ver al presidente de Argentina. ¿Y A qué ver, te dijo? Sí. No importa, porque ¿sabes lo que pasa, Ale? Que si yo te lo cuento, no me lo vas a creer. ¿Es una joda lo que me estás diciendo? ¿Es una chicana? No. ¿Cómo no te lo voy a creer? A ver, lo voy a poner en estos términos. Todo el mandrilaje doméstico se la pasa diciendo que nuestro programa económico es una porquería. Los econochantas, los ensobrados, los resentidos. ¿Vos viste lo que puso la declaración del Fondo Monetario Internacional respecto a nuestro programa? No, lo que leí que es audaz y que A ver, que es- no. Digo, si quieres andar, léelo. Digamos, o sea, se deshacen elogios. Lo que nosotros estamos haciendo es estudiado en universidades. Tengo propuestas de más de 50 universidades del mundo para ir a exponer qué es lo que hicimos. Hay algo que es maravilloso. Hay una charla fabulosa que da Federico Sturzenegger en Tucumán y dice: este gobierno rompió 3 mitos. Esto sí es verdaderamente una ruptura. Y dice, este gobierno rompió 3 mitos. Federico cuenta que muchos dirigentes internacionales lo llaman porque tienen que hacer el ajuste fiscal. Entonces el Federico le dice, bueno, ¿cuánto tenés que ajustar? No, bueno, como ajustó Javier, 4 o 5 puntos del PBI. Nosotros ajustamos en rigor de inicio 7 y después lo llevamos a 5. Dicho esto, le dice, bueno, ¿cuánto podés ajustar? No, bueno, 1 por año. Y Federico le dice, ¿y qué tal 5 en un mes? No, eso es imposible. Fíjate que rompimos la dimensión cuantitativa y la dimensión temporal. 5 puntos en un mes. Si yo te lo digo, parece una joda. El tema es que lo hicimos. Punto 1. O sea, romper la dimensión temporal del déficit, del tamaño del ajuste en unidad de tiempo. Digo, eso sorprende a todo el mundo. Lo segundo es, asociado a hacer este ajuste, nos decían que nos íbamos a hundir en la Gran Depresión, que el PBI se iba a destrozar, que si bajábamos la inflación, en realidad lo íbamos a hacer a costa de que se destruya el nivel de actividad económica y que explote la cantidad de pobres e indigentes. Sucede que nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI y el PBI entre puntas creció 6%. ¿Entre puntas?
Sí, diciembre desestacionalizado, entre puntas. Hizo una auténtica B corta. Yo no sé si vos te acordás que decían, no, esto va a ser una depresión, va a ser todo caída. Después una pipa. Algunos empezaron con que iba a ser La de Nike. una L. Sí. Después empezaron, no, bueno, la pipita de Nike, te decían los imbéciles, pero más suave. No, de ninguna manera va a ser una B corta, terminó siendo un tilde. ¿Te das cuenta? El primer trimestre la economía argentina se expandió al 6%, en el segundo se va a expandir al 8%. ¿Ahora? Claro. ¿Al 8? ¿Te das cuenta? Digo, son los números que tiene Ramiro Castiñeira. Dicho esto, digo, gran economista y mejor persona encima. Entonces, dicho esto, rompimos otro mito. Metimos un ajuste en un contexto de credibilidad cero, porque la reputación del país era cero, y fue expansivo. Todo el mundo me dice, loco, ¿cómo hiciste para hacer un ajuste que sea expansivo? Semejante ajuste y que sea expansivo. Y la tercera dimensión es que si vos haces semejante ajuste, tu popularidad se tiene que destrozar. Y popularidad, digamos, está constante. Tuvo un pico en enero porque la gente se pone más bullish en enero y después bajó y, digamos, está en torno al promedio. Está más o menos 3 respecto al promedio. Digo, los encuestadores serios, ¿no? A esos que, digamos, te hacen una encuesta en función de quién le paga. Y básicamente, entonces, ¿por qué, digamos, estamos con niveles de popularidad tan altos? Porque hacer el ajuste es absolutamente popular, porque se los cargamos al Estado, no a la gente. Por eso sacamos 10 millones de personas de la pobreza. ¿Me comprendés? Entonces, no lo viste nunca, no lo viste nunca. No viste nunca el equilibrio fiscal, cantidad de dinero fija y tipo de cambio flexible. No lo viste nunca. Libre, no lo viste nunca. En Argentina no lo vi nunca. Nunca, no lo viste nunca. Mírame, nunca se vio esto, jamás. Nunca viste esto. ¿Cómo lo vas a ver si los 123 años previo a que nosotros asumiéramos hubo siempre déficit fiscal? Ya con eso no lo podés ver. Desde que tenés Banco Central no para de darle a la maquinita. ¿Cuándo paró la maquinita? En la convertibilidad, que en realidad emitía para comprar dólares. ¿Pre-keynesianismo esto se veía a veces? Yo no tengo tanto conocimiento como para afirmar que el mundo era tan distinto en el siglo XIX. Pero acá nunca se vio. O sea, lo que tenemos que saber es que Esta combinación no la viste nunca. Esta combinación jamás se vio. No la viste nunca. Superávit fiscal, emisión monetaria cero y me dijiste la otra. Tipo de cambio libre. Y tipo de cambio libre. Ese, digamos, no lo viste nunca. ¿Sabes lo que me dijo un chabón hoy? Crack del sector automotor, recontra capo. Maneja el sector automotor. Me dijo, no tocamos los precios porque creemos que va a bajar, che. Que va a la baja. ¿Podés creer? ¿Querés que te diga una? Sí. No, porque digo, estos se la pasan hablando y del tipo de cambio y todo. No, que el Fondo Monetario Internacional pide un tipo de cambio no sé dónde. Digo, los escuchaste un montón de economistas decir esa estupidez, ¿no? Uh-huh. Vos, con tipo de cambio flexible, vos no intervenís. Nosotros tenemos una banda de 1.000 a 1.400. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. En la banda comprás dólares en el piso. En el techo comprás pesos, o sea, vendés dólares. Pero el concepto correcto es vendo pesos. Porque estoy desmonetizando si estoy en el techo de la banda. Y si estoy en el piso, inyecto pesos. Adentro de la banda no hay intervención. No hay intervención. Es flotación limpia, es flotación pura. No hay intervención. Si estoy entre 1.000 y 1.400, no intervenís. Nada. 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 Pero nada es nada. Nada. ¿Cuánto intervenimos hoy? ¿Qué dice el cartel del Banco Central hoy? No hay intervención, cero. Está Sin cerrado intervención. Sí. Dicho esto,
Ahora, las proyecciones del fondo contemplan acumular 4.000 millones de dólares de reservas. ¿Cómo acumulas reservas? ¿Cómo acumulo reservas? Al margen de la que, digamos, ahora construimos con este programa de 44.000 ¿Cómo millones acumular de reservas dólares. si alguien me presta guita o si el campo me liquida, si las industrias No, me pero liquidan? para, si el campo te liquida y se venden dentro de la banda, no compras nada, no compras ni $1 de reserva. Para comprar dólares, ¿a dónde tiene que estar el tipo de cambio? Para comprar dólares el tipo de cambio tiene que estar y abajo. ¿Dónde? ¿En la banda de abajo? Sí, la banda de en abajo. 1.000. Sí, en 1000, sí. Si el Fondo Monetario Internacional en su escenario ve que estoy acumulando 4.000 millones de dólares, ¿qué te está diciendo? ¿Que el tipo de cambio va a tocar qué? Van a volar las vacas antes que toquen 1.000 pesos en Argentina. Bueno. Mírame. Van a volar las vacas. Vamos a ver una vaca volando con dos alas. Vamos a ver un chancho que cante ayer te vi del negro Rada. ¿Cómo? ¿$1 a 1.000 mangos podemos llegar a ver? ¿Y si hoy quebró los 1.200, terminó en 1.195, el mayorista? Mirá vos, o sea, esperás que esto va... No, lo que estoy diciendo es que el escenario contempla que se vaya al piso de la banda. ¿Cómo compras 4.000 millones de dólares si no? Y eso te lo vio el fondo. No, está en el escenario del Está en el fondo. escenario, por eso mismo, la vio y está en el escenario del fondo. ¿Por qué? Porque no tenés pesos, Ale. Te dije que los pasivos del Banco Central oscilaban en 14 puntos del PBI, hay 6,5. ¿Me querés mostrar esto? Para. Quería mostrarte porque no está en los papeles estos. O sea, pero fíjate esto, porque esto es interesante. Además, la oferta monetaria no crece. Esto está en el último de los papeles, si no me equivoco. Las condiciones monetarias relativas está en el 6, en el último. Pero no importa. ¿Querés ponerlo? Decímelo, andá a cantar. Si No. vos ves alguno de ahí, pasalo y yo te lo tiro, lo pongo. No, es porque esto ya está en la sexta hoja, al final de todo. Habría Vamos que a hacer. Che, mírame, vamos camino a 100.000. Bueno, Mamita, vayamos por más. dale. Seguí. ¿Querés mostrarlo? ¿El 6? Sí, la 6. Al final de todo. Agrandalo. ¿Ves que ahí dice E punto sobre E? Pero esto para mí es una Pará, receta. yo ahora te lo explico. Una receta. Una receta, ¿viste? Cuando vas al médico y te da la receta. Yo ahí te lo estoy explicando. Dale. Dice que el tipo de cambio sube si vos emitís más que lo que emite Estados Unidos. ¿A dónde? ¿Qué parte? ¿La que dice aplicación al ¿Ves? caso argentino? Claro, ¿ves que dice E punto sobre E? Sobre el borde inferior derecho. Borde inferior derecho, dale. Desde sí. la mitad para adelante. ¿Ves que dice E punto sobre E? E punto sobre E. Sí, perfecto, dale. Bueno, Sí. eso quiere decir, quiere decir la variación del tipo de cambio nominal. ¿Ok? Dale, explícalo. Está buenísimo. Bien. El primer término es la oferta monetaria relativa de Argentina y de Estados Unidos. ¿Estados Unidos está emitiendo dinero? No tengo la más remota idea. Explícame Sí, vos, sos el profesor acá. emite dinero. sí. ¿Nosotros emitimos dinero? No. Entonces, la nuestra, que es la que no tiene asterisco, la de Estados Unidos, la que tiene asterisco, eso tira el tipo de cambio para arriba o para abajo. Si está negativo, tira para abajo. Te entiendo. O sea, Estados Unidos emite, nosotros no. Consecuentemente, eso es una presión para que el tipo de cambio baje. ¿Dónde lo tengo que ver ahí? ¿Dónde está? Es el primer paréntesis. Tenés la tasa de crecimiento de la oferta monetaria argentina respecto a la de Estados Unidos. Esto es clase pura, me encanta. Cuando empezás a hablar así, me encanta. Dale, seguí. Me gusta. Dale. El segundo término tiene que ver con la monetización de la economía. Dale. Estados Unidos está en una situación estable, digamos, con lo cual no necesita hacer un salto en la monetización. Ahora, si nosotros tenemos 6,5 del PBI, históricamente tuvimos, no sé, ponerle 13, en realidad 14, ¿qué tendrías que tener? Un salto en el stock de dinero. Sí. O sea, un salto en la demanda de dinero. Quiere decir, fíjate, que primero es la de Estados Unidos, la cual no se va a mover, porque eso está estabilizado, ¿sí o no? Sí. Y la que resta es la nuestra. Nosotros sí tenemos un salto para hacer un salto en la demanda de dinero, ¿sí o no? Sí, ¿y dónde estaría ubicándome? Es el segundo paréntesis. Segundo paréntesis, dale. Si el que tiene asterisco hace referencia a Estados Unidos, el otro hace referencia a nosotros. Dale. Ahí entonces, ¿qué te dice? Que el salto en la demanda de dinero lo que va a hacer es que la moneda se aprecie.
que el tipo de cambio caiga. Y hay otro tema más. Yo además tengo crecimiento económico. Digo, Estados Unidos, ¿cuánto puede crecer? ¿2? ¿Cuánto crece Argentina? Me dijiste 8. Ahora está creciendo al 8. Ponele que el año termine en 6 o en 5. O sea, estamos creciendo más que Estados Unidos. Sí, Por lo tanto, el último término, como es negativo, sí. te tira el tipo de cambio para abajo. Es decir, y además, tengo superávit fiscal y chupo pesos. Entonces, todos los componentes de la ecuación que dice que el tipo de cambio que tiene que pasar en Argentina tiene que caer. Mamita. Lo que es la teoría, ¿eh? Teníamos el tipo de cambio libre en torno a 1.400 pesos y hoy se cayó a 1.195. Me causa gracia lo que dicen que había una devaluación, ¿no? Digo, che, cuando se fue Massa estaba en 1.300, hoy está en 1.195. Qué devaluación rara, Ujú. ¿no? No es eso te lo iba a preguntar. No es devaluación de No es devaluación adentro de la banda. Fíjate esto, que nosotros... 12% tampoco de devaluación. No, fíjate esto, que la banda inferior que nosotros tenemos está debajo de lo que era el tipo de cambio oficial. Sí. El tipo de cambio oficial era ponerle 1.100. Y Ahora está en 1000. la banda está en 1.000. Claro, hola, Entonces pero hoy vos te titulan, fluctúa- pero Pará, loco, no, pero mi- hoy te titulan, te titulan, no, te Ale, metes en no, que no, pero que Ale, se depreció ¿sabes qué? Me 1300. importa nada. Dale, digamos, seguí, dale. Que titulen lo que le dé la gana si son una manga de ignorantes. Algunos Dale. son ignorantes y otros son Está mala claro, me lo leche. explicás bien, está y bien. otros son las dos cosas a la vez. Entonces, dicho esto, en rigor, todos los factores monetarios se empujan para que el tipo de cambio caiga. Si el tipo de cambio cae a la banda, yo tengo que empezar a comprar dólares. ¿Pero vos creés que puede caer a la banda con todo esto que me mostraste igual? ¿En serio? Pero ¿no ves que todos los indicadores de la ecuación dicen que el tipo de cambio tiene que caer? Están en un papel escrito, después hay una vida, Pero hermano. pará, Vos pará, podemos hacer no, cálculo, está todo bien, pero yo entiendo qué teoría, pero No, ¿qué pero tiene pará, que pasar pará. eso? ¿Vos sabés cuál es el modelo de economía internacional que más relevancia empírica tiene? No. La paridad del poder de compra. La paridad del poder de compra expresado en términos de condiciones monetarias relativas es eso que vos viste ahí. Es el modelo de economía internacional que más validez empírica tiene. O sea, todos los factores monetarios de Argentina llevan el tipo de cambio a la baja. Pregunta, si esto no fuera así, ¿me querés decir por qué el Fondo Monetario Internacional asume que vamos a comprar 4.000 palos? ¿Dónde compramos los 4.000 palos? En el piso de la banda. El piso de la banda está debajo. O sea, ¿vos estás esperando comprar cuando esto baje? Ale, digo, esa es la regla. Yo tengo que comprar en 1.000. O sea, pará. ¿De verdad me decís vos estás esperando a comprar en 1000? ¿Vas a Obvio. comprar en 1000? Y sí, es la regla monetaria. Está bien, pero lo La que están regla escuchando del cambiaria. otro lado están diciendo, loco, entonces esto no se va para arriba. Tengo que empezar, o liquido lo que tengo, o vendo lo que tengo. Si compras 1200, tengo que vender porque voy a perder 200 por dólar. Obvio. No, pero me digas obvio. Pues, si vos me decís esto, ¿lo estás creyendo? O sea, que va Es más, que agradezcan que Toto es muy contemplativo. Yo, digamos, o sea, hubiera puesto la banda más abajo. Dale, Javi. ¿Cómo vas a poner la banda más abajo? Pero, Y para, No, digo, no, para ya hacerles está. perder más El- plata. Digo, ¿te gusta el Durazno? Bancate la Pelusa. ¿Te gustó jugar, digamos, hacerlo subir? Bueno, bancate que baje. De hecho, si vos te fijás, las bandas son divergentes en el tiempo. La superior crece al 1% y la inferior cae 1% por mes. Y si algún hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subí, te aprovecha nada, subí el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que El se va a meter principio. los productos en el orto. Es una muy buena explicación. Principio de imputación de Menger. El principio de imputación de Menger dice que los precios vienen determinados, que los costos son los que determinan que los precios son los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Los precios determinan los costos, sino los costos que determinan los precios. Sí, dale. ¿Cuánto
¿Cuánto cuesta esta botella? No sé, ponele que cueste 100 pesos, ponele. Acá. Ponele, no sé, 80 centavos de dólar. Sí. ¿Ok? Dale, sí. Y a vos te queda, la vendés a $1, te queda un margen de 25%. Dale. Ok. ¿Cuánto vale esta botella acá hoy? $1. Sí. ¿Cuánto vale esta misma botella en el medio del desierto del Sahara con 40 grados? Y no tengo para vivir. Todo lo que tengo. Digo, si me das esa botella, mira lo que te voy a decir. Si me das esa botella de agua, llego a la Argentina y te paso todos mis bienes y te doy todo porque yo por esa botella voy a vivir. No tiene precio, Javier. Véndemela. ¿Te das cuenta? Que depende de las preferencias y de la escasez. No de los costos. Si los precios pudieran ser determinados por los costos, no habría quiebras. Vos tendrías que agarrar, calcular cuánto te costó, ponerle un retorno y la vendés y se acabó. Bajala porque me van a decir, es gratis para como el chico que se están comiendo esto. La vida. Dale, sí. Che, principio de imputación de Menger. O sea, avisarle a todos los que están subiendo la guita y le están remarcando que no. Se van a encontrar con un problema que no van a tener demanda del otro lado. O bajan los precios o quiebran. La vida. ¿Querés mantenerte cobrando los mismos precios? Bueno, hacelo. La vida, qué sé yo. Digo, es tu decisión. Yo no te voy a decir qué precio tenés que poner. No, digamos, o sea, no está en mi filosofía ni creo que la economía funcione así. ¿Me explicás qué es flotar? ¿Me pedís algo? ¿Dónde está? ¿En cuál de los apuntes? No falta para llegar a eso. No es casi, digo, eso, la parte de la flotación está. A mí me gustó lo de espejismo empírico. A mí me gustaría está bien, entrar pero ahí. ¿Con qué querés seguir? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, lo del espejismo empírico. Que era, ¿Qué estás explicando vos? La clase tuya, yo está bien, no. está bien. no Bueno, dale. está bien, pero digamos, vos quisiste empezar hablando de la realidad, no de la teoría económica. Entonces yo, como yo sí soy un auténtico defensor de la escuela austríaca, yo respondo a la demanda. Ujú. ¿Comprendés? Sí. Te hago una pregunta. Cuando a mí me explican por qué usted tuvo éxito en la televisión, porque le digo, yo soy liberal de verdad. Cuando yo iba a la televisión, ¿yo hablaba de lo que yo quería hablar o de lo que vos me preguntabas? No, hablaba. Yo te preguntaba, pero vos hablabas de lo que vos querías hablar. Finalmente, No. Vos me preguntabas de lo que a vos se te daba la gana. Sí, totalmente, pero después yo te. Ahora, después yo contestaba desde Exactamente, mi visión. exactamente, Pero, sí. ¿quién es el que determinaba las preguntas? Yo. Bien. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad yo iba a tu programa y la gente no miraba tu programa para mirarme a mí. Miraba tu programa porque estaba acostumbrado al producto que vos. Yo digo, eso lo entendí en la televisión cuando decía, el conductor decía, no, bueno, pero la gente quiere. Y eso a mí, digamos, al principio me parecía como un poco pedante. Digo, si uno conoce a cada uno de los, digamos, de los consumidores. Pero ¿sabes qué? Tienen razón. Porque lo que te estaba diciendo es, eso a mí me gusta o no me gusta, te decía el conductor. Y la gente había elegido ese conductor, con lo cual, digamos, mapeaba esas preferencias. Entonces yo iba a un programa y yo, digamos, no te imponía mi agenda. Yo no te digo, quiero hablar de esto. Yo lo único que te pido es, déjame terminar el argumento, porque como estoy razonando, si me interrumpís, se me hace, digamos, o sea, más dificultoso tratar de seguir. Lo que pasa es que a veces me pierdo yo en el argumento. No, y bueno, si está me pierdo bien. yo no te puedo repreguntar, pues me pierdo. Está Yo bien, soy burro dale. para esto. Mírame, soy burro. Bueno, está bien, y yo soy un burro en filosofía. ¿Qué querés que te diga? Diga, la vida es parte de, digo, por eso agarro y escucho lo que saben. ¿Qué le voy a hacer? ¿Entendés? Entonces voy, me junto con Ross Isner y lo escucho. Que me parece un tipo extraordinario, un fuera de serie. Un tipo con una sabiduría increíble. Y lo que he aprendido con Ross Isner. Alejandro, que me parece un tío fuera de serie. Dicho esto, entonces, eso, digamos, es el concepto liberal, digamos, porque entiendo que
Lo que manda es la demanda. ¿Quién determina quién tiene el stock de capital en la economía? ¿Vos te crees que, digamos, lo determina el dueño, quién es el dueño del capital, lo determina la empresa que tiene los fierros? Eso es una pelotudez de un tamaño de una casa. Vos, digamos, es el imbécil de Piketty, digamos, puteando contra la ley de Peugeot. Peugeot hace 3 modelos malos, va a la quiebra. ¿Qué te pasa? Quien determina quién es el dueño del capital es el consumidor con su acto de consumir. Vos podés tener el mejor producto del mundo, no te lo compra nadie y te fuiste a la quiebra. Te lo hago en estos términos. Sucede que hago un producto que es hiper sofisticado. Es el producto que va a dominar el mundo en el 2050. Adivina qué te va a pasar hoy. Y si va a dominar el mundo en 2050, no sé si yo te lo compraría si en 2050 no estoy vivo, seguramente. Ojalá que sí, no me faltan unos años, sí. ¿Qué pasaría hoy? Te vas a la quiebra, porque la gente no está preparada para ese producto. Claro. Ray Kurzweil, el documental El hombre trascendente, que es maravilloso. El tipo es un genio y que él es autor de no sé cuántas patentes. Pero una de las cosas que el tipo hace es mira la ley de Moore, ¿sí? Digamos, cómo se va evolucionando la tecnología con la ley de Moore. Y hay inventos fabulosos que hoy no pueden ser instrumentados por una cuestión de índole tecnológica, porque el sistema no está en condiciones de absorber ese invento. Como consecuencia de ello, esas empresas terminan en la quiebra. ¿Sabes qué hace? Se las compra. Y espera al momento que la ley de Moore le marca que puede ese producto funcionar. Entonces lo pone acá, de repente acá 5 años, 6 años, 10 años, el tipo calcula por ley de Moore a dónde va. ¡Puc! ¿Cómo se llama el tipo? Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Sí, fíjate, hay un documental fabuloso de él que se llama O El sea hombre que yo en algún trascendente. punto yo apliqué eso porque yo me relacioné yo te invitaba y te abría mis espacios y siempre te escuchaba con mucha ¿Vos atención. la viste? Y claro, es verla. ¿Podemos O prender sea, el aire? Yo te lo prendí, pero para que le voy a pedir a... ¿No se nota? Para que te prenda. No se ¿Dónde nota. naciste? En Groenlandia, loco. O sea, no, pues, ¿qué sos un esquimal? ¿Qué hay ahí? ¿Sos un inuit? Come pescado crudo, loco. El frío que hace acá adentro, para que te lo prendo. Ahí está el palo. Pedí a Leito si me puede traer una camperita o un cafecito caliente. Así me trae con agua 2 cafecitos calientes. ¿Querés un café caliente? No. Dale, seguí, dale. Contame esto que me interesa. Entonces, vos tenés ese caso, listo. Entonces, ahora, digo, la pregunta es... Me encanta porque esto es re divergente, todavía no llegamos, no empezamos la primera hoja. ¿Vos tenés lo que hacer o no? No, yo puedo... ¿Sabés cuánto? Yo ya dormí a Beltrán, Connie, yo puedo estar acá, ¿eh? ¿Sabés cuánto es mi récord máximo de hablar de economía seguido sin parar? 4 horas. 13 horas y media con Guillermo Calvo, en Punta del Este. ¿Vos me estás cargando? Bueno, 13 horas y media. Pero cortaron, fueron a morfar, fueron a la playa. no, estábamos comiendo y seguíamos hablando. ¿Pero cómo arrancaba a las 12 de la noche, del mediodía? Arrancamos a las 12 12. del mediodía y terminamos a la 1:30 de la madrugada y nos fuimos a dormir porque al otro día íbamos a un asado que había organizado Guillermo Nielsen. Y te voy a contar más. Íbamos en el auto y nos pusimos a hacer chistes de matemáticos. Nos perdimos. Nos tuvieron que saber ir a buscar, no sabíamos ni Me dónde tiraste estaba. un par de... Eran buenísimos esos chistes matemáticos. Después te pido... Tírame alguno. divertidos, Dale, sí. seguí, dale. No te quiero desconcentrar con lo que me venías contando. No, Que me decías que hay cosas que de pronto tienen un tiempo para poder aplicarse. Exacto. Exacto, sí. entonces, Ahí te puedo hacer yo Sí, darte claro, una, por una, favor, una, obvio. una sí, observación mía. así no es un monólogo, pero dale. está bueno aplicártelo. Vos sabés que hay un pensador francés, postestructuralista,
gracias, que se llamó Michel Foucault, que plantea que toda época es como una especie de pecera, hablando así brutalmente. Toda época es una especie de pecera y que cada época te hace ver, decir y conocer lo que la época quiere. O sea, vos no podés hablar y conocer y decir fuera de tu época. Bueno, son los wok acá. Bueno, tiene que ver Acá hay una dictadura de los wok. ¿Querés que te los identifique, bárbaro? Son los imbéciles con déficit de aquí que dicen, ay, no, qué mal el discurso de Milei en Davos. ¿Sabes cuántas personas estaban hablando en el transcurso de 12 horas después de que yo hablé del wokismo en Davos? Más de 400 millones de personas. Bueno, ese es un tema, el wokismo es un tema. Porque Bueno, no, para. Para que la gente tome conciencia, el 5% de la población estaba hablando de mis discursos. ¡Del mundo! Uh-huh. El 5% de la discusión del mundo, el 5% de la población del mundo estaba hablando de lo que yo había discutido en Davos. Te quiero avisar que puede cambiar de nuevo eso, ¿eh? O sea, el wokismo está en discusión hoy y mañana cambia la pecera, te cambian el agua y queda ahogado. Ale, Sí, el conocimiento siempre es provisorio. totalmente. Siempre está bajo disputa. O sea, de vuelta, o sea, eso lo tengo Acaba claro. de decir una genialidad filosófica. No dije ninguna El genialidad, conocimiento- me la choreé de Popper. Bueno, está perfecto. Ahí estamos, el concepto de falsabilidad y todas las cosas que vos puedas aplicar. Bueno, la falsabilidad o la aplicación de la falsabilidad es una cuestión de época también, porque eso, el discurso es un botín de guerra, Javier. El discurso se mata a la gente por tener el Me discurso. vas a decir a mí que digo, soy un abanderado de la batalla cultural. Pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, mirá, ay, mirá lo que dijo. O sea... Bueno, es un buen punto ese. Mirá que me trajiste a Karl Popper y yo te tiro... Ay, no sabés la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera con esto, pero No, ponele, lo voy que a hacer, digamos, te la dejo pasar. Escuchá, o sea que ahí te tomo para mí te tomo un concepto de Thomas Kuhn, el tema de la... ¿No querés que, por ejemplo, te cuente de uno, digamos... No me cuentes de periodistas porque me pones... Sin darte el nombre, No pero... me cuentes. Me pones re incómodo porque esa es mi parte tibia y los chabones laburan conmigo, soy del mismo sistema, los tengo que ver. No, ahí me pones incómodo. Es mi parte woke. Es Me pones cuando te re dicen incómodo. fan tibio. Claro, y a vos te gusta ponerme ahí y me ves. No, yo digo, Dale, o sea, no, yo dale, lo único que estoy haciendo es... Dale, seguí. Pero te puedo contar cosas No, de lo que pasó ahí. Deja. De lo que hizo un conductor. Escúchame, dale, me contás, volvemos a traer el punto, si no me pierdo, yo también me voy, me hablás me voy, me Bueno, pierdo. hablemos 13 horas, qué sé No, yo, dale, dale. te quiero preguntar, volvemos al punto que es un día histórico, loco, se salió del Obvio que es un cepo, día tal, 1000 y histórico. pico, 1200 el dólar, o sea, se podría haber ido a la mierda y no se fue, me estás contando puede bajar más, me encanta, vamos a ir por ahí. ¿Sabes que estábamos hablando de cómo fue el día de la salida? Porque yo ya te conté que eso nosotros con el fondo Sí, lo empezamos a discutir en agosto. sí, Nosotros ya teníamos definido todo el programa, todo. Y entonces empezamos a discutir con el fondo el dinero que nosotros necesitábamos para salir. Por eso Diego también dice, no, bueno, yo ya vi la del fondo. No, tampoco la viste. Porque todos los programas que nosotros hicimos con el Fondo Monetario Internacional, y que son todos los que hacen todo el mundo en general, es países que tienen déficit fiscal, que en un momento se les cierra el mercado de capitales y van al fondo a conseguir, digamos, financiamiento, y el fondo les dice, bueno, vos para poder pagar tenés que tener este superávit fiscal, consecuentemente vos tenés que hacer el ajuste. Nunca te dice cómo hacer el ajuste, eso es una decisión del país. Es falso que el fondo te dice que tenés que subir los esa es impuestos. otra cosa, los chabones vienen acá y a partir de ahora no tenés más ministro de Economía, te lo ponen ellos. No, eso es una mentira total. El No programa, es así, no te dicen cómo no, tenés que ajustar. jamás. El programa económico es tuyo. Es tuyo, el programa económico es tuyo. Ellos lo que hacen es ver si es consistente o no. En ese contexto,
lo único que te dice, mirá, vos tenés que, para poder pagar, tenés que tener este superávit fiscal. O sea, yo digo, te acompaño, digamos, con esto y, digamos, y te pongo la plata para que pagues. Entonces te genera un puente hasta que vos recomponés tu equilibrio fiscal y vas al mercado. Eso es, digamos, básicamente lo que hace el fondo tradicionalmente. El punto es que nosotros ya tenemos equilibrio fiscal, nosotros ya hicimos el ajuste y hacemos un ajuste más grande que el que nos pedía el fondo. Ujú. Consecuentemente, nosotros no fuimos para hacer lo que tradicionalmente hizo Argentina. Nosotros lo que fuimos es armar un programa para capitalizar el Banco Central. La guita que te dieron, ¿para qué? ¿Para capitalizar al Banco Central? Para capitalizar el Banco Central. ¿Cuánto, Básicamente, cuánto nos dieron? Quiero saber Mirá, exacto. es así, el programa es así. Hay 20.000 millones de dólares del fondo, hay 12.000 millones de dólares del Banco Mundial, ¿12.000 el Banco Sí. Mundial? hay 10.000 millones de dólares del BID, ahí ya tenés 42.000 millones de dólares. Hay 2.000 millones de dólares que es un repo que hace el Banco Central, con lo cual estás en 44. Y además tenés que sumarle que China nos refinanció el swap. O sea que estamos en 49.000 millones de dólares. O sea, cerca de 50.000 millones de dólares fue el paquete. ¿Vos me estás cargando? ¿Adentro del Banco Central? O sea, ¿vienen a la Argentina? Digo, eso a lo largo de todo el programa. Pero digamos, para el mes de mayo ya vas a tener en las reservas del Banco Central 20.000 millones de dólares. Y si el campo te liquide, te sigue entrando guita, o sea, puedes pensar que para fin de año, ¿cuánto puedes llegar a tener? No sé, digo, ni me preocupo. Ahora tengo tipo de cambio flexible, no me importa acumular reservas. No te agrandece. No me importa acumular reservas. Pues- Digo, y como además el riesgo país está bajando, hoy los bonos subieron más de 5%. Sí, ¿viste el salto de los El bonos? riesgo país está en torno a los 760 puntos ahora. O sea, bajó como 125 puntos, una cosa así, que ya había subido, digamos, los bonos Sí. el viernes. Hoy volvió a subir mucho. Dicho eso, prontamente nosotros vamos a romper la barrera de los 500 puntos básicos y vamos a poder refinanciar los vencimientos de capital. Con lo cual yo ya no necesito más dólares. Yo agarré y recapitalicé el central. Mirá qué interesante la recapitalización que Che, hacemos qué del Banco charla Central. hoy, Javi. Qué lindo que es las noticias que das, lo que le comunicás a la gente. Qué mensaje, hermano. No, pero, qué mensaje. sí, pero mirá esto, Ale, porque esto es interesante. Yo te expliqué que el verdaderamente dinero emitido es la base monetaria. Ujú. ¿Sí? Te lo expliqué fuera de cámara. Bueno, el dinero que vos emitís es la base monetaria. Ese es el verdadero dinero emitido. Lo otro es creación secundaria de dinero. Dicho esto, vos digamos, por ejemplo, entonces a ver, yo estaba, digamos, la base monetaria con las reservas que armamos ahora, ¿sabes a cuánto puedo sacar toda la base monetaria? ¿Sabes a qué dólar puedo sacar toda la base monetaria? ¿A qué dólar puedes sacar toda la base monetaria? No tengo ni idea. A 700 pesos. Nosotros, como somos muy conservadores, Claro, la banda la pusiste en 1.000. es lo que te estoy diciendo, Por eso. me sobran dólares. Con un dólar de 700 pesos saco toda la base monetaria. La saco toda. Como Pero nosotros, pará, entonces buena noticia. Si vos tenés una banda más arriba de que... Si a vos te alcanzaría con 700, estás 300 por arriba de la banda. Sí, exacto. Olvídate, te sobra entonces. Pará. Como nosotros somos muy aversos al riesgo, por decirlo de alguna manera, digo, nosotros no nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos mintiendo sobre lo que hacemos o no. Nos tomamos un laburo en serio, digamos. Mirá, cuando miramos los límites críticos de la demanda de dinero, cuando yo se lo planteé a Furiase, se me ocurrió eso
a las 11 de la noche, no me acuerdo qué día. Y estuvimos hablando por teléfono hasta las 4 de la mañana. Para que te des una idea, digamos, cómo funcionamos. O sea, estamos todo el día craneando cosas. Además hay un montón de cosas teóricas divertidas que hacemos, pero eso, digamos, o sea, de tanto que estás pensando cosas, se te ocurren cosas teóricas además. Te cuento una que se me ocurrió. No la voy a contar porque es una contribución teórica importante. ¿Por qué no la querés contar? Nada, porque digo, después, o sea, digo, va a venir algún nabo, se la va a afanar y va a decir que es de él, y en realidad, digamos, la armé yo con Toto. Y pero tirala, al contrario, pisala, No importa. orinal el territorio. No, listo, no me importa, digamos, o sea, porque después no tengo tiempo para hacerla, así que me tengo que tomar el tiempo de sentarme y resolver eso. Dicho esto, nosotros, como hay una parte de la cantidad de dinero que no manejamos, que es las LEF y las LECAPs y eso, y que nosotros no podemos asumir que los bancos no las van a renovar o que las van a renovar todas. Como no sabemos qué va a pasar, porque es una voluntad de los bancos, nosotros asumimos que la van a querer toda. Ujú. Entonces la base monetaria relevante no es la base monetaria en el formato tradicional, sino la base monetaria amplia. Ujú. Bueno, pero ese sí es todo el dinero que hay en la economía, todo, ese es todo. Después está el dinero de secundaria. Esos que te dicen que vos para dolarizar necesitas M3 son brutos, así te lo digo, no saben lo que es el multiplicador monetario. Dicho esto, nosotros podemos rescatar la base monetaria amplia. ¿Sabes a qué precio? Toda, la sacamos toda. No te dejo un solo peso más en la economía. Porque ni siquiera tenés la opción de convertirlo, porque además, digo, me llevé toda la base monetaria Me amplia. dijiste 700 un rato. La base monetaria en el formato tradicional. Y La base monetaria amplia, y Diego la tiene amplia, el ¿y la amplia en cuánto? 911. Vos te das cuenta que yo puedo sacar todo el dinero de la economía a 911. Dios, somos demasiado buenos poniendo el piso de la banda en 1000. Lo tendríamos que poner más abajo y dejar que, digamos, los que se especularon pierdan bastante plata. Pero ¿y cuántos dólares se te irían? ¿Qué me importa? Dolaricé, entregué todos los dólares y listo. Mírame, te voy a hacer una pregunta con mucho miedo a la respuesta. ¿Lo descartás totalmente? Es una decisión de los individuos. Si, digamos, o sea, si quieren, digamos, o sea, de ahí están. ¿Pero qué? ¿Podríamos llegar al 2027 con dólares y no pesos? Pero depende de la voluntad de los individuos. ¿Y de qué depende? Pero nosotros le planteamos la dolarización endógena y no la hicieron las personas. Usa los pesos. Bueno, pero si vos quisieras... Entonces, mira, te cambio la pregunta. A 9.11 ¿Quisieras dolarizar? ¿Estás para dolarizar? Sí. puedo dolarizar a 9.11. Y el piso de la banda es 1000. Por eso, la gente dijo, no, che, pará, estamos un rato, quiero todavía con los pesos, quiero el hornerito, quiero seguir vivir con el peso, dame un tiempo. A 1000 pesos me sobra plata. Me sobran dólares. En el techo de la banda saco todos los pesos y ¿sabés cuántos dólares me sobran? 15.000 millones de dólares. ¿En el techo de la banda? En el techo de la banda saco todos los pesos de la economía y me sobran 15.000 millones de Y dólares. me imagino entonces en el piso de la banda. Digo, no, conforme sí, vas tenés más razón, abajo sí, te claro, sobran menos. Te sobran menos, dólares. tenés razón, claro, qué boludo, sí. Claro. No, claro. Pero de vuelta, puedo sacar todos los pesos de la economía a 911. No, por eso, pero la gente decidió... La gente decide tenerlo, lo tiene. ¿Qué Lo le voy a tiene. hacer? Digamos, o sea, pero las posibilidades están abiertas. Con lo cual, vení y jugá contra la moneda, vas a ver cómo te va a ir. Vení, apostá. Apostá, porque esos dólares están para romperte todo. Bien, y
El tema es que si eso pasara, desaparecería definitivamente la inflación. Sería una palabra ya sin uso, como dinosaurio. Bueno, si vos quedaras dolarizado, tendrías la inflación del dólar. ¿Y cómo estás con ese tema, con el tema de la inflación? Porque el Mandrilandia, hoy llamé a Mandrilandia y Mandrilandia dice que están esperando una inflación del 5 los próximos meses. Mira, hoy publicó el dato de inflación desestacionalizado Martín González Rosada, un economista muy prestigioso de la Ditela, que además, igual que mi abuelastro, alguien de quien aprendí muchísimo, es hincha platense. Ah, mira vos. Sí. Dicho esto, y le dio 2,6. O sea que tiene mucho de componente estacional lo que pasó en el mes de marzo. Igual hay varias cuestiones que jugaron un rol muy importante. Una es el tema de los estacionales. Por ejemplo, educación subió 21%, porque vos tenés una regla bajo la cual se ajusta educación. Y eso le mete mucha estacionalidad. Eso también, digamos, después tuviste otros productos que tuvieron algún quilombo. Pero si vos le sacás entonces la estacionalidad, te dio 2,6. ¿Ok? Y como tenías el crawl del 1, digamos, y poner la inflación internacional, digamos, una inflación, digamos, verdadera de 1,5, una cosa así. Ese es, igual tampoco está tan grave. Porque lo que importa es la tendencia. La tendencia sigue. Agarra el gráfico de la inflación 12 meses y hace así, y mirá lo que pasa en el gobierno nuestro. Cae así como un piano. O sea, tío, pero yo lo expliqué en el discurso del 1 de marzo. Dije, esto no es un movimiento rectilíneo uniforme. Claro, que te puede tener fluctuaciones. Y yo dije, puede haber fluctuaciones Sí. y volatilidad. ¿Por qué yo dije esto? Esto lo dije por la ley que armó el imbécil de Guzmán. Esto de tener que llevar un programa del fondo al Congreso. Digamos, en los acuerdos anteriores, ninguno pasó por el Congreso, salvo el del imbécil de Guzmán. Dicho esto, pero bueno, es la ley y nosotros la tenemos que cumplir. Entonces, digo, nosotros jugamos adentro de... Digo, puede ser que la tiremos al fleje, pero digamos, jugamos adentro de la cancha. O sea, nosotros somos bilardismos 101. Digo, esta es la cancha, yo juego en la cancha. Después, digamos, vienen los imbéciles estos de los ñoños republicanos. La institucionalidad. Vos no le pondrías Roinol picado dentro del bidón. Dentro del bilardismo todo, pero, viste, no. No, eso no. Eso no. Perfecto, seguí, dale. Pero sí, adentro del reglamento todo. Adentro del reglamento todo, que si tengo que cruzar un micro en el arco para no me pateen, lo cruzás. No importa que el periodismo te diga, el periodismo deportivo te diga, Milei, ultra defensivo, el delantero Mirá, central que tenía jugó detrás de la línea de te 5. hago una pregunta. ¿Vos viste la cantidad de cosas aberrantes que le dijo el periodismo a Bilardo antes del Mundial del 86? Ujú. ¿O por qué te crees que había una bandera que decía perdón Bilardo? ¿Y a Scaloni? ¿Y a Scaloni? Olvídate, Scaloni La pregunta le pidieron que se vaya. En ESPN le pidió el Pollo Viñolo y todo, le dijeron, che, sería mejor que te vayas. Y la pregunta es, ¿y quién le dio la alegría más grande futbolística al país en toda la historia? Bilardo y Scaloni. Ah, ok, mira vos. Maradona y Messi también, ¿no? Bueno, lo que me dirigen. No, pero vos sí. viste la cantidad de gente que se juntó en el festejo de Argentina. Fue la mayor manifestación en la historia, sí, exacto. Bueno, anda a tocarle el culo a ese, dale. Ese pibe, Gardel, se la bancó todo, le dijeron de todo. Scaloni. De todo. Scaloni. Mirá cómo lo bancás a Scaloni, ¿eh? ¿Cómo? Pero lo banco a él, lo banco a Samuel, lo banco a Aymar. Dios, soy un fanático enfermo de Messi, me importa 3 carajos. Cuando todos, la bosta periodística local le tiraba mierda a Messi, están mis videos haciendo el consultorio de Milei, hablando que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Dale.
venía a decirme a mí. Y hablaba de un paper que hicieron sobre Messi que se llama Messi es imposible. Digo, aparte, nunca en mi vida vi jugar un tipo lo que juega ese chico. Perdón que le diga chico, digo, para mí, digo que soy un señor más grande que él. Digo, pero ese jugador, digamos, superlativo, Y de Lionel también, de Scaloni, te sentís identificado por la forma del tipo, por cómo se bancó. No me puedo sentir identificado, el tipo es infinitamente mejor que yo. Yo jamás creo que voy a poder lograr, digamos, que la gente salga a festejar como él lo logró con el Mundial. No, ese hombre está varios escalones. Ojalá yo le pudiera dar tanta alegría a los argentinos como hizo el seleccionador argentino. Me encantaría. Pero, digamos, hay tanto cabeza de pulpo. ¿Vos viste, digamos, lo que hizo gran parte del periodismo basura respecto del dato de pobreza? Un logro enorme, sacando 10 millones de personas de la pobreza. O lo ignoraron, o lo ningunearon, o dijeron que los números eran mentira. ¿Te das cuenta? Mírame, es así. Bueno. Vos sabés que es así. Pero vos no te podés enojar con las dinámicas de es así. No, hoy, pero escuchá, no, Ale, hoy no, es que vos no pero pará, es me así, podés- pero es pará, así. digo, lo único que Bueno, te pido es pero que no me pongas etiquetas. no te pongo etiqueta. No, yo no me enojo, Yo describo la situación y reacciono como se me canta el traste. Es decir, si vos decís una pelotudez que yo creo que jode, te sacudo. Pero yo te quiero entibiar un poco. No, a mí no me vas a entibiar, eso olvídate. Dicho esto, digamos, Scaloni es un líder positivo enorme. Digo, tiene un montón de estrellas, maneja todas las estrellas de una cosa fabulosa. Volvamos ahora entonces a cómo Sí. fue el día de la salida del cepo. Básicamente, los que sabíamos que salíamos del cepo era Toto, Cari y yo. ¿Escuchaste eso? ¿Nadie más? Nadie ¿Turcenegro más. no lo sabía? No lo sabía nadie. ¿El gentleman no lo sabía de la política de Francos? Hacemos reunión de gabinete el jueves. Donde planteé toda una cuestión de geopolítica, de lo que está pasando en el mundo, cómo nos tenemos que preparar para un mundo más hostil. Entonces decimos, bueno, tienen que venir mañana a las 5 de la tarde. Tienen que venir vestidos porque vamos a hacer una foto institucional. Como el BOR se juntaba a lo que era... Los chabones no sabían a qué iban. No. Se clavaron la ropa institucional porque no sabían a qué iban. Se fueron bien vestidos. Podrían haber Sí, anunciado... pero tenían que ir con el token para poder firmar, Dale, sí. para firmar el decreto. De hecho, la genia de María, la secretaria de Legal y Técnica, convoca a todos de los que firman y estaban en la sala, nosotros estábamos reunidos en el Eva Perón y todos los abogados estaban reunidos en el Salón de la Ciencia, que es el que está al lado por el que salís al balcón. Y empezaron a llegar Cuño Libarón, a Sturzenegger, nadie sabía. Nadie sabía nada. De hecho, cuando yo voy a entrar, me lo cruzo a Toto y a Santi Bausili. Sí, Ellos camino a la sala de prensa. pero Bausili sí sabía. Sí, Bausili, Sí, claro, sí. la banda de Toto, el grupo de Toto lo sabía. No, sí. no. Qué loco, boludo. Ni Kirno sí. No. Que salíamos del cepo solamente lo sabía Toto, Santi, Bausili, Cari y yo. Y después, digamos, nosotros se lo comunicamos a Santi Caputo y a ¿En María qué, pero Irarrázaval. contame en qué momento le decís a los tipos que estaban todos ahí, estaba todo el gabinete. No, pará, porque es buenísimo. Vos no podías anunciar, vos tenés que hacer un prior action, que lo tenés que anunciar el programa, tenés que poner en marcha el programa antes de que se reúna el board. Entonces, había que lanzar el programa antes de que se reuniera el board.
Pero lo tenías que hacer después del horario de mercado para que no hubiera un problema de inside trading. ¿Me seguís? Sí, claro. Entonces, lo primero que pasa es que María tiene que... Entonces nosotros convocamos a las 5 de la tarde al otro día para una foto institucional. Se convoca a todos los abogados de cada uno de los grupos y María se los lleva a las 2 de la tarde y los encierra en el Salón de las Ciencias. Y les avisa, ustedes no se pueden ir de acá por las próximas 4 horas. Quedan todos encerrados. Los que, digamos, para que todos a las 5 de la tarde pudiéramos firmar y a las 5:01 Toto pudiera anunciar el programa. ¿A qué hora los encerraron? A las 2 de la tarde. ¿A los del gabinete? A los de legales. Yo no lo puedo creer, boludo. Todos laburando ahí adentro, cerrándolo. De hecho, nosotros nos sentamos. Toto está yendo camino a la conferencia. Yo les digo, bueno, mire, esto no es que vinieron en una foto institucional, lo que pasa que, le digo, vamos a hacer el lanzamiento del programa del fondo. O sea, ni siquiera les digo que salíamos del cepo. No se los dije. Y en un momento, cuando entran todas las firmas y Toto puede anunciar el programa, en el salón de al lado empezamos a escuchar los gritos. Es decir, todos los que estaban, digamos, volcando las firmas, todos los abogados, ¿qué se dan cuenta? Que salimos del cepo. Pero los abogados, mientras iban completando el rompecabezas, ¿no sabían para qué era? Tampoco. Me estás jodiendo. Claro. Y entonces, escucha el cuando grito. cuando se cargan todas las firmas y queda armado la salida, empezamos a escuchar que gritan. Entonces, todos decían, ¿qué carajo pasa? Que están gritando. ¿Pero quién Yo no sé. decía qué carajo pasa? ¿Los tuyos, los del gabinete? Claro, Los nadie que estaban- sabía que estaban ahí. ¿Y qué decían los del gabinete? Miraban, o sea, ¿qué pasó? Algo que Claro, están- todos decíamos, che, ¿qué carajo pasó? Digamos, ¿qué ¿Pero vos es te esto? hacías el boludo? Que No, ¿y a escuchás vos los qué te gritos? parece? Y dale, contame entonces. Entonces, estamos ahí y entonces empieza el discurso de Toto. Nadie sabía nada. Entonces yo le dije, bueno, Toto va a anunciar el acuerdo con el fondo. Saqué la foto después de que dieron los números. Si vos te fijaste, los números yo los voy juntando ahí. Para que veas el nivel de confidencialidad. Y el papel, el número está mal, porque ahí dice 32.000 millones. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Entonces empieza Toto con el discurso, y dice, bueno, vamos a levantar el cepo. El quilombo. Ahí sí el gabinete. No, estábamos todos... Digo, ¿Pero qué todos- decían? ¿Pero qué? ¿Te miraron? O sea, no podían creerlo. No, estaban todos a los gritos, estaban todos emocionados. Cuando termina la conferencia de prensa, antes de pasar a las preguntas, yo me voy con Santiago Caputo a escribir el discurso. Escribo el discurso y yo tenía... ¿Santiago tampoco lo sabía? Se enteró en el último momento. ¿Y qué dijo cuando se enteró? ¿Se volvió loco? No, ¿vos qué te parece? Los primeros que se enteraron en serio, digamos, sin saber nada, digamos, eran los abogados. Qué locura, Los que festejaron en el... Mirá en qué el- cocina en el- esta, boludo. pero que no podías filtrar información. No, claro, porque puede tener volaba un todo por el problema de aire. inside Totalmente, sí. trading. Entonces, todo esto, por el imbécil de Guzmán. Si Guzmán no hubiera hecho esta cosa, no pasa nada. ¿Me comprendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y nada, y cuando Toto anunció que salíamos del cepo, digamos, los gritos eran... Ahí habíamos entendido por qué los abogados de los ministros estaban gritando como locos. Ahí entendimos de qué se trataba. Porque nosotros nos pusimos a gritar como locos. Y de hecho yo subí una foto en el Eva Perón mirándolo a Toto con todo el gabinete. Y entonces después yo me fui a escribir el discurso con Santi Caputo. Entonces terminamos el discurso
Y además, como es, digamos, revisé las cosas con Toto, y cuando el fondo grabamos la cadena, y cuando el fondo aprueba, subimos la cadena. Qué bárbaro, Javi. Es claro, oficialmente, acabas de decir esto, oficialmente entramos a los 100.000. 100.000, 100.000. ¿Estás entendiendo la situación? 100.000, viéndote Estamos en llenando vivo. River. Un River, imagínate un River completo, 100.000. En este momento escuchándote. Hola a todos, yo soy el León. Che, así fue entonces. Lo subieron y ahí. Sí, y después cuando, digamos, terminó la parte de la conferencia y empezaban las preguntas, bueno, digo, eso fue una situación de emoción total donde venían todos los ministros a abrazarme. Nosotros tenemos una excelente relación con, digamos, es un equipo maravilloso, o sea, no solo que es gente muy talentosa, sino que además es muy buena gente. Todo, gabinete y equipo de los ministros. Sí, es ¿Estás contento con tu gabinete? Feliz. ¿Sí? ¿Estás contento con todos? Feliz. ¿Sí? Feliz. Mirá qué bueno que lo digas. Feliz. No tenés en tu cabeza ninguna cosa de volar alguno, ni cambio, no. Estás bien. No. Estás bien. No, aparte, la lógica del gabinete cambió mucho con la llegada de Guillermo Francos. El gentleman. Guillermo como jefe de gabinete es fabuloso. Dale, me empiezo a sentir bien y me apagás el aire de vuelta. Tengo yo, ¿cómo? Leo, decile que me traiga Che, a que alguien campera. te traiga la campera, No, digamos, no se o sea, puede no creer, pueden boludo. hacerme cagar de No, calor. Vos naciste en Groenlandia, boludo. Para mí eso, en serio te digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hizo el gentleman? Llegó y ¿qué? ¿Qué onda? Guillermo, al llegar a ser jefe de gabinete, tiene un talento fabuloso que es, él es, digo, antes era como un embudo y todo pasaba por la misma persona y entonces se atascaba. Y entonces funcionaba más lento el gobierno. Guillermo les da libertad. O sea, es un, digamos, Es un 5 que reparte. Que reparte juega. el juego, claro. Claro. Entonces, cada ministro, digamos, tiene una responsabilidad más grande, pero también tiene muchísima más libertad. Y cada uno, digamos, puede brillar. Entonces, digamos, ministros felices, todos mis ministros son felices, aman lo que hacen. Perdóname, decirle que en la camioneta tengo un pullover, que me traigan agua, decirle que me tengo un pullover ahí de Gurka. Decirle, dale. Entonces, la realidad es que Guillermo lo que hace es repartir el trabajo, o sea, es un organizador, organiza el trabajo. Entonces eso, digamos, hace que todo fluya mucho más rápido, que cada uno de los ministros estén automotivados de hacer lo que les gusta. Entonces hay una instancia donde tienen que chequear con Guillermo, y si la cosa es más pesada, me tengo que ocupar yo. Sí, aparte vos tenés tu cabeza y tu libido puesta en la economía. Vos sos No, un no, tipo... no, digo, yo me ocupo... ¿Estás concentrado o no? No, yo no, digamos, no solo me ocupo de la economía, o sea, hay ministerios con los que yo trabajo muy intensamente. Por ejemplo... Digo, economía es uno, pero digamos, capital humano también. Digo, lo que estamos haciendo en capital humano es absolutamente revolucionario. Lo que estamos haciendo en desregulación es absolutamente revolucionario. Digo, y ese ministerio se gestó desde mi libro Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Y ahí es cuando, digamos, que es el foundation teórico, digamos, del accionar del ministerio de Federico. ¿Te puedo tirar otro? Pará. Sí. Después también, digamos, por ejemplo, yo el domingo estuve desayunando con Patricia. Con lo cual, digamos, hay ministerios en los cuales estoy involucrado fuertemente. Después hay otros que no me puedo involucrar porque no sé. Yo no le puedo, digo, a Mariano no le puedo decir nada, no sé nada. O sea, no soy un tipo
entendido en cuestiones de derecho. Digamos, soy bruto. Digo, o por ejemplo, al ministro de Salud, a Mario Lugones, ¿qué le puedo decir? El tipo es una eminencia, si yo no sé nada, no sé ni el nombre de los huesos. ¿Y qué le voy a decir? Hola. Lo único que puede decir a Mario. Al de defensa, Luis es divino. Vos sabés que Luis es un ministro brillante. O sea, Luis es un ministro brillante cuando... No solo, digamos... ¿Vos sabés en qué ranking mundial está hoy Argentina como potencia militar? no, debemos estar en los que usan Gomera, aquellos muy abajo. Posta, te digo. Gracias a la gestión de Petri somos hoy la 23 potencia mundial. 23. ¿Viste? Te iba a tirar 170. 23. Mirá lo que es la gestión de Petri. Me sorprendiste, ¿eh? Ah, ¿viste? Es un ministro de la reputísima madre. Es una cosa. Es un Está muy bueno que hables de tu equipo. Te voy a tirar un No, nombre. pero pará, Sí. pará. Está bueno, ¿eh? Ahora- Motiva eso. O sea, esto quiere decir que Petri es un muy buen ministro, es un gran ministro, digo, al margen de que es un ser humano maravilloso. Pero eso todos son grandes personas, o sea, todos los quiero, digo, como seres humanos porque son todos maravillosos. Bueno, digo, Warten es amigo directamente, así que imagínate. Está bueno que lo refieras. Te sentís, tenés buena relación con Jerry, con Gerardo. Es mi amigo. Es mi amigo. Gerardo, dentro de las cosas que me regaló una vez, me regaló un Sefer Torah. Es ese rollo gigante con la Torah. Uno de esos. Yo tengo uno de esos. Nunca te enojaste por lo de Mar a Lago con Jerry. Ni en pedo. Nunca. Es una Es tu amigo, pelotudez, tu toda amigo. mentira de los periodistas. Es amigo tuyo, Jerry. Sí, obvio. Y es un ministro de la reputísima madre también. Pero quiero ir sobre lo de Petri. Un día estábamos en reunión de gabinete y yo saqué un tema, que esto, que el otro. Yo estaba hablando de todo. Viene Petri a la reunión de gabinete, ya era cuando, porque al inicio teníamos todos los días, después pasamos a tener 2 por semana, digamos, después 3, 2, después 1 por semana y después 1 cada 15 días. Me pasa la camarita, dale. Sí. Sí. Seguí. ¿Y entonces? Entonces, nada, digo, de repente yo decía una cosa, que esto y lo otro, claro, pero había que traducirlo en el formato de una ley, eso. Digo, vos decís, no, bueno, yo quiero hacer esto, pero si vos no armás los papeles y no pones los ganchos, no funciona. Entonces, bueno, estábamos ahí. No, presento una cosa, digo algo. Viene, mirá que yo tengo confianza con Luis. Pero un tipo tan educado me dice, presidente, necesito hablar con usted. ¿Qué pasó? No, usted el otro día, digo, aparte que me trate de usted, yo no puedo creer, o sea, es una cosa, digo, parece, digamos, un delirio. Ahora está un poquito más relajado, pero a veces no le sale tratarme de usted. Entonces, no, me dice usted, el otro día hizo esto, esto y esto, y yo le escribí los proyectos de ley. Dije, este pibe es mágico. No eran de la cartera de él. Y él vino, me arregló el problema, me trajo los proyectos escritos. Dije, te pides un crack, este es de otro planeta. Le dije a Guillermo Franco, Guillermo, aproveche este tipo es un crack. Digo, necesitamos escribir una ley, este Franco la escribe bárbaro. Igual que María es el genio legal detrás de las reformas. O sea, María es una mente superior. Porque además tiene sentido político, María. Entonces, la verdad que yo, digamos... Hay uno que te lo digo ya, que muchos a veces atacan o critican. Yo te lo reconozco que las veces que he hablado con él, alguna que otra vez, en campaña tuya hace muchos años, así ya cuando arrancaste. Para mí el que es muy crack... Son todos muy crack. Es el que de verdad, y siento que te defiende y está siempre pensando por vos. Todos me defienden. Es Santiago Caputo. Santiago Caputo es una mente superior. Es una mente superior. Santiago es el triángulo de hierro. ¿Sigue siendo Triángulo de Hierro? No tengas duda. Digo, que lo quieran demonizar a él y a mi hermana, digo, es un elemento
de la miserabilidad de la política, pero digo, es una mente superior. Te tiro un nombre. Dentro de tu equipo, no de primera línea, a mí especialmente me parece un volante silencioso que lo único que hace es tirarse a los pies y tratar de traerte soluciones. ¿Qué referencia me puedes dar, o por lo menos qué pensás vos, qué idea tenés sobre el laburo que te hace Horacio Marín? Es un tipo que al frente de YPF entiendo que lo único que ha hecho desde los últimos tiempos es traerte buenas noticias. ¿Qué pensás de Horacio? Gardel con guitarra eléctrica. Justificámelo. Vos sabés que firmó un acuerdo con Italia hoy por gas licuado. Con Eni. Con Eni, exactamente, sí. Obvio que lo sé. Defendió los trapos el otro día con En YPF. New York y en la New York. rompió. No, es un fuera de serie, Marín es un fuera de serie. Ahora, ¿viste cuando habla de mí Marín en gozo? Dice, ¿por qué puedo hacer esto? Porque el presidente no me rompe las pelotas. Sí. Digo, andá, ganá y creá valor. ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes que yo no lo conocía? Horacio, No. Pero nada, dije, traje el currículum y dije, pará, este sabe, ponelo ahí. Digo, este es un crack, ponelo. Y le dije, ¿sabes qué? Pedile que genere valor nada más. Mirá dónde la agarro. YPF, $9, vale 33, 34. me dijo que te va a facturar para Argentina 30.000 palos en unos años. No tengo dudas, es un crack, es un fuera de serie. Y un workaholic, un tipo que piensa, está enfocado 24%. Bueno, digo, es el problema de todo el gabinete. Digo, vale para todos los ministros, vale para Adorni, vale para mi hermana, digamos, somos todos fanáticos del trabajo. O sea, nos gusta trabajar. Che, qué buenas noticias que hay con la energía. ¿Viste lo de PAI hoy? Encontraron gas. Sí, encontraron gas. Está bien, ¿eh? Qué Gran- bárbaro, ¿eh? Sí, sí. La fuerza del cielo, se van alineando, ¿eh? ¿Viste? Mira, la fuerza del cielo también te diría que nosotros salimos hoy del cepo, ¿sí? Ujú. Lo llamamos el Día de la Liberación. ¿Es un día histórico para vos, Javi, hoy? Obviamente. Estamos teniendo esta charla que va a quedar para siempre en YouTube. No vamos a estar físicamente ni vos ni yo, y esto va a seguir viéndose. Es un acervo. ¿Y vos sabés qué pasó el sábado? A partir de las 8 de la noche. No. ¿Qué pasó el sábado? Sábado a las 8 de la noche empezó Pesaj. Ujú. Sábado a la noche y domingo a la noche. ¿Y qué se conmemora en Pesaj? Son 3 palabras, que es Pesaj, Matzah y Maror. ¿No? Digamos, Pesaj es la fiesta de la liberación, que es cuando el pueblo hebreo deja Egipto. Como salían a los pedos, o sea, la matzá es, digamos, ese pan sin levadura, ¿no? Y digo que se hace, creo que son, no sé bien cuántos minutos son, es un número exacto. Y maror son las hierbas amargas que recuerdan los poco más de 400 años de esclavitud. Y el lunes dejabas Egipto, eras libre. Justo el día de la salida del cepo coincide. Sí. Y te puedo asegurar que la fecha no la determinamos nosotros. Y no creo que, digamos, el fondo hubiera estado mirando el calendario, digamos, hebreo para determinar qué día salimos del cepo. Ujú. ¿Augurás buenos tiempos para lo que viene, para los argentinos que te están viendo del otro lado? Argentina hoy empezó su camino a la tierra prometida, que es convertirse en una potencia mundial, volver a ser lo que éramos a fines del siglo XIX. Hoy, Hoy es el primer día del camino a la tierra prometida. hoy podemos decir que se inicia el camino hacia ser una potencia nuevamente. Hoy inició ese camino. Y escucha, y en este contexto vos Digo, crees... eso no quiere decir que no vayas a tener volatilidad, que no vayas a tener contratiempos, pero la historia va a recordar este día como el día que comenzó la liberación de Argentina.
Hoy Argentina comenzó su nueva era dorada. Por eso es histórico. Por eso lo felicité particularmente al ministro Caputo, a Toto. Digo, porque... ¿Qué relación tenés con el tipo? Se Sí, nota sí, que no, terminaste, tenemos el día de una- mañana no vas a ser presidente y él no va a ser ministro y Pero te vamos vas a a- juntar a morfar con él. Vamos a seguir siendo amigos. Nos ¿Te hicimos sentís amigo? amigos. ¿Te hiciste amigo, che? Nos hicimos amigos. Yo tengo una relación muy, muy profunda con cada uno de mis ministros. Y te explico por qué. Porque básicamente nosotros nos sentamos en la silla eléctrica y nosotros sobrevivimos a la silla eléctrica y sacamos al país adelante. Nosotros con lo que hicimos en el primer año de gobierno somos el mejor gobierno de la historia argentina. Pero la verdad que ese desafío ya está, ya lo superamos. Así que dado el contexto internacional, ahora les puse como desafío ser el mejor gobierno del mundo. ¿Le pusiste ser el Sí, mejor claro, gobierno obvio. del mundo? Y claro, obvio. Digo, ya está, ya somos el mejor de la historia argentina. No, ahora quiero que sea vos el mejor del mundo. ¿Te puedo robar una mirada del mundo? ¿Qué estás viendo del mundo vos? A ver, contame geopolíticamente. Contame qué ves, Javi. Un reordenamiento geopolítico, digamos, donde el orden que nosotros conocimos después de la Segunda Guerra Mundial está muerto. ¿Podríamos decir que ya bajó la nueva actualización del mundo? Si fuesen actualizaciones, viste, como los celulares, o sea, bajás primero la actualización y después la tenés que instalar. ¿Quién Sí. se la instala? ¿Se la instala Trump, esa nueva actualización? Sí, exactamente. Digamos, se está rediseñando el orden mundial. Se está rediseñando. Sí, obviamente. ¿Y cómo te lo imaginás? ¿Cómo China, ¿dónde te la imaginás? ¿Dónde te imaginás Europa? ¿Dónde te imaginás a Estados Unidos? Estados América. Unidos, A ver, Estados Unidos liderando América, Rusia liderando Eurasia y China liderando Asia, la parte que no, digamos, no lidera Rusia. ¿y Europa? Europa tiene que librar una batalla muy, muy dura de sacarme de encima a los woke. O sea, perdió tiempo en una agenda que los hizo quedar fuera. Están medio como en el limbo hoy. Me dice Rusia, Eurasia para Rusia. Europa hace mucho ya que no crece. Europa como bloque cuando arrancó estaba al mismo nivel que cuando se lanza el euro. Era un bloque de dimensiones parecidas a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos se lo comió crudo. Y escuchá, y en este contexto entonces vos crees que América va a tener que alinearse indefectiblemente con Estados Unidos y Estados Unidos también con América. O sea, Exactamente, pero ¿no viste la entrevista que le dio Marco Rubio a Donald Jr.? Es brillante. Brillante, brillante. Dice, nosotros, digo él, ¿no? Desde Estados Unidos, tendríamos que estar alineados con el continente que naturalmente es el área de influencia de Estados Unidos, que es América. Por lo tanto, digamos, el área de influencia de Estados Unidos es América. Dicho eso, dice algo más que también es muy interesante. Dice, en la región había gente que era anti-Estados Unidos y pro-Estados Unidos. Y dice, y como país cometían el error de tratar de seducir a los anti-norteamericanos y de descuidar a los aliados en la región. Entonces dice, eso genera un problema enorme. Dice, no, bueno, ahora nos vamos a enfocar en América. Y nosotros nos vamos a enfocar en América. Vamos a apoyar fuertemente a los aliados. ¿Y vos quién crees que es el máximo aliado en el continente Estados Unidos? O sea que estamos parados en el lugar correcto, en el momento correcto. eso se va a pasar por... Es fuerte la pregunta, digo, pero se va a pasar por ventanilla en el buen sentido. O sea, que nos van a ayudar como nos están ayudando. ¿Y a vos te parece que no nos ayudaron? Muchísimo. Claro. ¿O vos te crees que es normal conseguir un paquete de 44.000 millones de yo dólares? me quedé helado con el número yo. No lo pensaba. O sea, 10.000 palos me dijiste del banco del BID. ¿Me ¿Del dijiste? BID? Del BID. Una cosa de loco. Yo pensé que eran 2.000 palos del BID. ¿Y sabés quién jugó fuertemente en todo eso? No. Estados Unidos.
¿Sabes quién también, digamos, muchos jugaron fuertemente? Jugó muy fuertemente Francia, jugó muy fuertemente Italia. Muchos países jugaron muy, muy fuerte a favor de Argentina. ¿Te llevas bien con Macron, che? Ah, es un tipazo muy divertido. Tipo ¿Vos muy, entendés muy el divertido. nivel que estás manejando? O sea, es un tipazo divertido Macron, tenés una relación con estos líderes que son líderes mundiales y me lo contás naturalmente, o sea, increíble. El lugar que, ¿cómo Bueno, pero encontraste ese lugar? Es mi trabajo. Ujú. Es mi trabajo. O sea, no tiene nada de especial, es un trabajo más. Yo hablé con Jerry y me contó que el tema del arancel o bajar los aranceles es un trabajo microscópico, es punto por punto, cable por cable. Gran punto, gran trabajo de la viña. Claro, pero ¿vos creés que vamos a ir a aranceles, incluso vamos a bajar el 10% aranceles? Vamos a ir a un conjunto de aranceles que van a ser de cero. Este es un título. Vamos Bueno, a ir a un conjunto Hay aranceles. un conjunto de bienes que estamos apuntando a que sea cero directamente. Bien. ¿Y o sea, y el Tratado de Libre Comercio lleva tiempo? ¿Acuerdos económicos pueden No, ser? pero tenés que ir cumpliendo distintas etapas. Esta sería la primera etapa. Ujú. Pero bueno, la maratón, digamos, arranca con el primer paso. Ahora nosotros teníamos que resolver 16 puntos, tenemos 15 ya. ¿Qué me contás? Cuando yo estaba en Mar-a-Lago hablando, teníamos 9. Ujú. Bueno, ya metimos 6 más, nos queda uno solo. Mirá, ¿Cuál es el punto? No, falta, digo, algunas cosas que que hay que discutir todavía, o sea. Javi, escucha, te voy a contar, te queda un rato más en lo que vos quieras. No hablamos nada de teoría económica. No, pero viste, es una de las charlas más lindas y más ricas que hemos tenido y la gente lo pasó tronco atrás diciendo con dedos, impresionante, no se banca esa misma gente. No, te voy a contar de un tipo. ¿Cuánto? Estuve 101.000 ya ahora. El otro día estuve. ¿No me puedes pedir que se suscriban a Neura? Que hoy llegué a 600.000 y cuando el León dice se suscriben cada vez más. Están ahí mirando que se suscriban, obvio. Vos es que hay una persona que habla muy bien de vos en privado y públicamente con los costos que puede tener eso para él. Y que creo que generaste una relación cuando nadie pensaba que se podía dar. Y es Federico Subieles, de Bahía Blanca. Ah, es un tipazo. Es un tipazo. Vos sabés que yo estoy en contacto con él desde el primer momento. Y hay otra vez los déficit de IQ, los periodistas con déficit de IQ severo. No, Milei no fue. Y mucho de la política barata. Milei no fue. La realidad es que yo, digamos, primero fue Patricia con Luis Petri, después dio asistencia Petovelo, después dio asistencia el Ministerio de Salud con Mario Lugones, que armamos un hospital de campaña. Y habíamos conseguido darle financiamiento. Y yo no quería ir el día, por eso aparecí de golpe sin que nadie se enterara, porque yo no quería ir con la plata bajo el brazo, me parecía una miserabilidad. Entonces agarré y me fui sin que nadie lo supiera, y aparecí ahí. La plata llegó al otro día, pero no es que, no, vengo acá a traer la plata, no me gustaba esa idea, y tampoco me gustaba esa idea de que todo el mundo se enterara, o sea, yo podía, tenía... Y había otra cosa más que también es muy importante que estos estúpidos no lo ven. Claro, están acostumbrados a ver la foto. Yo te cuento, pasa algo, yo no sé, yo me imagino que debe pasar con todos los presidentes. Vos tenés ponele, por decirlo de alguna manera, tenés 10 equipos trabajando, suponete que fueran 10 equipos. Cuando vos llegás, las cabezas de los 10 equipos vienen y te reportan. ¿Me comprendés lo que te digo? Uh-huh. Que además son temas que no tengo ni la más pálida idea, no sé nada. Soy un ignorante total. Entonces, vienen y cada uno
pasa media hora explicándome lo que está haciendo. Y encima me lo tiene que explicar como para un chico, porque no es un tema del que yo manejo. Si son 10 grupos, se me van 5 horas. Y son 5 horas donde los 10 tipos que están manejando el operativo están contándome a mí lo que tienen que hacer. ¿Sabes cuál es el problema, Ale? Que en ese contexto, un minuto puede salvar muchas vidas. Y yo los voy a tener a los tipos dándome clases a mí cuando tendrían que estar resolviendo problemas graves. Así yo tengo una foto para que los estúpidos subnormales tengan la foto. ¿Vos te das cuenta? Me parece que eso lo captó él porque, viste, Yo se dio cuenta. ahora día por medio, pero antes yo chateaba todos los días con él. Es más, un día le toca, van y hacen una misa y él termina profundamente deprimido, era un domingo. Y yo estaba con el profe de Pablo. Y el profe de Pablo es un genio de los procesos decisorios y de ver, digamos, cómo la gente empuja, le mete, todo. Y yo, entonces me escribe, estaba hecho mierda, pobre. Entonces le digo, mira, te voy a pasar con alguien. Y le di con el profe. Salió de ahí, era Superman. Tipazo. Pero yo no, digamos, no necesito, digamos que me estén, es otra época política con vos, no es ni política, porque el chabón es de otro palo, humanamente te conectaste, él también con vos, eso no. Pero no, vos te das cuenta el desafío que tiene ese hombre. Sí, no. Tienen que reconstruir la ciudad. Digo que le vas a ir a hacer una ventajita política, pero vos sos un hijo de puta. Tendrías que ser muy hijo de puta, totalmente. Bueno, pero digamos, la mierda de la política es tradicional así. Total, Y sí. te hago una pregunta, ¿y los mierdas peticionadores de fotos no son mucho peor? Mirá, si yo iba y, estaba en la foto que los peticionadores de foto, esos imbéciles con déficit de IQ piden. La pregunta es, lo tradicional y por exige hacer la foto, por sí. hacer perder 5 horas, Por la foto cagás y puede morir gente. Mueren personas. Sí, totalmente, sí. y esos imbéciles siguen diciendo que mi accionar en Bahía Blanca estuvo mal y a destiempo. ¿Te das cuenta que son unos enfermos? Te quiero aprovechar con otra cosa que pasó en los últimos días, que es que yo determiné como la muerte. ¿Viste la famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto? La CGT, tal como la vimos hoy, ha muerto. Lo del paro fue terrible, o sea, no paró nadie, laburó Argentina normalmente. Es más, Federico Sturzenegger le hizo un lindo desafío a la CGT. Le dijo, ¿por qué no hacen un paro, pero dejen que haya transporte? Pasó lo que pasó y se terminó, listo. Es una etapa terminada, exacto. Ahora yo te hago una pregunta. Eso no pasó en ninguno de los gobiernos de la democracia. Sin embargo, hay gente que sigue diciendo que somos unos pelotudos. ¿No? ¿No pasó ningún gobierno de la democracia que un paro con transporte? Digo que desarticulaste el sindicalismo. Lo desarticulás. A ver, desarticular el sindicalismo. A vos Desarticulaste te- una época de sindicalismo. Bueno, lo que está bien, creo que digo, tenés que abrir, tienen que pero de abrirse vuelta, a nuevo pero sindicalismo. pará, ¿y vos qué te crees que yo estoy diciendo? Digamos, yo no estoy diciendo que tienen que desaparecer. Lo que estoy Está muy diciendo bien, es Javi, está que bien el lo que sindicalismo como existe ahora. Exactamente, Digamos, yo te hago una 111. pregunta. Está muy bien, está te muy bien, hago me una encanta. pregunta. Está bien, está bien. Te hago una pregunta. Está bien ahí, Te hago Está una bien. pregunta. Si hay un jugador de fútbol, una superestrella, tiene un representante, ¿cuál es el problema? ¿El problema de él que le paga? Ujú. ¿O no? Listo. Digo, es tu elección. Si querés tener a alguien que te represente, eso no tiene nada de malo. Ahora, sí lo que tiene de malo es que el sindicalismo, como lo conocimos hasta ahora, en lugar de ocuparse de representar a los trabajadores,
era una fuerza de choque política. Digo que no le hizo ningún paro, digamos, al títere. Ujú. Y sin embargo, a nosotros ya nos metió 3. Yo te voy a contar algo, esto es información. Hay sindicalistas más modernos, y te saco a Gerardo Martínez, otro tipo de sindicalistas, más del interior, tipos que vienen con otras ideas y que están dispuestos a negociar con vos y con tu gobierno, por ejemplo, nuevas leyes laborales, Javier, porque para que esta Argentina sea libre definitivamente se necesitan nuevas leyes laborales. ¿Y a vos qué te parece si vos tenés el 40% de la fuerza laboral en el informal? ¿Te animás a dar esa discusión de nuevas leyes laborales? Pero obviamente, ¿cómo no vamos a hacer eso si yo necesito que los argentinos estén mejor? En la medida que yo arregle el mercado laboral y aumente la cantidad de personas en el mercado formal, puedo también empezar a recomponer los ingresos de los jubilados. ¿Cómo sale la retribución de un jubilado? Es los aportes de los que trabajan sobre la cantidad de beneficiarios. Si yo aumento los aportes de los que trabajan porque hay más gente trabajando y porque tienen mayores salarios, yo puedo pagar mejores jubilaciones. ¿Vas a meterlo eso como leyes para discutirlo Pero es que para discutir eso primero tengo que resolver el problema laboral. Entonces primero tenés, digamos, si vos te fijas, yo siempre hablé de secuencialidad en las reformas. ¿Por qué hablo de la secuencialidad en las reformas? Porque vos no podés arreglar el sistema previsional si vos... Escuchá, pará, te voy a decir algo. Evidentemente está claro, liberales pero no boludos, Liberales pero no boludos. Me dijo un chabón, un gobernador, gobernador me dijo el otro día, el problema que van a tener estos muchachos, me dijo así, bien, pues los apoya, dice, de acá en más, el problema va a ser la gente va a pedir, en el 2026 la gente definitivamente, el problema va a ser el empleo. Van a tener solucionado el tema de la inflación, van a tener solucionado un montón de temas, pero la gente le va a pedir empleo. Pero de vuelta, yo siempre dije, nosotros somos liberales libertarios, no somos liberales libertarados. Por eso, ya tenés en la cabecita que el tema... No, ¿a vos ahora qué te parece? Obvio. Nosotros tenemos todo secuencializado en nuestro programa. ¿Y ahora te vas a concentrar en que haya más laburo? Digo, eso te lo trae el crecimiento económico. Y estamos haciendo todo para crecer. Mirá, digo, una de las cosas que yo hago cuando vienen inversores a verme, les cuento a Argentina como un caso de negocio. Un caso de negocio, básicamente, vos terminás discutiendo la posibilidad de generar ingresos, la tasa de descuento, o sea, la tasa de interés y el crecimiento económico. Así se lo explicás. No, es como vos agarrás y evaluás una empresa. Digo, es de un manual. Agarrás el Damo Darano Valuation, te lo lees y aprendés que esos son los Key Value Driver. ¿Ok? Entonces, digo, ¿hay oportunidad de negocio en Argentina? Sí, claro que hay oportunidad de negocio. Tenés el gas, el petróleo, en minería tenés el litio, el cobre, ¿sí? Digamos, tenés digamos, estamos laburando con el uranio, digamos, porque estamos laburando con la energía nuclear, estamos desarrollando los reactores modulares. Un día, tráete a Reidel y que te cuente todas las cosas que está haciendo para traer la inteligencia artificial. Tenemos el campo, que es el mejor campo del mundo. Entonces, vos tenés ahí, los negocios están claros. Y es una economía que va a generar tantos dólares que te van a salir por las orejas, vas a tener que desarrollar fuertemente tu sector de servicios. El sector de servicios es el sector que es intensivo en mano de obra. Ahí vas a tener la creación de fuente de trabajo y que vas a pagar cada vez salarios más altos. Ahora, hablemos de crecimiento. Entonces, hablemos de crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, vos tenés... Hay un estudio de Juan Pablo Nicolini, vos estuviste acá. Haber alcanzado el equilibrio fiscal en los niveles que nosotros alcanzamos te asegura un piso de crecimiento del 4,5% anual. O sea que en 15 años duplicás el PBI. Punto. 2. Te lo dice el propio Juan Pablo, te dice, pero esto no discrimina el tipo de ajuste que haces.
Y no es lo mismo si vos el equilibrio lo alcanzaste subiendo impuestos que bajando el gasto. Porque subiendo impuestos te quitó libertad. Bajando el gasto te dio libertad. Nosotros hicimos un ajuste del PBI de 15 puntos del PBI y se lo devolvimos todo al sector privado. ¿Me comprendés? Por eso la economía rebotó al ritmo que rebotó. Por eso terminamos punta a punta creciendo 6%, aun cuando hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord. Dicho esto, con lo cual ahí tenés un montón de crecimiento. Y además, están todas las reformas estructurales que hace Federico. Con lo cual tenés un potencial de crecimiento enorme. A su vez, el equilibrio fiscal lo que te asegura es que tarde o temprano el riesgo país va a colapsar. Digo, vos, digamos, la relación deuda-producto en Argentina cae sistemáticamente. Vos no acumulás deuda y el PBI sube, la relación deuda-producto baja. O sea, Argentina tiene que seguir bajando la tasa de interés. Si Argentina sigue así, en algún momento va a llegar a ser investment grade. Entonces, bueno, ahora, digamos, o sea, a seguir bajando el riesgo país, porque eso va a bajar la tasa de interés, por ende la economía va a poder crecer más. No solo eso. Además, nosotros estamos abriendo la economía. ¿Entendés? O sea, si nosotros vamos a un acuerdo donde, no sé, bajamos, suponete lo siguiente, bajáramos 25 aranceles con Estados Unidos. ¿Sabes cuántos productos concentran el 80% de las exportaciones de Argentina? 10. ¿Te das cuenta que si lo llevamos a 25 multiplicamos por 2,5 veces nuestro comercio? Si lo llevamos a 50 multiplicamos por 5. ¿Te das cuenta? ¿Lo estás haciendo por todos? ¿Cómo por todo? ¿Por el acero también? ¿Y por el aluminio? No, yo digo, me siento a negociar lo que puedo negociar, o sea... Digo... Entonces... Si le suben los aranceles al aluminio o al acero, no es un tema que Bueno, vos pero puedas eso manejar. es una decisión geopolítica de Estados Unidos. Está bien, no lo puedes negociar vos. No negociás eso con Estados Unidos. Y tampoco vas a poder negociar el uranio. ¿Cómo? No entiendo. Si me ¿Cómo acaba- funcionan las cosas que son nucleares? No sé cómo funcionan. Con uranio. Sí, Bueno, pero si hay minas de uranio en Chubut, Nacho Torres quiere sacar uranio en Chubut. que lo va a poder sacar, digamos, vas a tener estadounidenses en fila para sacarlo. Pero ese mercado, ¿quién te lo regula? ¿Estados Unidos? No lo regula, vienen y te lo compran. Está claro esto que decís, es muy interesante, es fina política. ¿Por qué? Porque se dijo que el gobierno no se había tirado de cabeza a trabar por las subaranceles al acero y al no lo puedes hacer. Si lo hubieras querido hacer, te hubieran dicho, no, pará. Esto es una Te hubiera cuestión dicho, geopolítica. pará. Esto es una cuestión geopolítica. Acá Digo, no te hago puedes una meter. pregunta. ¿Qué insumos usás en el armamento nuclear? Usas uranio enriquecido. Ah, ¿y qué más? Acero y aluminio. Y titanio. ¿Y? Titanio. Más duro que el acero, más liviano que el aluminio. Claro, son cosas que esos los determinan ellos. ¿Nosotros jugamos en esa liga? ¿Estás jodiendo? No los jugamos, me imagino que Y no. bueno, entonces. Ujú. Pero si alguien quiere venir a comprarlo, se lo vendemos. Digo, ¿de qué te sirve tenerlo, digo, enterrado y cagarte de hambre? Sacarlo y vivir mejor, digo, ese equilibrio es mejor que el otro. O sea, si te vienen a comprar uranio, si nos vienen a comprar lo que ven, lo vendés. Vendo. Claro, aparte son ventanas de oportunidades que no sabés, tierras raras o litio, no sabés. Ahora Estados Unidos tiene más litio que nosotros. Hoy lo tiene, pero mañana se termina eso, claro. Son ventanas de oportunidades, lo que me decís vos. Digo, hay un cambio tecnológico utilizado. A ver, digamos,
Los fabricantes de velas estaban bárbaros con las velas. Vino Edison, le rompió el culo a todos. Claro, te cambia una tecnología, te aparece una tecnología y te cambia para siempre. Con lo totalmente. cual tenías un montón de riqueza abajo de las patas y ahora son nada. No, porque defender la soberanía. Ujú. Digo, para que la gente viva bien, no para que la gente se muera como una rata defendiendo algo que no tiene ni idea de qué está diciendo, que además está mal. Yo no te quiero cansar ni aburrir, son 11 menos 20, seguimos charlando acá los dos, yo estoy feliz. No me ¿Vos estás explica- cansado? No, cero. El tema es que necesitaría ir al baño, pero bueno, un ratito aguanto. Ah, sos humano, yo no. Es un chiste. Te puedo hacer una pregunta. Si yo voy corriendo al baño, pues no puedo más, me estoy haciendo pipí. ¿Yo te puedo poner acá tronco un minuto hasta que venga yo? Dale, ponelo a tronco. Pero en serio, te lo digo en serio, No aguanto más, necesito ir al baño a hacer pipí. Te estoy diciendo que sí, Tronco. ponelo a tronco. Pero no, vení. Che, No me metas en quilombo, mantenelo- mirá si mantenelo sube bien. la cantidad de tipos mirando el No, coso es ahora. imposible, estás en 100.000. No. Voy al baño y no puedo más, estoy haciendo pipí, boludo. Pero un minuto, bancame. Bancame un minuto, haceme la nota. Dale, tronco. No lo puedo creer. Pero esto no es así. Dale, está bien, tronco, juego dale, primera, tronco. pero no, mi pregunta va por otro lado. Mi pregunta es muy simple, ¿vos sos consciente de lo que estás haciendo? Nosotros tenemos conciencia histórica de lo que estamos haciendo. ¿Pero estás seguro que ustedes son conscientes de lo que están haciendo? Porque Sí, y además estamos todos conscientes de que vamos por el bronce y no por el oro. ¿por qué? Bueno, digamos, en términos de guita, no nos conviene a ninguno. A ninguno del gobierno. A nadie. Ninguno. Por el bronce. Es puro bronce esto. Y la gente que te dice que no, el periodismo que te dice que no, Que los no. que te dicen que no, que es obvio que lo único que quieren es acumular poder, Es porque no tienen la estatura intelectual y moral para entender nuestro argumento. la gran mayoría. Está bien, digamos, porque muchos piensan en su microclima, en su islita, en sus miserias. ¿Vos te crees que mi sueño es estar atornillado a la silla? No, porque vos lo dijiste. Antes de empezar la campaña lo ¿Sabés dijiste. cuál? Mira, yo lo dije, eso es verdad, yo lo dije. Cuando vos vas a una elección, la política te pide el voto para que le des el poder a él, para que él determine qué vas a hacer vos con tu vida. O sea, para determinar qué hace con tu vida. Sí. Yo le pido el voto a la gente para poder devolverle el poder de que sean libres. Y si vos te fijás, digamos, el ajuste fiscal que hice, le devolví poder a la gente. Sí. Esto último también nos devolvió libertad y poder. ¿No? ¿Y a vos qué te parece? Digo, el cepo es cobrarte impuesto inflacionario. Exacto. Porque el cepo lo que hace es obligarte a demandar más dinero que el que vos querrías demandar naturalmente, con lo cual te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario. Con lo cual es un acto violento, es una estafa, estafa. digamos, genera, digamos, distorsiones, genera problemas de desequilibrio macroeconómico. ¿Me entendés? O sea, ok, yo te lo digo, lo hago. Te doy un ejemplo más fácil. Dale. Yo en campaña que dije que iba a sacar el cepo. Sí. Entramos en el año, o sea, nosotros empezamos a laburar para sacar el cepo en agosto. Pero nada, hubo que laburar y por una cosa o por la otra, digamos, la discusión iba, venía, ¿sí? Durante el mes de marzo nos hicieron la vida imposible, nos volatilizaron la demanda de enero. Bueno, digo, sentate, dale. Vení, ya estamos bien, estamos hablando de algo importante. La nota de nuevo, dale. Y entonces, Para que me responda. Y entonces, en ese contexto, ¿qué decía la basura periodística y la basura política? Que nosotros no íbamos a sacar el cepo porque era un año electoral y que no nos íbamos a animar a flotar. Exacto. ¿Y yo qué les dije? Que si yo conseguía 15.000 millones de dólares, Lo sacabas. lo sacaba. Me pusieron 20.000, digo,
Si yo te dije que con 15.000 lo habría, digo, con 20.000. Lo ¿qué te saco parece? 2 veces. No, bueno, por lo menos digo, lo saqué. ¿Quién sos, Lo sacó. boludo? ¿Qué sos periodista político ahora? ¿Y pero para qué me dejas? Boludo, ¿Querés que me quede yo, no? No, yo quiero que se queden los dos. Gracias, Javier. No, gracias a vos, tronco. Ves una pregunta súper inteligente y además digamos, pero está claro, ¿me entendés? Que entonces, vos fijate, yo te saqué un elemento de opresión política, yo te devolví libertad. En el fondo, digo, ¿qué proyecto de poder? Digo, el proyecto de poder del político es quitarte libertad, no darte libertad. Escuchás, te Pará, aviso. porque digo, le quiero terminar de contestar a Tronco. ¿Me entendés? Entonces, ¿cuál es, digo, qué es lo que quiero hacer yo cuando, digamos, termine esto? Digo, yo me quiero ir, me quiero meter en el medio del campo solo, digamos, con mis perros. ¿Me entendés? O sea, y digamos, tengo que buscar un lugar donde tenga cerca a los veterinarios para que me puedan atender a los hijos, a mis hijitos. Escuchame, se va Yuyito, te aviso. ¿Se va Amalia? Sí, se va. Es se que va tiene Amalia. que laburar, Sí, es muy Amalia. temprano. Te avisa porque se va. Se levanta a las 6. Chao, Amalia. Chao, divina, divina, Sí. divina persona. Bueno, déjame Gracias. entrevistar, boludo. Gracias. Igual en 2031, perdón, yo te veo de ministro, de economía, de Adorni. Ah, bueno. Perdón, lo tenía que decir. No, yo te puedo decir algo. Primero, digamos, si existe una reelección va a ser decisión de los argentinos. Para eso, digamos, yo tengo un job description, lo tengo que cumplir y, digamos, si en ese caso, digamos, si los argentinos lo eligieran así, podríamos seguir con las reformas pro mercado en este mismo sendero. Ahora, termina el 2031, no me ven más el pelo. Yo desaparezco. Me voy al medio del campo, solo, con mis perros. Sé que es súper importante lo que decís. O sea, no, es eso que te diferencia de la clase política. No es que vos querés seguir 40 años en política. No. Posta me decís, 2031 te vas al 2031, no. te no vas me- al ostracismo. No me vas a poder encontrar de ninguna manera. Digamos, si puedo, voy a vivir de dar Vení, tráete una conferencias. silla, boludo, acá al lado mío. Pero vení un ratito acá. Dale, sí, ¿por qué no se dale, sienta? boludo. Dale, Pero tronco, no tiene- dale, vení, los boludo, dos. ponete una silla acá al lado mío, dale, tronquito. Los dos, Tráete dale. el micrófono acá al lado mío. ¿En serio me decís? O sea, eso habla bien de. Claro, o sea, Pero es si yo digo que esto es un boludo. trabajo, Vení acá, tronquito. esto es un trabajo. Vení acá. Y si es un trabajo, digo, llegó un momento que, digamos, ok, digamos, esto, digo, un trabajo, tiene fecha de expiración. Ujú. ¿Son 4 años u 8? Digo, ya está. Son 8, te aviso, son 8. Bueno, supongamos, digo, ok, si son 8, digamos, me iré en el 2031 y si me... No querés tener una carrera política de lo que te falte, de quedarte 30 años más en política, ni No, en ni pedo. en no pedo, querés ni en envejecer la pedo. política. Me quiero dedicar a vivir de dar conferencias. Leer, escribir, dar conferencias y estar con mis hijitos de 4 patas. Mirá qué loco, o sea, te querés, claro, no tenés una visión, no pensás como político. No, es más, si vos te fijás, llevar adelante mi tipo de vida es súper austero. ¿Sabes cómo te vestido todos los días en Olivos? Pantalón cargo, No, con unos mamelucos que me regaló Marín. ¿Qué Marín? IPF. Horacio Marín. Horacio. ¿Pero cómo te vas a vestir con unos mamelucos que te regaló Marín? Sí, me he visto con los Es muy mamelucos. bizarro, bro. Mameluco. Porque, claro, Muy entonces. bizarro. No te puedes vestir con unos mamelucos de Marín, ¿pero qué Marín? Los de ¿Venderropa? YPF. ¿Pero cómo te vas a vestir con.? ¿Y dicen IPF? Sí. No puedo creer, boludo. Tengo que ir a ver, Mentira. tenemos que ir a ver. Es mentira. No, entonces me pongo los mamelucos. O sea, y. Porque yo, digamos, o sea, a mí me gusta mucho trabajar en Olivos. Porque O cuando. sea, pasa un chabón y te dice poneme 50 super. Bueno, pero en Olivos nadie pasa a Nadie pedirme pasa a eso. pedir. Pero no, es muy interesante porque ¿cómo es? Pasa algo. Yo esos mamelucos los descubrí cuando fui a Vaca Muerta. Mm. Entonces un día lo llamo a Horacio y le digo, vos no sabés, vos me hiciste el tipo más feliz del mundo. Y me dice, por la plata que está ganando YPF. No, nada que Por el ver. mameluco. Por los mamelucos. Y me dice, ¿qué tiene que ver los mamelucos con tu felicidad? Mira, digo, yo trabajo básicamente, arranco a las 6, 7 de la mañana y termino 11, 12 de la noche. A veces termino más tarde.
Digo, cuando estábamos en el medio del quilombo de la salida del cepo, laburaba todos los días, digamos, y dormía 2, 3 horas por día. Pero, digamos, al margen de eso, bueno, todos dormíamos 3, 4 horas por día. Eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana, estábamos todos laburando, haciendo cuentas, o sea, digo, pero al margen de eso, es muy divertido que, pero yo, digamos, dada la secuencia de horarios que tienen mis hijitos, entonces yo los puedo ir a visitar a determinadas horas para no romperle las pelotas. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya bajo directamente con el mameluco, digamos, entonces me pongo a laburar y cuando está el momento en el que yo los puedo ir a ver, me subo al carrito de golf y los voy a ver. Entonces, lo bueno de los mamelucos es que yo, digamos, o sea, puedo jugar, revolcarme con ellos, nada, hacer claro. todo tipo de salvajadas y nada, el mameluco por eso está buenísimo. Entonces tengo 5 Claro, porque mamelucos. Son los mamelucos de vaca muerta. Son Claro. los mamelucos los que están en boca de pozo. Es que que te uso resiste, eso, claro, claro, te uso resiste un chorro de petróleo en el pecho. Claro, y como es, y como mis chicos son grandes, son muy grandotes de tamaño, digo, más o menos, qué sé yo, por ejemplo, Murray tiene una cabeza así, literalmente. O sea, son bichos de 100 kilos, ¿no? O sea, Milton en 2 patas mide 2 metros. No. O sea, son bichos grandes. Entonces juegan y cuando te agarran el brazo. Entonces arriba me pongo la campera de la selección argentina para que me puedan morder sin inflada. lastimarme. Claro. Inflable. ¿Qué razas son? Mastines ingleses. ¿Cómo conociste esa raza? Es una cosa maravillosa. Yo estaba en Devoto paseando a Negruli, a Yago, que era un ovejero alemán que tenían mis padres. Hoy puedo decir Negruli. En la época de Alberto tenía que No, decir no Afruli. podíamos, venía Donda. Afruli tenía No que podíamos decir. decir Afruli, era. Porque antes no se puede decir Negruli. Dale. ¿Te acordás Pero que estaba sí, Linadi? Estaba Linadi y no podíamos decir pero Negruli. si era un ovejero alemán que era, digamos, o sea, bueno, parecía casi un pastor, parecía casi un ovejero Pero ¿no belga. te acordás que había que decirle el Afro Ibarra? Entonces estabas paseando a Negruli y ¿qué pasó? Entonces, y Negruli era un perro grande, o sea, un ovejero alemán, pero viste que hay algunos que son más grandes y otros que menos. Negruli era grande, o sea, era un perro grande, no era... Y de repente aparece un perro que es de una bestia, y Negruli le quedaba a la altura del pecho. O sea, digo, casi que le podía pasar por abajo las patas. Yo dije, pará, ¿qué es eso? Digo, eso ¿qué es eso lo que está ahí? Digo, eso dije, es increíble. Entonces le digo al flaco, ¿qué raza es? Entonces me dice, es un mastín inglés. Claro, yo escuché mastín y dije, un mastín napolitano. No. Inglés. El mastín inglés es alto como si fuera un gran danés. Los míos, porque salieron por arriba del estándar. Pero tienen la musculatura, digamos, de un perro musculoso. Un gran danés pesa 60 kilos, estos pesan 100 y son flacos. Así que nada, digamos. Pura fibra, ¿Pero para son. qué está criado? ¿Para qué se crió esa raza? Están ¿Para qué mutados genéticamente para estar con chicos y con mujeres. mirá vos, o sea, son cuidadores. No, son perros falderos gigantes. Ah, Básicamente son herederos del mastín tibetano, que era un perro que se usaba para cazar leones. Entonces, los romanos cuando se fueron a Inglaterra se los llevaron. Pero sucede que como no cazaban, como no se comían leones, se comían personas. ¿y cuánto viven, Javi? Pará. Y lo importante es otra cosa, que es el hecho de que tienen estos perros, digamos, lo empiezan a mutar como se comían a la gente directamente, el tibetano, lo empezaron a mutar para que pueda estar en familia. Y se pasaron de mambo y entonces
digamos, son perros falderos. Son mansos, son tranquilos, son... No son fabulosos, Son enormes y son y canichitos. claro, son súper cariñosos, que no es el caso, por ejemplo, del posterior, la mutación posterior, que es el fila brasilero, Sí. que lo usaban para cazar esclavos. Ujú. Son perros, sí, eran muy agresivos, exactamente. Bueno, el fila es parecido al mastín, pero sin máscara. Ujú. Che, Javi, ¿y qué alimento que le das? ¿Qué comen? Comen solamente balanceado. Solamente balanceado. Sí, solamente balanceado. Cualquier otra cosa que vos le des lo cagás. ¿Lo ves todos los días? ¿En algún momento vas a verlos? No, aún cuando los tengo a 150 metros de la casa, no los puedo ver todos los días. ¿Y cuando los ves, los podés sacar? ¿Los sacás por Olivos a caminar? No, No, están en el canil. no, están en una casa. La casa está particionada en 5, donde están cada uno de los caniles. Y cada canil, porque tampoco los puedo juntar, Ujú. perdieron el hábito de manada. Y cada uno tiene su recreo, que están separados, están todos separados. O sea, porque la pandemia les quitó el hábito de manada y entonces no pueden estar unos con otros. Entonces los tengo que tener separados todo el tiempo. Ujú. O sea, y bueno, nada, es todo un tema. Pero hay tanto lugar en Olivos que... o sea... Escucha, y pregunta que por ahí fuera de lo tuyo, ¿y cuánto hace que escuchás ópera vos? ¿Cómo te gusta la ópera? ¿Cómo entraste al mundo de la ópera? ¿Siempre te gustó lo clásico, la ópera, o escuchabas otro tipo? O sea, ¿qué escuchabas antes? mira, Pues vos tenés la misma edad que yo, somos recontra generacional, entonces vos debería gustarte, no sé, Soda, Charlie, Iron Maiden, Judas Priest, no sé, Motorhead, AC/DC, Megadeth. Motorhead, Megadeth, A ver, yo, digamos, The Police, ¿qué onda? hasta el año 80, que fue cuando lo mataron a Lennon, ahí en la puerta del edificio Dakota, en diciembre del 80, yo escuchaba Mozart y Beethoven. Ujú. Yo escuchaba música clásica, porque encima los escuchaba en la clásica. Y cuando murió John Lennon, sacaron un álbum que se llamaba 20 grandes éxitos, o el álbum de oro, algo así, que de hecho era un disco, la tapa era un disco de oro que tenía las caras de John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, en dibujo, porque estaban dibujadas. En stencil eran, creo. Tipo stencil, las 4 caras. No, estaban distribuidas en el disco, y eran dibujos sobre las fotos que están en el álbum blanco, el del 68. Vos tenés el álbum blanco que es doble. Mis colecciones estaban en vinilo, aviso. Mi primer disco en CD fue Flashpoint de los Rolling Stones, que lo tenía en disco y lo tenía en CD. ¿Y los tenés esos vinilos todavía o no los tenés más? Sí. Ah. Sí. Entonces, vos abrías el álbum blanco y del lado izquierdo estaba la foto de los 4 Beatles, o del lado derecho, ¿no? En blanco y negro, que son las que hacían esos dibujos. Y ahí empecé a escuchar a los Beatles y me parecían maravillosos. Y entonces me agarré y me empecé a hacer la colección de los Beatles. Y después empecé con la colección de los Rolling Stones. Los Rolling Stones me gustaron tanto que me hice una banda Stone. ¿Tuviste una banda Stone? Sí, en el año 89 tenía una banda Stone y yo cantaba. ¿Cómo se llamaba la banda? Everest. No la tenía ¿no? Everest, ¿vos cantabas en una banda Stone? Sí, pero ¿Y, cantaba para el y dónde traje. tocaban? No, Dios, hicimos ahí. Under. Sí, claro. No, y yo era un desastre cantando, era horrible. Ujú. Y entonces mi amor por los Rolling Stones hizo que dejara de cantar. Ujú. Y volviste a escuchar clásico. No, y me dediqué solamente a jugar al fútbol y no, digo, a estudiar. Antes jugaba al fútbol. ¿Vos siempre fuiste arquero?
Sí. Siempre fuiste arquero. Sí, nunca estuve dotado para jugar con ¿Salidor los pies. o bajo los tres palos? ¿Cómo No, que- no, era bajo los 3 palos y los pies lo tenía redondo. O sea, vos sos más del Pato que del Loco Gatti. Pero el Pato Filiol es infinitamente mejor que Gatti. Ujú. Porque en esa época el fútbol era distinto, se podía... Y la verdad es que jugar con la mano era un recurso escaso. Total, sí. Digo, uno de los 11 nada más. Y el boludo de Gatti jugaba con los pies. Sí, bueno, pero que igual, pará, No existe, al lado de Filiol no existe. y el Pato se retiró con 10 en el gráfico. ¿Te En el acordás? partido, yo seguí toda la campaña de cuando Filiol volvió a la Argentina, volvió con Racing y miré toda la campaña de Racing y después fue a Vélez y seguí toda la campaña de Vélez. ¿Por Filiol, por el Pato? Sí, claro, iba a ver al Pato Filiol. Y él se retira en cancha de River jugando para Vélez y en la última jugada le ataja un penal y le caga el campeonato a River. Claro, totalmente. Qué arquero, boludo. ¿Te acordás de lo que era bajo los tres palos? Volaba de un lado al otro, era Sí, un no, animal. digo, yo, digamos, es uno de los 3 mejores arqueros que vi en mi vida. ¿Y los otros? El otro fue Buffon, Sí. el italiano. Es un tipo que mide más de 2 metros, pero tiene la agilidad de un tipo de 1,70 m. O sea, digo, y nada, y es interesante porque ¿cómo puede ser que un tipo de esas dimensiones tenga, digamos, tanta agilidad? Y el tema es que la madre fue medallista olímpica en gimnasia. Ujú. Y el papá también fue medallista olímpico en esgrima. Ah, mirá vos. Claro, el tipo tiene una genética Única. incomparable. Bueno, por eso digo, fue el único arquero en el mundo que lo pagaron 50 palos verdes. ¿Y el, No, otro, de ahora, ¿y el debería otro ser. arquero de los tres? Yo lo digo. ¿Quién es? Oliver Kahn. No, no, el otro es Chilaver. Hizo 70 goles. Animal. Sí. Así la patita. La patita, 36. 39 casi. 39, sin animal. El paraguas un animal. Animal. Pero, Y del- bueno, de hecho les mando saludos a todos porque hoy es el Día del Arquero. ¿Y en serio hoy? Hoy es el Día del Arquero. Mira, pará, salimos del cepo el día del arquero. También. Bueno, ¿y qué decían? ¿Qué decían? Justo. Ustedes Vamos van a a salir sacar el del cepo el Día del Arquero. Tomá, bueno, lo Tomá. saco el Día del Arquero. Hasta ahí los meó. Hasta con eso los meó. Escuchá, ¿y el Dibu te Increíble. gusta? A ver, digamos, ¿ves lo que acaba de hacer el pibe ese? ¿Qué puedes decir? Es decir, digo, toda esa selección, digamos, todo es. Digo, esos pibes digo, son de otra cosa, juegan otra cosa. ¿Sabés quién ¿Vos jugó? pará, ¿vos viste el baile que le pegamos a Brasil? Perdón, no debería infernal, decir. infernal. Quedé como loco, estaba delirado, no podía creer lo que estaba viendo. ¿Lo viste el partido? No, ¿qué te parece? De pedo lo pude ver, digo, quedé como loco, O sea, aparte yo soy hincha de eso. Vos sabés Esos que de chicos, yo soy- economía crack. sabés mucho. Sabés más, en algún momento te voy a preguntar si soñás con ser Nobel, pero de fútbol yo sé mucho más que vos. Infinitamente más que vos. Bueno, Infinitamente y- más que vos. ¿cuál es? Infinitamente. Sí. ¿Sabés cuál fue el mejor 10 de la República Argentina? Jugando al fútbol, no me pongas dato de cuánto ganó. El mejor 10, el tipo que mejor jugó al fútbol en la República Argentina, históricamente, No sé. Juan Román Riquelme. Bueno, No me digas bueno. Charlémoslo. Jugó mejor que Messi, mejor que Maradona. Bueno. Al fútbol. ¿Sabes lo que era? Era Puccini verlo jugar. Era una cosa. digamos, bueno, pero yo de hecho seguí toda esa campaña de Boca. ¿Vos seguiste la campaña del Boca Bianchi? No, vos sí, ¿qué te parece? Viajé hasta Japón a ver a Boca. ¡Me jodés! ¿Fuiste a Boca contra el Real Madrid? Sí, obvio, claro. Yo estaba relatando también el frío que hacía esa tarde. Lo que me cae de frío ¿Te no acordás tiene. el frío que hacía? Sí. ¿Cómo fuiste a Japón? No sabía que habías ido a ver ese equipo. En avión fui, aquí. No, boludo. ¿Cómo hacer en Bondi? Pero, ¿y viajabas a ese Boca? ¿Lo fuiste a ver algún partido a Brasil y todo? Sí, claro. De hecho, en el Morumbí, en la final contra el Palmeiras, a mi papá le metieron un cascotazo en la cabeza, en la frente, y le sabes cómo le salía sangre. Boludo, a mí me clavaron una piedra acá. Me lastimaron la frente también en ese partido. A mi viejo le Fue pegaron picantísimo. en el parietal izquierdo, Qué loco. No sabía, estabas en la cancha ese día. más cerca de la frente.
Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel y Arruabarrena. ¿Qué equipo? Chicho Serna en el medio, Guillermo y Palermo. No, pará. Digo, entonces ni siquiera te sabes el equipo entero. ¿Viste? Yo no quise decir nada. El arquero era Córdoba, Sí. el 4 era Ibarra, Ibarra, el Bermúdez, 2 era Bermúdez, Samuel. el 6 era Samuel, el 3 era Arruabarrena. En el medio campo tenías jugaron varios de 8, Sí, pero jugó Navas, Bataglia, sí, total, sí. Bataglia, Serna, Riquelme, Caña o Basualdo. No estaba Caña en ese ya no estaba Caña. Estaba en esa final. ¿No jugó Traverso? Sí, Delgado Traverso. jugó. No, Gago no. Delgado, no. Gago Delgado, era- Delgado. Boludo, no, Delgado. no. Dale, tronco, no y, sabes y de era- eso. y Delgado. jugaba de wing jugaba Delgado y No, de No, no nueve- jugó Delgado ahí, chicos. y de No, nueve, jugó Palermo. Guillermo y Palermo. Pero no me discutan eso a mí. Estaba relatándolo. No jugó muchachos. Delgado. No jugó Delgado ese partido. Jugó Guillermo y Palermo contra. Contra el Real Madrid sí jugaron sí. Delgado y Sí, con- claro. Y bueno, Y eso, de el tres Real jugó Madrid. Montpellier. Y de tres jugó No, estamos Matellán. hablando del Real Madrid. No, y que lo agarró a Figo, lo recontracagó a patada, no pasó la pelota. No, lo de ¿Te Matellán acordás? ese partido. ¿Te acordás de fue Aníbal increíble. ese día? Aníbal Terrible. Samuel Matellán la rompió. ¿Te acordás lo que.? No, y Traverso en el medio, las patadas que Traverso, pegaba. impresionante. No, y yo digo, lo que no me olvido es el gol. Yo estaba en la cancha el día con el América, el gol de Samuel sobre la hora de cabeza. ¿Fuiste a México? Sí, man. No, sí, no. sí. ¿Fuiste a México? ¿Te acordás Fíjate. Hermosillo cuando se lo come bajo el arco? Digo, fui a todos lados a verlo. Ay, Yo no te tenía termo, boludo. No sabía que habías ido a No, México. no, Hay que ir a México. Gol de Samuel de cabeza, no, y bombeado. también lo vi en la final contra el Cruz Azul. ¿Qué te pasa? Acá en la cancha de Boca. Y allá en el Azteca también. El arquero medía 1,43 m. Era un enano. Cuando lo vi el arquero dije, listo, ya está. Estamos adentro. ¿Te acordás? Palencia, que jugaba de 9. Qué época, Javi. Qué No, lindo. pero ¿Cómo digamos, se nos fue esa? digamos contra el Cruz Azul. Milan. No, yo no estaba en esa época, lo veía por tele. Ya No, ya después, por ejemplo, cuando fue la final contra el Bayern, que fue Gol de Kufur. la que le ganamos al Cruz Azul, la final, la Intercontinental es contra el Bayern, eso en el 2001, y yo le dije a mi hermana, no vayamos porque, digamos, vamos a devaluar y vamos a perder los dólares, que encarutemos los dólares. Y acerté. Pregunta re polémica con la última de fútbol. Re polémica. ¿Cómo te bancaste la de Madrid? ¿Cómo la viviste? Ya no era de Boca. ¿Ya te había sido, ya no eras socio de Boca? ¿No eras No. hincha de Boca? ¿No te había...? A ver, el día que se retiró Palermo, para mí fue una tristeza enorme. El día que le regalan el arco Ujú. y no paraba de llorar, digamos, para mí fue una tristeza enorme. Yo, digo, tengo devoción para Martín. ¿Ah, sí? Digamos, sí. Y tengo una anécdota para contar que es espectacular. Y no pude volver más a la cancha. No aguanté la tristeza y no volví más. Y Y después cuando lo trajeron a Riquelme, que para mí, en la tercera época estaba de vuelta, y que efectivamente fue un fiasco, dejé de ser de Boca ahí. ujú. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti-Boca. Mientras que estuviera Gago en la cancha. Digo, un 5 tenía menos marca que la salada. El 5 de Boca tiene que ser Junta. Decí cómo tiene que ser el 5 de Boca. Un asesino. Ahí Te está. digo cómo tiene que ser. Escuchá. Agnóstico. No puede creer en nada, no puede tener culpa, no puede sentir absolutamente Sí, por eso nada. tiene que ser un asesino serial. No, un asesino, directamente, sí. ¿Y cuál fue la anécdota con Palermo? Yo estaba trabajando en Corporación América. Palermo estaba preparando el partido de despedida y lo tenía que ver a Matías Patanián en aeropuertos Sí. para organizar el evento. Y Martín estaba, yo no sé si sigue existiendo el bar El Único. Sí, el de la esquina. No está más, hay una cervecería. Porque eso era Honduras y la de Canal América. Y Gorriti. Fitzroy. No, Fitzroy, Honduras perdón. y Fitzroy era el Fitzroy. único. Honduras y Fitzroy. Enfrente de donde lo conocía Ale, Campo que Bravo. era en Campo Bravo. Campo Bravo. Entonces, digo, me llama, me dice, no, mirá,
está Martín en el único. Yo estaba laburando, bien nerd, ¿viste? Y cuando salí dije, bueno, me voy a ver a Palermo. Porque cuando me fui, claro, digamos, o sea, me dice, no, ya se fue del único. Y yo salí igual. Y cuando estoy saliendo de una casualidad, porque yo siempre entraba y salía de Corporación América por la puerta de Bonplan. Y no sé por qué se me dio salir por la puerta de Fitzroy, de Honduras. De Honduras. Bueno, iba al único, digo, a ver si lo encontraba, digo, o sea, el pedo, o sea, a ver si lo encontraba por ahí dando vuelta. Y así cuando estoy saliendo a los pedos me lo encuentro Martín. Cuando lo encuentro Martín, y agarro y casi me le tiro arriba para abrazarlo. Y entonces Martín me dice, ¿qué, sos de Boca? Sí, claro que soy de Boca. Y le empiezo a hablar de cada uno de los goles que había visto de él. Entonces agarra y el que estaba con él dice, dale Martín, que tenemos que la reunión. Y dice, no, pará, que yo he conocido locos, pero como este ninguno. ¿Te dijo Palermo? Sí, dijo eso. No, digo, Martín era... ¿Sabés que 9 te ama? No, pará, no. Batistuta te ama. Bueno. Digo, el día que erró los 3 penales Copa América. ¿Te acordás? en la Copa América jugando con el CBS, ¿Cómo puede ser que el récord de gente esté hablando de fútbol? Es una cosa yo de loco. lloraba de la tristeza. Pateó el primer penal, lo erró, entonces cuando vino el segundo me fui a otro televisor a ver si cambiaba la racha y lo erró. Entonces me fui a otro televisor y lo volvió a errar. Lloraba desconsoladamente. Y te digo, cuando fui a ver Boca Independiente en cancha de Independiente, que salimos campeones y Boca pierde el invicto, y Independiente iba ganando 2-0 y le toca patear el penal y lo erra. Sí. Claro. Nada, y yo, digamos, obviamente estaba en el medio de la Y tribuna. cuando hizo el gol bajo la lluvia. Es al Perú, a Perú. Contra Perú. No, digo, o sea... Igual el gol que más grité en mi vida fue el de la muleta. Sí. ¿Estabas en la Yo cancha? estaba en la cancha. ¿Dónde parabas en la cancha? ¿Popular o platea? No, en el palco. Yo estaba en un palco, arriba de todo, en la mitad de cancha casi. ¿Te acordás? ¿Viste lo lento que fue ese movimiento? Cámara lenta. No sé, yo cuando Desborda Bataglia. cuando él entra, Boca ganaba 1-0 Sí. con el gol del Chelo Delgado. Ujú. Y yo dije, los va a empomar, y cuando le llegó la pelota dije, es gol de Martín, y la metió. Y ¿Te acordás cómo lloraba Javi? Frente al ¿te acordás cómo lloraba? Boludo? El chabón abría los brazos. Subestimado total, ¿te Lloraba, acordás? boludo, lloraba. obvio. Y vos sabés que es el 5º máximo goleador de la historia argentina, está en la misma línea que San Filipo. Y es interesante porque ese día Sí, una cosa de loco. 110.000 personas. mi viejo me tenía agarrado el cinturón porque creía que me caía a la cancha. Estaba como loco, no podía creer lo de ese pibe. O sea, era... Cine, eso es película, vida de película. No, fue de antología. ¿Lo conociste? Sí, fue a Casa Rosada. Vino a hace Casa poco, ¿no? Rosada y me regaló la camiseta de Olimpia. O sea, yo estaba fascinado, yo no podía creer que estaba con Palermo. El otro día estuve con Guillermo. Con Guillermo ya había estado en Estados Unidos, que él estaba dirigiendo el Columbus Crew. Sí. Y ahora lo vi en, ¿cómo que se llama? En Paraguay, va y gana 4-0. ¿Lo fuiste a ver? ¿Fuiste a comer a la casa? ¿O lo viste allá en Estados Unidos o no? ¿Cómo fue? No, lo vi en el hotel que yo, digamos, hacía las reuniones, digamos, antes de hacer las conferencias que di. Che, parece que funcionaron, ¿no? Porque conseguimos casi 50.000 millones de dólares, ¿no? No para los boludos que dicen, no, vieja, ¿A qué iban, no? ¿A qué va? ¿A qué va? Tomá, Escuchame una digamos, cosa. Y, manga de imbéciles que no pueden traer $1, ¿viste? no, te decía, Bati, te ama, boludo. Bati me pidió tu teléfono cuando... No te lo puedo dar, boludo. Es el teléfono de Javier, el presidente. Te ama, boludo. Te ama Bati. Y mira que es perro verde, ¿eh? No que, viste cómo es Batistuta, es perro verde. Ya sé.
Qué jugador ese también, ¿eh? No, hay tipos que son fabulosos. Él, digo, Abondancieri también me parece Crack. digo, otro. Escucha, jugador que no querías de River o que odiabas, no te caía bien. Tipo que decías, este tipo, el puteado, ¿viste? Bien futbolero. No, yo digamos no. Con Ramón, Ramón me parecía un genio. Entendía el folclore del fútbol como nadie. A Ramón también lo conocí. Ramón es un genio. Ramón me parece un tipo superlativo. Ramón tiene una cabeza increíble. Estoy esperando ir a Brasil para poder verlo. No. Estoy esperando para ir a Brasil. Futbolero, Pero vos está tenés bien. que ir a Brasil para verlo a Lula, Pero no si para la- Ramón Díaz. Pero vos, No. yo tuve una reunión con Ramón. El pibe es un genio. La cabeza le funciona. Es un cohete. No, Ramón es un genio total. Es un genio total. Entiende todo. Todo. Entiende todo. Y una cabeza, Ramón no es una persona normal, ¿eh? O sea, es bien sobre la media, ¿eh? O sea, tipo... No, Ramón es un genio. No es otra liga. Ramón es un genio. Digo, yo le empecé a ver a Ramón Díaz jugando con Maradona en la selección de Argentina el 79 que sale campeón en Japón. Claro, sí. Pero claro, pero River tenía a Hernán Díaz, ¿viste? Eran puteables algo. Yo soy amigo de Hernán. No, lo Hernán amo, Díaz era Hernán. re puteable. Sí, pero Enrique el era chabón puteable. ¿Quién? Enrique. Nah, ¿qué va a ser puteable? Sí, Enrique? no, Estás no, loco, era boludo. puteable. No Sí, entendés para mí nada. era re Está puteable. loco. Pero vos Yo estás soy de loco, Boca. boludo. Pero el también, negro pero el Enrique, tipo boludo. digo, jugó en el No, yo Mundial lo del puteaba. 86. ¿Qué tiene? Boludo. Pero Digamos, yo lo uno de los puteaba. mejores carrileros que vi en mi vida. Le estás complicando la vida al negro Enrique diciendo esto porque es muy Y bueno. muy Kircho, ¿Y qué es muy tiene que peronista, ver? pero lo Separa, vas a hay que matar con separar, esto, muy hay bien. que separar. Yo lo amo al negro Enrique. ¿Pero ¿Lo qué bancás? tiene que ver ¿Lo bancás eso? al negro Enrique? Es uno de los mejores carrileros que vi en mi vida. Mira, digamos, es más, el otro carrilero que yo lo amaba, era el Vasco Larticoechea. Crack. Oh, crack. Qué crack. Ese tipo me parecía. Yo lo había visto jugar de 5 en Boca. Claro, juega de 5. Total. Y en el equipo de Bilardo jugaba de carrilero por izquierda. Y nada, me parecía un fuera de serie. Digo, o sea, eran puestos inhumanos, ¿no? A Los ver si te carrileros. acordás cuál fue el gol que hizo el Vasco en un mundial. ¿Contra quién? Eh, No le hizo un gol o fue centro contra Italia. ¿No fue el centro? ¿No fue gol de él contra Italia? No. Sí, boludo. ¿El 1-1? El 1-1. Te pones empates Chilachi, pero no fue el gol del Vasco Larticoche. Le pregunto al chat. ¿No lo hizo 120.000 Maradona el personas. 1-1? No, boludo. ¿Contra Italia? Sí, Maradona. A ver, creo ¿me que lo ayudan? hizo. ¿El Vasco Larticochea? No, creo que lo hizo el Diego, el gol de Italia. Tenés razón, que le pegó. ¿Así? No, me No, acuerdo. ese es el del 86. Es el del 86. A ver si me ayudan. ¿Canigia? No, Canigia hizo Pará, un gol ¿quién hizo contra el gol? Brasil Sí, en el contra 90. Brasil lo hizo. El otro día con Toto nos pusimos a hablar de fútbol y a hacer definiciones. Por ejemplo, y coincidíamos con todos salvo en una cosa. Por ejemplo, el mejor partido de fútbol que vimos en nuestras vidas. Canigia lo hizo. Pará. Canigia, tenés razón, sí. El mejor partido que vimos Centro del Vasco. de fútbol que vimos en nuestras vidas, ¿no? Con Toto estábamos hablando. Coincidimos Brasil-Francia en el Mundial del 86. Olvídate, boludo, olvídate. Amoró, Rogetó, Tiganá. ¿Te acordás de Tiganá Fernández? Uy, qué equipo. Platini, boludo. se olvidó de Platini. Platini, qué equipo. No, y los brasileros. No, digo, los brasileños, No, Sócrates, no, Zico. Zico. Uy, qué equipo, boludo. Me vuelvo loco. Ese partido, yo fue el ¿Te mejor acordás partido, de Aldair, creo que el jugaba? mejor ¿Qué- partido qué de fútbol que vi en mi partido vida ese, y boludo? definido por penales. Definido por penales. Que el arquero de Francia le ataja el penal a Sócrates y Platini la tira a la tribuna. ¿Quién era el arquero de Francia? No era Bartés, ¿no? Bartz. Era Bart, claro, el pelado. No, ese No, era ese Bartés. Bartés. El pelado Bartés. No, era uno que tenía melena. Bart, Sí, algo así. Sí. Era, o Vance, algo así. sí, qué bárbaro, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y Después el partido más vibrante, digo, por lo cambiante y emocionante, pedime un café a Gus. 2. River-Polonia en cancha en Mar del Plata con la chilena de Francescoli. Claro, un amistoso. ¿Vibrante te pareció ese partido?
¿Sabes que no te puedo seguir? Hay momentos que Dios te pide, me estás jodiendo, boludo. de verdad. Después No, la- me estás la- jodiendo, de- me después- estás Vibrante la jodiendo. final del 86, No, no, Vibrante. Pará. No me puede tirar vibrante un amistoso en Mar del Plata, boludo. No tiene nada de vibrante. 5-4 con el gol de chilena de Francesco. Pero vos estás loco. ¿Cómo vas a decir que eso no te pareció impresionante? Vibrante es el 3-3 de Quique. ¿Te acordás de No, Quique no, a Arradina? mí no. Y después, en el que no coincidimos con Toto, es que, digo, porque es fanático de River, es en el 3-0 de Boca en cancha de Boca con el gol de la muleta, digo, obviamente. O sea, Ah, Una y locura. cuando te acordás cómo lo entuba a Yepes. La vaselina. No, lo entuba Sí, a le le hace Yepes. un sí, túnel, hace una cosa digamos, de rara. taco. Le hace un túnel de taco. O digamos, sí, ¿no? Es el túnel más maravilloso que vi en mi vida. De afuera, ¿te gusta alguno de hoy, de los de afuera, que estás viendo jugar hoy? ¿Haaland No, te gusta? No tengo tiempo No para ves mirar nada, fútbol. nada. Digamos, con suerte miro la selección argentina. ¿De la selección quién te gusta? Todos. De todos. Todos. ¿De Paul te todos. gusta? Yo no puedo creer cómo juega el fútbol esa gente. Digo, no solo que ganan, digo, de una estética increíble. Digo, estéticamente, digo, lo ves, es un placer verlos jugar. No, digo, no me preguntes porque es un asco, soy un baboso de ese equipo. Basta, no me preguntes. Da vergüenza. Escuchá, No quiero hablar, porque, o sea, Bocini, ¿lo viste jugar a la bocha? lo he padecido, jugar en Independiente, y era increíble ese hombre. Otro hombre increíble, ¿no? El bocha. Sí. El Beto Alonso, Superlativo. superlativo. También te gustaba el Beto, sí. Pero digo, ¿cómo no te van a gustar los tipos que jugaban también al fútbol? Porque, digo, tenía determinada camiseta. Porque estamos todos locos. Ujú. ¿A Willington lo viste? No. No lo viste. Superlativo. ¿Sabes quién te ama? Jugador de 10 de los 90. Me escribió ayer por Instagram. Me dice, el mejor presidente de la historia. Lo amo. Te ama. Leo Rodríguez. ¿Te acordás del Leo? Sí, jugaba en el seleccionado del Coco Los Basile. pelos largos. Claro, salió campeón en Chile. Mirá. Salió en una Copa América. Te ama. Leo te ama. ¿Vos jugaste en Chacarita solamente? Solo en Chacarita, sí. ¿Tuviste alguno que jugó, que llegó a primera? Sí, varios llegaron a primeras, pero, digo, no llegaron a descollar. Ujú. ¿Y no atajaste nunca más? ¿Nunca jugaste mal fútbol? No, No haces nada, deporte no haces, no te gusta. no me gusta hacer deporte. ¿Y cómo te, qué haces? ¿Caminás? ¿Qué haces cuando para Labura bajar un poco? 80 horas por día. Ya, Y bueno, boludo, tenés que tener ya la eso es un cabeza. deporte. Ya está. ¿Fórmula 1 te gusta? Sí, me gustaba mucho la Fórmula 1. También, digamos, con Toto coincidimos que a los dos nos gustaba Senna. O sea, Ah, la somos mejor dos época. nerds. Era la mejor época. No frenaba, me gusta. Obvio. Raikkonen. Que, digo, vos tenés la foto del carrito que tengo No, en lo que se Olivos. quedaron helado cuando mostré esa foto. ¿Sabés que tiene el pedal de olivos Sí, la vi, la con vi. telaraña? La vi. Te conté la Sí, verdad. No, bueno, usa- no lo usa. Escuchá, sí, que turismo carretera, ¿seguiste algo? Pincho No, Castellano, no, Moura. no, nada. de eso no sé nada. El TC2000, Flaco Traverso, todo tampoco, No ¿no? sé de Cocho esas López. cosas. Cocho López también. ¿Yo puedo pedir un café, por favor? Sí, un cafecito. Tráelo. Así como le trajeron a Ale. En Bantú doble. Balde, claro. Balde. No hace falta que esté pesado. Yo lo tomo americano, o sea, livianito. O sea, como si fuera un té oscuro. Aguado. Claro, gracias. Che, lo que no me hablaste nada, que me lo había traído súper anotado acá para preguntártelo, no me entraste. Espejismo empírico. Qué buena definición esa. Me súper enganché, me fui a buscar eso. La definición de empirismo empírico y sobre todo con el jugador de billar. Explícame un poco eso. A Estuvo ver, buenísimo. Yo, eso. digamos, la gente en Argentina está convencida que el tipo de cambio determina el nivel de precios. Y por ende que cuando hay una suba en el precio del dólar, llámese una devaluación, eso trae inflación. En estricto rigor, eso es falso. Es decir, eso que nosotros hemos creído durante muchísimos años, avalados por 90 años de evidencia empírica, está mal. Es un espejismo empírico. Por eso usé, digamos, el caso del jugador de billar.
el ejemplo que hizo Federico Sturzenegger es infinitamente mejor al que usé yo. El de la papa. Sí, es infinitamente mejor al que usé yo. ¿Y por qué yo hablo de espejismo empírico? Porque nosotros, el desafío que tenemos hoy como policy maker es demostrarle a la gente que no hay vínculo entre el tipo de cambio y los precios si la cantidad de dinero está constante. Nosotros le tenemos que explicar eso a la gente. Es un desafío comunicacional, porque a la luz de los hechos la gente dice, mirá, yo durante 90 años pensé de esta manera y me funcionó. Y digo, ¿por qué te tengo que creer a vos si tengo 90 años de evidencia empírica? Bueno, de hecho, cuando Adam Smith desarrolló su modelo súper optimista, le contestó Malthus y le dijo, vos sos un delirante. Malthus se dio vuelta, miró la evidencia empírica y le dijo, vos sos un delirante, ¿qué es esto de que la economía creciendo? Ni que fábrica de alfileres, ni que acá rendimiento marginal decreciente, digamos, ley de hierro en los salarios. ¿Qué te pasa? O sea, y la realidad es que parado en 1801, que cuando fue la obra de Malthus, a la luz de la evidencia empírica tenía razón Malthus. Mirabas toda la historia de la humanidad para atrás y tenía razón el tipo. Sin embargo, después de la revolución industrial, el que tuvo razón fue Adam Smith. Claro. Digo, para mí Adam Smith es lo que Gauss a la matemática, un tipo que vivió 100 años adelantado, o sea, 200 años adelantado. En ese contexto, nosotros tenemos que explicar que esta vez es diferente. Nuestro argumento es que esta vez es diferente porque hay equilibrio fiscal, porque la cantidad de dinero está fija y porque el tipo de cambio es libre y puede fluctuar libremente. Entonces, ¿por qué yo, digamos, intento hacer este ejemplo, que tampoco es mío, es de Milton Friedman y está en un trabajo que se llama Ensayos de Economía Positiva? El primero es sobre este. Dice, bueno, ok, yo voy a un salón de billar y hay un pibe que está jugando al billar, va a tirar la carambola y la hace. Vuelve a tirar la carambola, va y la hace. Va a tirar la carambola, va y la hace de vuelta. Bueno, entonces vos, como economista, estás obsesionado con los modelos y querés hacer un modelo que prediga que el pibe va a tirar la carambola y la hace, ¿sí o no? Tu modelo es por qué el tipo tira y hace la carambola. ¿Querés explicarlo por un modelo? Yo quiero explicar, digamos, que el tipo va a tirar la carambola y yo predigo que hace la carambola. Muchísimas gracias. Gracias. En ese contexto, para tirar la carambola, vos podrías resolver esto en términos físicos. Si vos tenés a Optimus, ¿sí? El robot de Tesla, digamos, y lo programás para que tire la carambola, va y la hace. Porque hace todos los cálculos, le da el peso justo al taco, el impulso justo, le pega a la pelota a donde le tiene que pegar y hace la carambola. Entonces, digo, si vos sos un físico experto para hacer los cálculos, entonces Optimus va y lo hace, ¿no? Entonces vos agarrás y decís, sí, supongamos que el flaco este es físico, hace todos los cálculos y entonces cuando hizo todos los cálculos, ¿qué predice mi modelo? ¿Qué va a hacer la carambola? Tira la carambola y la hace. Vamos, bien, el modelo, bien, acertamos. Lo que yo te diría es, mira, ese modelo vale en ese entorno. En ese entorno. Claro, vale para el billar. Ahora andá al doctorado en física del MIT y ponelo a dar clases a este pibe. ¿Qué te pasa? Te linchan. Ujú. Total. Lo sacaste del entorno. Lo que dice la gente tiene sentido a la luz de 90 años de evidencia empírica, o si ustedes quieren, 90 años de evidencia empírica. ¿Por qué? Porque siempre que se devaluó hubo inflación. Clarísimo.
Y cuando no se devaluó, que fue durante la convertibilidad, no hubo inflación. Entonces la gente dice tipo de cambio, precio. Y anda a decirle que está equivocado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta vez es diferente? Porque en todos esos casos el Banco Central emitió dinero. Entonces vos generaste el exceso de oferta de dinero, cayó el poder adquisitivo, o sea, ¿cómo es la definición que nosotros usamos de inflación? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta, ya sea o porque subió la oferta, o porque cayó la demanda, o pasaron las dos cosas a la vez, y eso derivó en que el poder adquisitivo del dinero caiga, es decir, todos los precios expresados en una unidad monetaria suben. El dólar es un precio más de la economía. Consecuentemente, vos has visto en 80 de los 90 años que saltaba el tipo de cambio y subían los precios, pero no porque tenía algo particular el cambio, el precio del dólar, sino que estaba perdiendo poder adquisitivo el peso. Pero como el dólar es un activo financiero, pica primero. Suponete lo siguiente, yo emito dinero. Y emito dinero que la gente no quiere. O sea, hay un exceso de oferta. No querés los pesos, no querés los pesos. Si no querés los pesos, ¿qué haces? Cambiar. ¿Qué hace el argentino cuando recibe pesos que no los quiere? Compra dólares. Bien, exacto. Cuando Me siento muy mal porque, boludo, le contestás cosas que yo no se las puedo contestar porque no las entiendo. Y vos vas y se la contestás. Pero Sos yo un estudio, sorete, boludo. pero yo Bueno, estudio. pero no puede ser ¿Puedo- tan... puedo- está bien, ¿Querés seguí, me vaya? Javi. No, Me no te voy. vayas. Pero, boludo, tener respeto también por tu compañero de banco. Dale. no seas socialista. No, sé- ¿Te das cuenta ¿Cómo lo que es? socialista? No seas socialista. No, soy compañero, O sea, sí, no, sí. vos no. No tiene calle, boludo. No, él está No. perfecto. Xi Jinping tibio. Vos te tenés que elevar al nivel de él, pero no si yo no me bajarlo puedo a él. elevar, él tiene que bajarse. La competencia No, no, se no, eleva. no, No, no. ganó, papá. ¿Cómo que no? No, De eso se no. trata de calle. Pero Solo era la una persona pregunta que crió en un fácil. departamento. No, Pero era una pregunta fácil. Se crió en un departamento. Te pido No, una pará, yo soy de pará. San Justo. Vos vas a hacer fútbol en un balcón, boludo. pará. Digamos, escuchame, digamos, o sea, y si no que produzca él y esperá que te tire un hueso, ¿qué quiere que te diga? Apelá a su caridad. Pero no le cortes una pierna porque juega mejor al tenis que vos. Terrible. Terrible. Entonces, eso hace que todos los precios en unidades monetarias suban. El dólar es un activo financiero, entonces sube primero. ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Ahora, cuando sube el precio del dólar, eso hace que suba el precio de los transables. Entonces, después suben el precio de los mayoristas. ¿Y a quién le venden los mayoristas? A los minoristas. Entonces sube el precio de los minoristas. ¿El último precio cuál es? El salario. La gente. Por eso cuando vos tenés una devaluación, a los que estás jodiendo es a los trabajadores. Ujú. Porque en esa dinámica son los que llegan último en el ajuste de precios. Eso se llama efecto Hume-Cantillon. Es algo que se perdió en la literatura cuando llegó Keynes, que Keynes era un bruto y no sabía nada de moneda. Dicho esto, cuando vos tenés la cantidad de dinero fija, suponete que tenés un deterioro en los términos de intercambio. Ahora te ingresan menos dólares y tenés la misma demanda a este precio. Entonces, ¿qué pasa? Sube el precio del dólar. Ahora, si sube el precio del dólar y vos tenés una demanda inelástica, es decir, que seguís queriendo comprar los dólares a lo que sea, vos, ¿qué pasa? Estás gastando más de tu ingreso en eso, en el dólar. Quiere decir que en el resto de los bienes vos tenés menos para gastar. ¿Y qué va a pasar entonces con el precio de los otros bienes? Va a caer y no se va a modificar el nivel de precios porque la cantidad de dinero está fija. Ahora voy a tratar de ser más técnico. Si podemos digamos, a ver. Ahí tenés 6 páginas. No, vamos a la 1. Poneme, ahí sí podés, la 1. Vamos a usar la última parte de la 1. Abajo de todo. Para que te la vamos a Digo, la mover. primera parte describe lo que es la teoría, la hipótesis monetaria de la inflación, ¿no? Subile un poquito más para que se vea bien en el centro la parte de abajo. No, subila. No, veamos arriba primero. ¿Ves? Dice, Friedman es una causación de M a P. Y si el crecimiento es 0,
la tasa de emisión monetaria es igual a la inflación. ¿Sabes quién te está haciendo el aguante de atrás? Que es una divina Marianita Brey. ¿Cómo la tenés a Mariana? No, es una genia, es una crack. gladiadora. Una gladiadora, Mariana. La gladiadora. La amamos. Y una crack. Para mí es una de las grandes hallazgos periodísticos políticos del último tiempo, Marianita. Es Gladiator versión Una mujer. una crack y estamos re felices en Ebra. Seguí, dale. Fíjate esto, exceso de oferta de dinero, ESM. Ya sea o porque sume M o porque cae la demanda de dinero L, y eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga. Entonces los precios suben. Fíjense que hablo del rezago de 18 a 24 meses. Sí. Digo, vos generás el exceso de oferta y el quilombo aparece dentro de 18 meses, dentro de 24 meses. Esto quiere decir que si vos querés cortar la emisión monetaria hoy, todavía tenés que purgar 18 o 24 meses. Pará, Es significa decir, entonces que lo mejor lo vamos a ver dentro de unos meses. Ahora. lo que quiero decir es lo siguiente, todavía estamos purgando la política monetaria inmunda de Sergio Massa de emitir 13 puntos del PBI. Ujú. Porque dura... ¿Y cuándo se termina eso? En principio se estaría terminando en diciembre. Bien, seguí. No, pero pará. Sí. Pero si la emisión es cero, o sea, tita es cero, ¿cuánto es pi? Cero. Dale. 0. Va. Bien. ¿Y cuándo yo dejé de emitir? El 10 de diciembre. No, a mitad del año pasado. A mitad del año pasado. Emisión cero. Bueno, pará, boludo. Emisión cero. Sí, Mitad del Quiere año decir, pasado. 2 años después, cuando es mitad del año que viene. sí. A partir de mitad del año que viene, la inflación desaparecerá de la Argentina. ¿Lo entendiste esta vez? Yo lo entendí. ¿Vos lo entendiste, Yo no? también lo entendí. Sí, sí, es como el viraje de un transatlántico. Es lento, pero se da. O sea que lo que vos hiciste y corregiste el año pasado A mitad del año pasado, que dejamos de emitir dinero, son 24 meses a mitad del año que viene. a la mitad del año que viene la inflación dejó de ser un problema. ¿Qué es? O sea, ¿Qué es ¿dejó que de ser un desaparece? problema? ¿Qué es? ¿Cero? No hay No, más inflación no puede no haber más inflación. ¿Cero? Hasta Estados Unidos tiene inflación. porque emite. ¿Qué? ¿No vamos a tener inflación el año que viene? A partir de la segunda mitad del año, no. ¿Y por qué no arrancaste la nota con esto? Esto es la bomba. Pero vos sos el que hace las preguntas. Yo contesto lo que vos me Sí, preguntás. bueno, boludo, pero esta es el título. Que a mitad del año que viene no es. A mitad del año que viene es 2026. Estás a un año de las elecciones. ¿Llegás a matar la inflación a mitad de 2026? O sea, andá Pará, preparándote. y después vamos a tener que explicarle a un montón de mandriles cómo es vivir sin inflación y qué es bueno. Yo no sé cómo vivir sin inflación. Porque van a decir que es malo. A mí, pará, a mí No, te dejame voy un a poco- decir algo. A mí me tenés que dejar un poco de inflación. Te Yo sin puede- inflación no sé vivir, ¿eh? Claro, Te aviso, a mí- ¿Te puedo recomendar un libro que es maravilloso? El fin de la inflación es el mío, la puta madre. Me traicionó el inconsciente. El ego me hizo una mala pasada. Que también es un buen libro. Defendiendo la deflación de Philippe Bagus. Y te explica que la deflación no es mala, es buena. La deflación no es mala. Es buena. Yo no sé cómo es vivir. Pero posta por eso, te tío, digo, no, hay- no, la- no. hay- Bueno, pero la pregunta es, ¿vos podés vivir mal en un entorno conocido o vivir bien en un entorno que no entendés? ¿Qué No, preferís? no, vivir bien en un siempre. entorno que no conozco. Y bueno, en el medio estudiás, ¿qué le vas a hacer? O sea, para el año que viene, si todo va bien, como el plan marcha según lo acordado, Todo marcha Todo acorde marcha- al plan. todo MAP. marcha acuerdo De MAP. por eso EMAP, el año que viene es EMAP. O sea, no hay inflación TMAP. a mitad. EMAP, no hay inflación a TMAP. mitad del Por año. eso yo no quería la banda inferior y que el tipo de cambio se destruya, porque no quiero emitir. Pero como Toto es más humano, dijo, bueno, pongamos una banda inferior. Por vos le hubiera puesto 900. Obvio. Sos picante, ¿eh? No, ¿por qué soy picante? No desacelerás nunca, ¿eh? ¿Por qué soy picante? Ay, bueno. Es que, ¿Sabés la digo, cantidad de gente que ahí apostó? Y bueno, digamos, apostar también implica que podés perder. Además, el que apostó le compró o le vendió a alguien. Sí. Con lo cual, así como hay uno que pierde, hay otro que está ganando. ¿Por qué te preocupas por lo que pierden? Si del otro lado también están los que ganan. ¿Me dejás pasar otra página de las que... Mándalo vos a eso. No, a ver. quiero ir a la última parte de la primera, porque esto A es ver. muy importante lo que voy a explicar ahora.
ahí yo hablo de la demanda de dinero. L es la demanda de dinero. Y lo que digo es que la demanda de dinero depende del consumo. Y el consumo, en rigor, estricto rigor, a ver, uno no demanda dinero porque le gusta tener los billetes en el bolsillo. En realidad uno demanda dinero para poder comprar bienes. La demanda de dinero es una demanda indirecta. Es decir, ustedes solamente utilizan el dinero para poder comprar bienes. ¿Ok? De hecho, mirá, digamos, qué genio era Rothbard, cómo destruyó a la plusvalía y todas las pelotudeces marxistas. Dice, ¿qué es lo que hace el trabajador? Compra pesos con su trabajo. Se acabó la teoría de la explotación. ¿Te das cuenta? Y con esos pesos, ¿qué hace? Va y compra bienes. Al margen de eso, ustedes usan el dinero entonces como un bien de intercambio indirecto. Originalmente en una economía de trueque la gente no se puso a llorar. Entonces, ¿qué usaba? Usaba, digamos, la sal, usaba el tabaco, digamos, usaba el lino, digamos, o el trigo, digamos, cuando empezaba a comer pan. Y de esa manera no es que compraban, digamos, o tabaco, no compraban tabaco porque querían fumar. Compraban tabaco, digamos, en Virginia, compraban tabaco, no porque querían fumar, sino que lo hacían ¿para qué? Para poder comprar otros bienes. Es decir, un bien de intercambio indirecto. O sea, solamente ustedes usan el dinero para poder hacer transacciones. Por lo tanto, en realidad, la demanda de dinero deriva básicamente del consumo que ustedes quieren derivar. Y el consumo depende de algo que se llama, fíjense que está ahí atrás. Ven que digo C es igual a una función de DP. DP quiere decir Deep Parameters, o sea, los parámetros profundos. Es en el anteúltimo renglón. Dice C es igual a C, DP, sí. DP, Claro. sí. Y al lado, si ustedes se fijan, están los Deep Parameters, ahí donde está esa E. ¿Qué significa esa ecuación? ¿Qué es eso? Dice E. Son los parámetros profundos de una economía. Una economía se caracteriza por preferencias. ¿El primer símbolo es preferencia? Sí, la U de la función de utilidad, las preferencias. La U representa las preferencias de la sociedad. La T. La T, la tecnología. Y la OM es... ¿Es omega eso? Omega, sí. Sí. Es las dotaciones iniciales. Ujú. Entonces eso, digamos, Robert Lucas Jr., que en paz descanse, eso lo llamaba Deep Parameters. Ujú. Y cuando vos tenés los parámetros profundos, podés derivar el sendero de consumo. Y dado el sendero de consumo, derivás la demanda de dinero. Ujú. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto, sí. Ahora, yo hago una pregunta. Si los parámetros profundos están dados, porque tus preferencias están dadas, porque la tecnología está dada, al menos en este modelo, y las dotaciones están dadas, si todo eso es constante, tu consumo es constante. Ujú. Y por ende, la demanda de dinero es una función granítica, porque si C es constante, L, que depende de C, también es una constante. ¿Ok? Que, o sea, en condiciones normales de presión y temperatura, por decirlo de alguna manera, la demanda de dinero es granítica. Es más, si yo te digo que la demanda de dinero en Argentina es granítica, vos me decís, pero vos estás loco, vos sos un delirante. La demanda de dinero en Argentina es recontra inestable. Si la medís en pesos. Si las medís en dólares es recontra estable. Cuando ese día que yo cuento de que me quedé hablando con Furiase hasta las 4 de la mañana, estábamos hablando de esto con Furiase. Como yo, digamos, tenía el tema de la dolarización, digamos, todo el tiempo estaba calculando cuántos dólares costaba el pasivo del Banco Central. Base monetaria más pasivos remunerados. Cuando ustedes miran eso en la época de Alberto, digamos, oscila entre 35.000 y 45.000 millones de dólares. O sea, un número recontra estable, ¿no? Digo, un número volátil, un número recontra estable. Cuando ustedes tenían un quilombo que devaluaban y se iban a 35.000 millones de dólares, digamos, podían colocar letras, porque la tasa de interés se había ido al culo del mundo,
Y entonces empezaban, digamos, a capitalizar las LELIQs y subía. Y cuando llegaban a 45.000 millones, estallaba de vuelta y caía el tipo de cambio. Entonces, cuando estaban en 35.000 millones, se le empezaba a apreciar la moneda por el efecto de la tasa de interés, y cuando se les iba al techo, digamos, venía la DEVA. Sí. O sea que es un número recontra estable. Bueno, previo a las operaciones que hicimos antes de salir el cepo, la base monetaria representaba menos de 25.000 millones de dólares. O sea, estábamos en un nivel recontra repiso. Por lo tanto, era, digamos, che, salgamos del cepo porque resolvemos el problema de stock, salimos del cepo. Listo. Apareció la teca, Chao. pum, listo. Viste qué improvisado que estábamos. Digamos, dicho esto, ¿qué es lo que pasó? Y si ustedes toman, no sé, la base monetaria amplia, son 47 billones de pesos, no sé, si lo pones a 1.000, son 47.000 millones de dólares, 45, un poco, digo, 45.000 millones de dólares, ponele, que listo, se acabó. ¿Entendés? O sea, es un número no estable, recontra estable. Claro, lo tenés calculado, no es que viste, te la saliste tipo chamánico, viste, que hay No, alguna. Esto no es religioso, viste, saliste, no es que te encomendás, viste, pateaste con los ojos cerrados. Calculás dónde vas a patear, o sea, no. No, ese trabajo lo hizo el fondo digo, poniendo la reunión el viernes. Por eso, y ¿no? nos permitió salir el día que se salió del desierto. Claro. Que el día que se salió de Egipto. Entonces ahora vamos a la 2. A la 2. Adelante de todo. Está buenísimo, está explicando Javier, es algo súper importante, está tremendamente, es muy, muy interesante, está explicando cómo se salió. No lo he hecho en ningún lado, estamos recontra locos, pues son 11, 12 menos 20 de la noche y seguimos, y no lo queremos echar la bola a él porque es el presidente. No, yo me divierto. Bueno, con esto. está bien, ¿tenés algo que hacer vos no? No, tengo que trabajar quiero mañana. gobernar un país, ¿no? Mañana muy temprano tengo una reunión, Claro. pero digamos, o sea, no importa, ¿Con paso quién? de largo. ¿Con quién tiene una reunión? ¿Muy importante? No, sí, voy a estar boludeando. Bueno. Las reuniones que tengo. Dale, seguí, dale. Entonces, esto me gusta mucho. Bien. Dale. El equilibrio monetario dice que la demanda de dinero en términos reales, L, es igual a los saldos reales, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios. Sí. Ahora, ¿yo qué es lo que sé? Que L es una constante en este contexto, Claro. digamos, porque depende de los parámetros profundos y los parámetros profundos están dados. Por lo tanto, puedo despejar el nivel de precios y el nivel de precios viene dado por la oferta de dinero dividido la demanda real de dinero. Ujú. Por lo tanto, cuando yo subo la cantidad de dinero, ¿qué sube? Suben los precios. Sí. Y entonces ahí tengo la naturaleza monetaria de la inflación, es decir, cuando sube la cantidad de dinero, lo que sube es el nivel de precios. Y cuando sube la cantidad de... Ahora, si yo tengo... ¿Qué mierda puse ahí? Porque sin anteojo no veo. Ujú. La cuestión del ancla nominal. Digo que esto la mayoría de los burros de ¿Dónde los está economistas ahí? no lo saben. Está el segundo renglón. Si yo fijo la cantidad de dinero, o sea, si M es igual a M raya, o sea, fijé la cantidad de dinero, dejé anclado el nivel de precios. ¿Cuándo hice eso yo? A mitad del año pasado. Fijé la cantidad de dinero. Al fijar la cantidad de dinero, ¿qué hice? Anclé el nivel de precios. Anclamos con el programa de emisión cero, anclamos el nivel de precios. El precio de la economía, cualquier... El nivel de precios de la economía. ¿Qué pasa? Pero como venimos de un gobierno anterior que emitió 28 puntos del PBI en 4 años, y de esos 28, 13 lo emitió el último año, todavía tenemos que purgar inflación aun cuando fijamos la cantidad de dinero. Está buenísimo, te me estás explicando. Entonces el 3.7, o que lo que se pueda dar, es todavía la inercia de lo que venía. Me importa un rábano, digamos, el 3.7. Si le sacás la estacionalidad, da 2.6. Y si vos pensás la cantidad de aberraciones que hizo la oposición y el periodismo durante el 1 de marzo hasta que salimos del cepo, porque yo te voy a decir algo, y lo jodido que son los periodistas cuando quieren. Decían, Milei no sale a hablar, está escondido debajo de la mesa. Yo te hago una pregunta. Yo tenía un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, mantener la confidencialidad a rajatabla. Secreto Mis Estado. ministros se enteraron cuando lo dijo Toto al aire. Todos encerrados en un salón y los abogados que pusieron el gancho encerrados 4 horas antes.
Si eso es como yo cuidé el hermetismo. Digo, yo puedo ir a hablar con periodistas a explicarle esto. No, volado, se te caía el acuerdo. Total, ¿sí? Está claro. Y ni que hablar, digamos, si alguno compraba dólares, tenía un quilombo de inside trading enorme. Sin embargo, los imbéciles, ay, debería salir a hablar, está escondido debajo de la mesa. No, pelotudo, estoy negociando. Pero como el imbécil de Guzmán puso esta ley de mierda, y como yo respeto las instituciones y juego dentro del marco de la ley, ¿puedo jugar al fleje? Para repetirlo, podés jugar el fleje, pero siempre dentro de la ley. Y porque si la tiro afuera, pierdo. O es punto en el tenis si la tirás afuera de la cancha. Si te pasás del fleje, no es punto, perdés. ¿No? Perdés el punto. Entonces ahí queda determinado el nivel, el ancla nominal. El día que yo fijé la cantidad de dinero, me quedó determinado el nivel de precios. Ese es el problema del ancla nominal. Si yo fijé la cantidad de dinero, va a haber un motivo donde los precios no varían más. ¿Cuándo yo fijé la cantidad de dinero? A mitad Del año pasado. del 2024. 24 meses después, ¿qué va a pasar? La inflación Ya desaparece. no hay más rezago de la política monetaria. Consecuentemente, no hay más inflación. Mirá que te vuelvo a invitar, ¿eh? Mitad del año que viene. Ay, mirá cómo tiemblo, dale. No, ¿Qué tiene que vas a venir. tardar tanto en invitarme? Bueno, invítame vos, tronco. Dale, dale, a las 3. Claro, ¿viste? Vení. ¿Viste? Sí, sí. O sea, No, para festejarlo de la si no llega a haber inflación, listo, olvídate. No, Ese te tiene que día. invitar, no, lo tiene que invitar y te tiene que enseñar a vivir sin inflación. Pues dijiste que no sabías. Qué loco esto, ¿eh? ahora, vamos a la que sigue. Ahí necesito que subamos un poco, que dice precios relativos. Sacá el logo en euro redondo. No importa, no me molesta. Lo puedo hacer sin mirar. Precios relativos. Supongamos ahora lo que dije antes, que yo tengo un shock externo negativo. Ahora me ingresan menos dólares. Por ende, dada la demanda de dólares que tenía, ¿qué pasa con el precio del dólar? El precio del dólar sube. Si tenés menos dólares, sí, claro. ¿Ok? Ahora, si yo quiero seguir consumiendo los mismos dólares que antes, mi gasto en dólares, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. Si vos gastás más en un bien, ¿qué pasa con lo que gastás en otro? Si gasto más en un bien, lo dejo gastar en otro bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio del otro bien? Va a bajar, Y por ende, ¿qué pasa con el nivel de precios? baja. No varía, porque subió uno y bajó el otro. ¿Por qué? Porque está anclada la cantidad de dinero, está anclado M, entonces está anclado P. Entonces, si yo tengo cambio de precios relativos, cuando sube uno, el otro cae. O sea, si yo fijé la cantidad de dinero, cuando sube un precio, otro tiene que caer. Entonces, suponete que a vos te viene un quilombo internacional. Entonces tenés menos dólares. El precio del dólar sube, pero el precio de los otros bienes baja. Con lo cual, ¿cuál es el efecto, digamos, desde el tipo de cambio a precio? Ninguno. Porque la causación es desde la cantidad de dinero a los precios. Entonces, ¿por qué, digamos, hay que explicar esto? Porque de los últimos 90 años que tenemos Banco Central, Nunca hubo superávit fiscal, nunca hubo superávit fiscal cero emisión. y siempre hubo emisión monetaria. Claro, total. Entonces, vos lo que estabas viendo era el efecto de la emisión monetaria que hace que un activo financiero como el dólar crezca primero. Pero no es que... Entonces después vienen los transables, después vienen los mayoristas, después vienen los minoristas y después vienen los salarios. Pero no es que eso lo dispara el dólar. En realidad eso se disparó cuando se generó un exceso de oferta de dinero. ¿Me comprendés? Claro, nunca se vio. No, pero el nunca- que dice que ya la vio, que tiene Es que que tener nunca la 180 vio, años. nunca la vio, Es que nunca nunca la se vio, vio, claro, nunca se porque vio. nunca viste la cantidad de dinero Claro, fija. claro. Entonces vos tenés, por eso es brillante, el ejemplo de Sturzenegger es 10.000 veces mejor que el mío. Explica lo de la Porque, papa, ¿Qué cuando es lo que dijo? dice Sí. Sturzenegger? Sí. Digo, creer que el precio del dólar hace que todos los precios suban. Digo, si vos mirás esa relación causal, cuando sube la papa también pasa eso. Sí, pero para la papa puede subir o puede bajar porque hay menos lluvia, más lluvia. O Y el por- dólar también. Digamos, si cambiaron las condiciones internacionales, digamos, también. Está bien, mi pregunta es, ¿y si cambia el contexto internacional como ahora que pasó, que se están cagando a tiros económicamente? Pero fíjate lo que está pasando. Todas las monedas se devaluaron respecto al dólar.
La moneda argentina fue la que menos se devaluó. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una cantidad de dinero fija. Todos les... De todas las monedas del mundo fue A una de todas las- se les duplicó, por ejemplo, a todas, no digo no todas, pero digo algunas la quedaron mayoría, más sí. sólidas, pero a todos los emergentes se les duplicó el riesgo país. O sea, 100% más de riesgo país. Nosotros 50% más de riesgo país. Hoy ya bajó a 750, algo por así. Bajó más de 125 puntos. Subieron 5% los bonos. Y habían subido el viernes. Nosotros no somos emergentes todavía. No, por eso estamos trabajando en que nos recalifiquen. Ya empezamos a trabajar en eso. Bajamos de emergente a standalone, ni por Sí. frontera no pasamos. Bueno, claro, por eso. Digo, llegamos a ser país de frontera. Llegamos a ser país de frontera. Sí, ¿Y ahora claro. podríamos pasar a ser emergente? Y ahora estamos ¿Y cuál es la trabajando para ser categoría arriba de emergente? ¿Qué? ¿Cuál es la categoría arriba de emergente? Investment grade. ¿Cómo se llama? Investment grade. ¿Cuál es la mejor categoría? ¿Cuál es la primera división? Triple A. Y decime la categoría triple A es porque viene. Y vas bajando las letras y hasta... Pará, ¿y cómo se llama la y- nuestra de arriba? De la de no Nosotros llegamos ni so- emergente. Nosotros pero somos triple C, algo así. está bien, pero podríamos. ¿Vos soñás con que podamos ser cuánto? Cuando te vayas Investment del grade, gobierno. que es, creo que es BB más o triple B. ¿A vos te gustaría dejar el país dónde entonces? En Repetímelo. Investment grade, claro. ¿Arriba de emergentes? Obviamente. ¿Te tenés fe? No tengas duda. Pero ya en emergente, ¿sabés lo que somos? No importa, boludo. Pero Un está avión. diciendo- No importa. Pero en emergentes... A ver, avión, en Pero ¿cómo vas a hacer emergentes es... avión en emergente, boludo. Pero en emergente ya o sea, que te lo dice invier- la palabra. pero el te vienen- Pero en no emergentes importa. son 400 puntos de riesgo país. Claro. Investment o a 200 si sos muy bueno y estás al borde de ser investment grade. Si sos investment grade, digamos, de Chao. riesgo país, casi desaparece. Miércoles, o sea, te podrían... ¿Y en qué nos afectaría eso? Para en todo sentido. Y si entra vos la guita. tasa de interés es más baja, podés invertir más y creces mucho más y se te acelera el proceso de crecimiento económico. Che, me gusta cómo lo explicaste ahí, muy bueno. ¿Tenés otra página para explicarme? Sí, claro. Digamos, recién voy por la 2. Aparte me encanta porque Tronco no pegó una, entonces ¿Cómo? me gusta, dale. Pero sí. si te enseñé lo de frontera emergente, Dale. standalone recién. No, bueno, pero ahí, entonces, si se fijan en la misma página 2, al final está el tema de lo que yo, digamos, que es el efecto Hume-Cantillon. Entonces, no es que el tipo de cambio hace saltar el nivel de precios. En realidad, la cantidad de dinero hace que pierda valor el peso y eso hace que, como hay activos que ajustan rápido y hay activos que ajustan lento. Sí, Como el dólar es un activo financiero, ajusta primero. está claro. Sí, está bien. Y digamos, y los que menos poder tienen en esta negociación son los trabajadores y por eso siempre los cagan a los trabajadores. Por eso nosotros defendemos tanto la moneda, porque es cuidar a los más vulnerables. Por eso nosotros sacamos 20% de la, 20% de la población ¿Y de el la título que pobreza. le decís a la gente es que se están recuperando los salarios? Obviamente, si los salarios reales están mejorando. Digamos, entonces, y eso que yo explico cómo van transcurriendo los precios se llama efecto Hume-Cantillon. Ahora, dedicado es, digamos, pero entonces, ¿qué van a decir los boludos de los economistas? No, bueno, eso es teoría económica del siglo XIX. Ponele la de los Walking Decks. Eso. Claro, exacto, sí. Hablan así. Claro. Entonces, Ve vamos todo. a la página que sigue. De todo. Ve todo, ¿no? Es una cosa Dale, increíble. sí, dale. Esta es Bueno. la página que sigue, la 3. Sí. Entonces, digamos, como me tienen las pelotas por el piso los imbéciles estos, entonces nada, dejé un cantillón, ese está delirando. Entonces, ¿qué hice? Agarré uno de los modelos más venerados y ponderados por los economistas, que es el modelo de Dornbusch, un modelo que escribió Dornbusch en el año 1976, que está publicado en un journal digamos que creo que es de Scandinavian, algo así, el journal que publicó ese paper, que es uno de los papers más importantes que hay a nivel macroeconomía, que es donde deriva algo que se llama el overshooting. El overshooting es una situación, digamos, la traducción vendría a ser desbordamiento, que explica que, fíjate esto, de largo plazo, si ustedes se fijan ahí, dice, de largo plazo aplica la PPP, la paridad del poder de compra. La paridad del poder de compra
dice que el nivel de precios local es el tipo de cambio multiplicado por los precios internacionales. ¿Por qué es esto interesante? Porque la PPP, o paridad del poder de compra, en su nombre en inglés, Power Purchase Parity, es la versión de la teoría cuantitativa a nivel macro abierta, es decir, es la hipótesis de la teoría monetaria de la inflación, pero en una economía abierta. Que fue lo que estuvimos discutiendo para el caso argentino, con las variaciones y la demanda de dinero, ¿se acuerdan? Que hicimos al inicio. Sí. Eso. Es muy interesante esto, porque vale la PPP. Entonces, si yo aumento la cantidad de dinero, ¿qué va a tener que pasar con el tipo de cambio? Va a tener que subir. Entonces, si sube el tipo de cambio, dado los precios internacionales, los precios locales son más caros. Ahora, ese mecanismo, digamos, aun cuando yo forme las expectativas racionalmente, que es interesante, yo supongamos que yo tengo una regla monetaria y decido engaño a la gente y emito más que la regla monetaria. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer muchos pesos. Y si aparecen muchos pesos, digamos, yo no los quiero. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una deba. Y como el mercado de financiero ajusta de manera instantánea, o sea, yo puedo agarrar, ir y comprar dólares hoy. Y el mercado de bienes ajusta lento. Entonces, como yo estoy emitiendo mucho, yo tengo un problema de exceso de demanda de divisas. Pero las divisas, ¿yo dónde las genero? En el sector real, exportando. Y me las consumo importando. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora, para limpiar esos pesos de más, necesito más dólares, pero no los tengo. Entonces, ¿qué pasa? Porque ajusta lento el mercado real. Entonces, el tipo de cambio sube más que proporcionalmente para que suban las SPO y para que caigan las SIMPO. Y cuando hago eso, para que las SIMPO caigan, además me tengo que morfar una caída en el nivel de actividad. Y en ese contexto, yo necesito que sobrereaccione el tipo de cambio para que después conseguir los dólares que me requiere el mercado financiero. O sea, pero, que en tu plan hasta está metido que puede haber una desaceleración de la actividad. Nosotros estas cosas estaban todas dentro de la cuenta. Pará, es importante. No, pará. Ponele Walking Dead a los que decían improvisados. Escuchá, o sea, dentro de lo que habías planificado... El poeta imbécil, ¿no? Digamos, ¿qué diría el poeta imbécil? Decilo, por favor. Que no es improvisado. Improvisado, mi ley. Pero pará, ¿qué significa entonces? Que tenías planificado, incluso con Toto habían hablado que podía haber una desaceleración del nivel de actividad para llegar a lo que van a llegar. Nosotros, El camino por el desierto lleva a eso también. Bueno, te puede pasar. O sea, no es que les explotó, les pasó esto sin que sabían que podía pasar. No, de hecho nosotros estábamos preparados para este escenario internacional adverso y por eso en la cadena yo dije, como necesito más cuenta corriente, como yo voy a honrar mis compromisos y voy a pagar los intereses, necesito más balanza comercial. Para tener más balanza comercial tengo que bajar la absorción. O sea, ¿cómo bajaron la absorción otros gobiernos? Devaluando, cagándole la vida a la gente, a los más vulnerables. Otros lo hicieron subiendo los impuestos. Bueno, no, nosotros lo vamos a hacer bajando el gasto público. Que el ajuste lo pague el Estado, no el sector privado, que es el que genera riqueza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un salto del tipo de cambio real, porque evidentemente necesito corregir el quilombo financiero, pero una vez que ya arreglé el quilombo financiero, ahora me empiezan a sobrar dólares. Entonces se me aprecia la moneda, que es lo que ustedes están viendo ahí. Ese grafiquito que está ahí. Salta el tipo de cambio real por el diferencial de velocidades entre el mercado de financiero y el mercado de bienes, y después, una vez que se corrigió, ya está. Empieza a ganarle los precios al tipo de cambio, si ustedes quieren. Sí, claro. Está dado. Baja un poquito, quiero ver abajo. Ahí está. Dado el equilibrio real. Entonces, fíjense, porque esto es muy interesante. Aún en el modelo tan estándar que los economistas se hacen los bananas, que creen que manejan, ni siquiera saben los imbéciles que el overshooting
existe porque básicamente hay un diferencial de velocidad de ajuste. Es una suerte del Hugh Cantillon, ¿no? Subió primero el tipo de cambio porque es un activo financiero y después suben los bienes porque son lentos. Ujú. ¿Está claro? Está claro, sí, sí. Por lo tanto, no existe una relación de P en función del tipo de cambio. No existe. Es un espejismo empírico. Vos no lo viste porque en realidad, como dice el tuit de Sturzenegger, sí, hay una relación entre el precio de la papa y el nivel de precio, pero eso es espurio. Lo que vos te estás olvidando es mirar la cantidad de dinero. Claramente, si la cantidad de dinero está constante, esa causación desaparece. Por eso nunca se vio, porque nunca pasó en Nunca se argentino, vio nunca se porque vio. nunca emitimos, pero Total. no porque la teoría económica no lo sabe. No, nunca se sino vio. porque tenemos economistas brutos y porque además nunca los políticos dejaron de emitir. Claro. Sí, sí, sí. Está Entonces, lo que sí existe es una relación de P en función del nivel de precios. Y como el tipo de cambio está incluido en los precios, entonces el tipo de cambio es una función de la cantidad de dinero. Las expectativas de los agentes, si fueran formadas racionalmente, dirían que yo tengo que mirar la inflación, el nivel de precio y la inflación mirando la cantidad de dinero. Pero la gente no va y no mira la base monetaria. Y además, digamos, los políticos chorros de mierda le enquilombaron la vida durante 90 años. El único momento que no hubo inflación estaba el tipo de cambio fijo. La gente dice, no, bueno, entonces el tipo de cambio, digamos. Claro. Pero no se acuerda que hubo un montón de planes de estabilización que arrancaron fijando el tipo de cambio y todos terminaron para el culo. Entonces no pasa por ahí el problema. El tema es dejar de emitir. ¿Y por qué emitís? ¿Que sos pelotudo? No, no sos pelotudo. pasa Emitís porque tenías que financiar el déficit fiscal. Tenías que financiar el déficit fiscal y emitís también porque la política clásica vive de esa emisión porque compra voluntades. Porque es impuesto inflacionario. hay- Entonces, la- bueno, pero déficit fiscal. Entonces, vos para generar esa relación que vos ves el tipo de cambio que sube y después suben los precios, eso atrás tiene implícito déficit fiscal y emisión monetaria. Claro, está clarísimo, Javi. Si no hay déficit fiscal y no hay emisión monetaria, yo puedo fluctuar el tipo de cambio todo lo que se me canta el culo, no tiene por qué impactar en precios. Cambia las condiciones internacionales, cambia el precio relativo. Si vos tenés una sequía, ¿qué va a pasar con el precio, no sé, del maíz? Y sube, hay menos. Hay ¿Vos menos. tenés idea la cosecha que se viene? Sí, obvio, claro. Ayer hablé con Cristian Peralta, un amigo, hizo 1.300 kilómetros desde Freire a Bahía Blanca, escuchá, maíz, soja, maíz, soja, y no sabés cómo está en esa planta. Que liquide Preparate rápido. lo que viene. Y, viste, digo, el campo tendría que estar agradecido de que le eliminamos el cepo. No hay más brecha. Después hacete una pequeña referencia porque la enfermedad fundamental de Argentina es la literalidad. Y hoy te tomaron eso como que los Sí, ya extorsionaste. sé, todo. ya sé, ¿Qué le digamos, querés o decir sea. al campo? ¿Qué le querés decir? Digo, ¿cuál era el problema más grande que tenía el campo? La brecha, Sí. se la resolví. Hoy se terminó la brecha. No hay más O brecha. sea, no fue un desafío entonces lo que le tiraste, que las desafío? retenciones vuelven y que No, liquiden no, ahora, no. cero. Se lo tiraste de buena onda. No, es claro, obvio. Dale, bueno, pero Bueno, está bien, aclaralo pero porque- a ver. A inicio del año hubo un quilombo. Estaban con la soga al cuello. Sí, Bajé de manera permanente todas las retenciones de todas las exportaciones no tradicionales. Todas. Sí, Ahora, después yo tengo un quilombo fiscal, ¿no? sí, claro. Entonces, para tirarle un hueso al campo, ¿qué hice? Te las bajo transitoriamente. Termina el periodo y vuelven. Total, sí. Digo, yo alguna vez no dije que eran transitorias, dije que era transitoria, pero me dice Majul en la nota, me dice, no, bueno, pero no quieren que se la suba. Claro. Bueno, yo, pará. Yo cuando hablaba con el campo, digamos, siempre me quedo lo mismo. El problema más grande que tenemos era la brecha. Vos recibías $1 por 300 y el dólar estaba en 1000. Sí. Con lo cual te hacían un desastre, ¿no? Perdías, ya con eso solo perdías el 70%. Hoy no es más brecha. De hecho me decían, no, las retenciones, digamos, comparado con el problema de la brecha, es nada. Con que me resuelvas el problema de la brecha estoy. No solo que resolvimos el problema de la brecha, le bajé un montón de impuestos y le saqué un montón de regulaciones. Pero te dije, estás con la soga al cuello, te bajo transitoriamente, pero en junio vuelvo. Yo te estoy diciendo, en junio, digo, no esperes que
Porque yo necesito hacer más equilibrio Se fiscal. lo dijiste hasta como un consejo económico. O sea, te decís, che, les conviene liquidar porque vuelven las retenciones. Si tuviese como asesor. Y sí, obvio, claro. Claro, total. Pero, a ver, vamos a esto. No, pero está buenísimo lo que la aclare. No fue una No, apretada pero ni qué no fue una. apretada. Digo, pero qué digo, sí. Pero escuchame una cosa. Todo el mundo decía que yo no iba a levantar el cepo porque era el año electoral y si lo hacía iba a esperar hasta noviembre. Se tuvieron que meter todos la lengua en el culo. Porque yo, ¿qué dije? Consigo 15 mil millones de dólares, ¿qué hago? Y lo levantás. Abro el cepo. Sí. Conseguí 20 cash. O sea, conseguimos en total casi 50 mil millones de dólares. 20 cash. ¿Qué hice? Lo levantaste. Listo, que la vayan a buscar. Saquen del medio un manga de mandriles inmundos. Entonces, dicho esto, entonces, la relación es desde la cantidad de dinero a los precios y no del tipo de cambio a los precios. Y esa es la reflexión fundamental de todo esto. Digamos, vamos a la hoja que viene, ¿Es la 4? 3. la 4. La 4. Acá, digamos, esto yo ya lo expliqué antes, Sí, no importa. sí. Adelanta. Estoy explicando el Hume Cantillón y todas esas Dale. boludeces. ¿Vamos a las 5? La reflexión, la reflexión. No existe entonces relación entre que va del tipo de cambio a los precios. Lo que existe es una relación que va de la cantidad de dinero al nivel de precios. Y si yo fijé la cantidad de dinero, el nivel de precio no tiene por qué moverse. Y si por algún shock externo el tipo de cambio sube, el resto de los precios, que no son E, o sea que no son el tipo de cambio, tienen que caer. Ujú. Por ende, el nivel de precio, ¿cómo queda? Constante. Claramente explicado. ¿Me das la última? ¿La 5 y la 6? ¿Hay algo ahí, no? Las 5 y las 6 son más de discusión de esquemas de política cambiaria. Listo, ya está. Cómo es el tema del tipo de cambio fijo. Está, si vas a las 5 está toda la discusión del dinero exógeno. Poné la 5 si querés así la pasada. Es política monetaria, entonces está el tema del dinero Sí, exógeno. lo explicaste también, sí. Está la discusión de reglas monetarias, rules versus discretion, es una discusión. Y después están los modelos de dinero endógeno, ya sea el patrón mercancía, el patrón trabajo, el patrón externo. Y abajo un método del inflation targeting, que es una variante del patrón crédito, Ujú. que es cuando el Banco Central controla la tasa de interés. Y en la que sigue, que son los esquemas cambiarios, las 6. O sea, tipo de cambio fijo, digamos, un caso es la dolarización, otro caso es la convertibilidad, otro es tipo de cambio sin arreglo legal, digamos, también está una cosa entre fijo y flexible, está el crawling peg, está la flotación libre, acá hay flotación libre. Pero ¿qué es lo que pasa? Argentina tuvo, de los últimos 90 años, tuvo 80 años de delirios monetarios. Entonces la gente no sabe vivir con flotación. Tiene que aprender a flotar. ¿Qué es aprender a flotar? Es que entiendas que cuando el tipo de cambio no se mueve la cantidad de dinero, no tiene por qué haber inflación. Es un cambio de precio relativo. Digo, y si hay menos soja, el precio de la soja sube. Y si hay más soja, el precio baja. Y con el dólar pasa lo mismo. Lo que vos conecta con el nivel de precios... La gente no tiene que aprender a flotar, tiene que aprender a flotar el hijo de puta que cuando puede hacerse una cosa así me clava un aumento en los precios. Ese en realidad tiene que aprender... Bueno, pero a ese tipo le rompe el culo después el efecto Hume Cantillon. Exactamente, lo acabas de explicar. Porque sí, cuando está bien. quiere, perdón, no el Hume Cantillon, el principio de imputación de Menger, Menger, porque sí, cuando el tipo Menger. quiere agarrar y vender Sí. ese producto, se lo va a tener que meter en el orto. Y eso es lo que la gente debe aprender, que si te rompen el culo con un precio, tenés que decirle que no. Pero vos le podés decir que no, porque estás mirando la base monetaria y no varió. Escuchame, Javi, sí. La base monetaria amplia, ¿eh? Sí. Entonces, ¿nosotros qué tenemos como esquema? Nosotros tenemos un esquema de bandas, un tipo de cambio en la banda superior, que es 1400, un tipo de cambio en la banda inferior, que es 1000. De hecho, nosotros podríamos rescatar todo el dinero de la economía a 911, con lo cual, encima,
la banda inferior, está por encima del precio al que yo puedo sacar todos los pesos. Y adentro de la banda el tipo de cambio es libre, yo no intervengo. O sea, el tipo de cambio se mueve como sea. Y eso no tiene por qué, digamos, lo que pase ahí adentro es un problema de precios relativos. Es lo mismo que puede pasar con la papa, con la zanahoria, o digo, con la lechuga, o con el tomate, o con lo que se les cante el culo. Wait, please, discúlpame. Sí. Si va al piso de la banda, tengo que comprar dólares. Es decir, voy a estar inyectando pesos en la economía. Si se va al techo de la banda, Los vendo. nosotros decimos otra cosa. Compramos pesos. Porque como nosotros pensamos en términos de base monetaria amplia, Sí, vos, pero yo como argentino de a pie, ¿qué hago yo? Yo escuchame, si esto baja, yo te compro dólares. Si esto, yo te compro pesos. No, te pará, doy, está bien, te perfecto, compro pesos está con bien. dólares. Si esto baja, si la banda va para abajo, No, pará, yo pará, agarro y voy, pará. escuchame, yo compro dólares y se me abarata el dólar. Si me lo vendés Andá y compralos. Totalmente, perfecto. Digo, es un mercado libre, así Y que después, comprá lo que se te canta. si esto después se sube, yo voy y los vendo. Vendelos, para eso está la banda. ¿Y al gobierno le sirve eso? Me da lo mismo, es un problema tuyo. ¿Cómo te da lo mismo? Me da lo mismo. Yo solo intervengo en las bandas. ¿Y sabes por qué nosotros pusimos las bandas? Porque como la gente no está acostumbrada a vivir dentro de este modelo, porque nunca vivió con equilibrio fiscal, cantidad de dinero fija y tipo de cambio libre, les pusimos la banda para acotar la volatilidad y que la gente no se asuste. O sea, ¿podrías haber hecho esto sin banda? Sí, obvio. Pero necesito que la gente aprenda de que no hay una relación desde el tipo de cambio a los precios. Totalmente. A mí me tranquiliza como hombre a pie Necesito que la esto- gente aprenda que los precios vienen determinados por la base monetaria amplia. Miércoles, ¿tan seguro estás de este plan que podrías haberlo hecho sin bandas, loco? O sea, directamente ¿Y sin qué banda. pasó hoy con el tipo de cambio? Estaba cerca de 1400 y ¿a dónde se fue? A 1190. Hoy, vamos a esperar unos días. Me iba a bajar. No, y la pregunta es, la base monetaria No se va a agrandar. no crece. El resultado fiscal no me inyecta pesos, me saca pesos. O sea, con lo cual va a haber menos pesos. Se está recomponiendo la demanda de dinero. La verdad que 6,5 puntos del PBI es una pelotudez cuando fue Sí. históricamente 13, ponele. Con lo cual, digamos, la demanda, digamos, la base monetaria por lo menos debería duplicarse en condiciones normales de presión y temperatura. Pero no solo eso. Además, la economía argentina crece más que la economía americana. Con lo cual la demanda de dinero está volando. Por lo tanto, digamos, vos necesitás pesos y no hay más pesos. Entonces, inexorablemente, en algún momento, la inflación va a colapsar. ¿Cuándo va a colapsar? A mitad del año que viene. Javi, nos vamos a quedar con esto y te voy a hacer, venite un segundito, la pregunta más importante de la noche porque la trajo Adorni el otro día acá. La más importante de la noche. Dos cosas. Acá alguien de tu equipo me dice, ¿cuáles son tus gustos de ópera? A mí los autores de ópera que más me gustan son, los voy a dar en orden cronológico. Rossini, Sí, Bellini y Donizetti, sí. Verdi y Puccini. ¿Fuiste a la casa de Verdi? Está en Parma. No. Hermosa. Yo la conocí. No, la casa de Alberdi en Tucumán es una pizzería. ¿Eh? La casa de... No entiendo. Hay una pizzería que se llama La Casa, ¿La Casa de Verdi. Verdi? en No, Tucumán. perdón, digamos, creí que me habías preguntado por la casa de Alberdi. No, No, de Verdi, De Verdi. No, de Giuseppe Verdi. No, De he Giuseppe ido. Verdi en Parma. Es hermoso. Sofía, la conocí esa casa. Escúchame, la última. La primera ópera con la que yo me enamoré de la ópera fue El Va Pensiero. El Va Pensiero. Perdón, Nabucco. Nah. Digamos, cuando escuché el aria El Va Pensiero. El coro de los esclavos hebreos que van al cadalso. No, y que de esto- repente, digamos, lo libera. Acá Adorni el otro día se fue con el culo como un mandril.
lo agarramos al Mortal Kombat, pobre pibe, en un momento dado pedía, por favor, estaba pidiendo la toalla enormemente. ¿Cómo andás vos para videojuegos? ¿Jugás a algo o a nada? Yo, digamos, no puedo jugar a nada. Yo lo único que puedo hacer es hacer estos dibujitos. ¿Pero no jugabas en tu adolescencia? ¿No tuviste una Family Game? ¿No te metiste un un Galaxy? tronco de novela. ¿No? Es más, yo tuve la Commodore 64 que era espectacular para los jueguitos. Despidamos los últimos 3 minutos con el... La Commodore 64 era... Era sublime. Bueno, con Manuel somos los dos fan de la Commodore 64. Amé tener la Commodore 64 para los jueguitos. Las Ninja, había un juego que era el Batman de la película. Había un juego que me gustaba mucho que era el Girus, que tenía música de Vivaldi. El Girus. No, pero ¿con X era? No, boludo, el Girus. No, te un explico. flipper. El Girus. No, el flipper. No, boludo, escúchame, jugaba el arcade, giraba todo alrededor. Que era así. Tenés razón, cada stage pasaba como era música de Vivaldi. Totalmente, el Girus. Lo podemos llegar a conseguir. Yo lo tengo. Para la próxima, no, pero lo pongo acá, en la Commodore. Y después jugaba, digamos, al Mrs. Pac-Man. Gran juego, más rápido que el Pac-Man. Gran juego. Pero en la Commodore se veía más feo que en el arcade y era más lento. En la Commodore, el Mrs. Pac-Man y el Pac-Man eran los dos iguales. ¿Entendés? Distinto a los arcades. Ahí están los muchachos de la custodia. Esta pregunta le va a gustar. Pues son muchachos como yo, criados a revistas. ¿Tuviste D'Artagnan? ¿Tuviste el Tony? ¿Leías? ¿Te llegaba Nippur de la Gash? No, yo no leía eso. ¿Qué leías? Yo leía Condorito, el gráfico. No, yo leía el gráfico. ¡El gráfico! Yo, digamos, llegaba el gráfico, me lo compraba a la salida del colegio y me lo leía entero. Claro, con los puntajes. La Solo Fútbol, ¿no? Resultado moral tenía la Solo Fútbol. Claro. Exactamente. Ah, qué resultado moral. Che, Javi, querido. Digo, mira, yo, digamos... Otro partido que coincidimos con Toto que nos pareció fabuloso fue la final de la Intercontinental entre Juventus y Argentinos Juniors. Sí, claro. Digo que tanto Platini como Borghi la dejaron así. Y que después terminó ganando por penales Juventus. Y un jugador de Argentinos Juniors dice, no, bueno, perdimos, pero nos volvimos con las valijas llenas de fútbol. Yo hubiera preferido ganar, ¿qué querés que te diga? Digo, yo soy bilardista, ¿viste? ¿Vos sos bilardista? Pero me estás jodiendo. No, pero ya sé, te voy a torear. La primera nota Hace 1 hora y media me hablas de ópera. ¿Te gusta la ópera? ¿Te gusta Vivaldi? ¿Te gusta Puccini? ¿Te gusta Giuseppe Verdi? Sos un tipo que te sentás a disfrutar una ópera, a disfrutar cuando suena imagínate el piano de Mozart o cuando te entra un cello. Hermano, vos sos menotista, vos sos de Ángel Capa, vos te gusta la belleza. Te hago una pregunta. ¿Quién vende más discos? ¿Rolling Stones o Giuseppe Verdi en una ópera? Rolling Stones. ¿Está bien te gusta Rolling Stones? Vos sos un tipo como yo, te gusta la belleza. A vos no te gusta la efectividad. La efectividad te gusta para la economía. A ver... te gusta la belleza, Javi. Ya te saqué la ficha. No, pero la cuestión es tu criterio de belleza. Tomate, la puso. Digamos, vos lo que pasa es que querés imponerme tu criterio de belleza. Mi criterio de belleza es distinto. A mí lo que me encantaba era mirar el fútbol italiano. Y yo una de las cosas que predije es el fútbol italiano, cuando llegue la era de la televisión, va a quedar desplazado. Digo, porque el fútbol italiano es el fútbol ciencia. Digamos, a mí, digamos, ver un partido que sale 0-0, yo lo puedo llegar a disfrutar. ¿Vos disfrutás un 0-0? No digas tácticamente. Eso. Es blasfemo eso. Vos podés llegar a disfrutar pero un 0-0. Pero mira la táctica, boludo. Tomámelo, Javier. ¿Pero qué es más difícil, un 0-0 o un 3-0? ¿Podés llegar a disfrutar un 0-0? Absolutamente. ¿Vos me estás hablando en serio? Te lo digo en serio, me estás poniendo de mal humor. ¿Vos de verdad me decís que podés llegar a disfrutar un 0? Un 0-0 donde no hay goles, boludo. ¿Estás loco? Está bien, bueno, pero vos, digamos, porque solamente ves el gol. Yo disfrutaba la belleza táctica de los planes. Digo, a mí, yo veía los equipos de Capello y me volvía loco. No, bueno. Yo miraba el Milan de Capello, quedaba como loco. ¿Y el Milan de Arrigo Sacchi con el Catenaccio? Y me vas a decir a mí, el Catenaccio es 2 líneas de 4, me estás jodiendo, me encanta. Digo, me enloquecí cuando vi jugar a la Roma con un 4-6.
Uno ¿La de Roma los, jugó con un 4-6 sí, alguna vez? sí, digamos que sale campeón y estaba Totti, jugaba con 4, o sea, y no tenía delantero. Te aparecían todos, atacaban ¿Y todo tu por sistema- todos y lados. ¿Cuál es tu sistema? Para mí es el 4-3-1-2. ¿Para vos cuál es? Dios, ahí le salió el riquelmista. Si fuimos campeones de todo con qué 4-3-1-2 tiene? con Boca. A vos te gusta ese, a mí no me gusta ese esquema. ¿El boxeo te gusta? UFC. A mí me gusta el boxeo, sí. Te recomiendo un peleador que ya está medio retirado, Joel Romero. No sé lo que es ese cubano. Un animal. Y Mirá, boxe- ¿sabes lo que a mí me gustaba mucho cuando tenía tiempo para mirar boxeo? Me gustaban las peleas de mexicanos. Fua, Julio César Chávez. No. Peleas de mexicanos. Entre ellos. Pero las que se hacen rurales, que se ponen guantes y se piden guantes, ¿cómo peleas mexicanas? ¿O solamente los boxeadores mexicanos? No. A ver, vos tenés las peleas, todo, yo no sé. Pero vos de repente ves boxeo argentino. Están peleando dos Sí. boxeadores argentinos. Sí. ¿Ok? A mí me gustaban las peleas de mexicanos. Son todos fajadores, se cagan a Se trompadas. cagan a trompadas, amores. Dios, son un Y plato. van al se- frente, no les importa Se nada. cagan a trompadas. O sea, me encantaba. Y después lo que sí, digamos, Monzón me volvía loco. Ujú. Galíndez también. Hers. Me gustaba, pero el pelado. No, el pelado Tommy. era Hagler. Hagler. Tommy Hearst, La cobra, de me Detroit, encantaba. Los brazos largos, tiraba unos. Digo, bueno, yo me acuerdo, digamos, de peleas maravillosas que vi, fue las de, me encantaba Sugar Ray Leonard. Sí, tremendo. Las peleas con mano de predia ¿Te Mano de acordás, Piedra, fueron genial. ¿Te acordás cuando dice no más? Que se retira en la segunda. Después, la que más me gustó de Sugar Ray Leonard fue contra Hagler. Claro. La paliza que le pegó, Sí. inesperada. Digamos, a mí la Cobra no me gustaba tanto. Mm. No estoy diciendo que no era un grande. ¿no? ¿Mano de Digo, piedra te gustaba, Durán? Sí, a mí los fajadores me gustan. ¿Cómo pegaba mano de piedra? Y después, por ejemplo, después en términos de exquisito me encantaba Holyfield. Fua, ¡qué peleador! Holyfield me encantaba me encantaba Tyson. Tyson lo amaba. Terminó empezado Holyfield, empezó como Ya mediano, como terminó mediano. como pesado. Claro. ¿Te acordás? Le arranca una oreja a Tyson. Se la muerde. Sí, exacto. Sí, Pero exacto. ya, era ya cuando Tyson, No era Tyson. claro. ¿Básquet digamos. te gustó? NBA en los mejores momentos. Bueno, ves, yo con Toto coincidimos en todo. Ahí también coincidimos con Toto. Los dos somos fanáticos de Los Ángeles Lakers y, somos enfermos de Magic Johnson. Gran jugador. Sí. Gran jugador, y ahora nos gusta, a los dos nos gusta LeBron. el mismo LeBron James. ¿Les gusta LeBron LeBron es un James? animal. ¿Sí? Tío, es increíble. Es de otro planeta, no existe. Es mejor, para mí es mejor que Jordan. El mejor de todos fue Subieles, pero bueno, era qué base. Escucha, mi No, mano. Milanesio fue el mejor. ¿Qué? Marcelo Milanesio. El cordobés. Sí, claro. Pero tuvo uno que era mejor que la ayuda, era Mario Milanesio. No, para mí Marcelo. Aréjula, Cortijo, qué época, por Dios. El, ¿cómo se Juan llamaba el de Ferro. Chivita? ¿Te acordás que fue? El de No, Chivita boludo. que la metía de todos lados, ¿cómo se llamaba? Conte. No, ese jugaba al Ese vóley. jugaba al vóley. El de No, boludo, el de Chivita. Campana. Campana. El Pichi Campana. Campana, Ahí también está. jugar bárbaro. El loco Montenegro, dale. Crack, boludo, loco Montenegro. Juan Espil. Juan Espil está viendo en Monte Hermoso. ¿Te acordás, Juan Espil? No, qué equipo que teníamos buenos jugadores en esa época. Aréjula, Campana. Sí, es una No, cosa de pero los loco. de la generación dorada. Oh, También, Escola, Manu, toda esa banda. Roberto. Tremendo. Javi, querido, gracias. Batimos un nuevo récord, ¿sabes? No, son 12:30. ¿Y qué, Seguimos igual, cuántos estables. tenemos? Estables. En 100.000. estables. 90. Hablamos de boxeo, mano de piedra Y Durán. dale, ya. seguí sacando tenemos. No, es que yo me volví. Chicago Bulls, ¿viste? ¿Te gustaba esa época? Jordan. Mira, te cuento. Al principio los sufría los Chicago. ¿Por? Porque el primer anillo de Jordan le gana a Los Ángeles Lakers. Con Larry Bird. No, perdón, jugaban los Boston Celtics. De eso jugaban los Boston Sí, qué Celtics. boludo, sí. Yo era fanático de los Ángeles Lakers. ¿Y ¿Estaba tenía buen Pippen ahí? equipo? No, pero el Pippen está en Sí Chicago Bulls. jugaba Pippen en los Chicago. En los Bulls, claro. Y la primer final, el primer anillo que gana Chicago lo gana contra los Lakers. Ujú. De hecho, el primer partido lo ganan los Lakers con un doble sobre la hora de Magic Johnson. Y después lo barrió porque le hizo 4. ¿Los Lakers tenían a Magic Johnson? Yo no conozco nada de Fue el de- último año de Magic Johnson jugador. Ujú.
y después le ganó 4 partidos al hilo. Y ahí no los quería nada a los Bulls de Chicago. Y entonces jugó después 2 finales seguidas contra los Phoenix Suns, los de Charles Barkley. El gordo, Charles Barkley. Y Sí. entonces yo hinchaba por los Phoenix Suns, que perdieron las 2 finales 4-2. Después Jordan se retiró, se fue a jugar al béisbol, que jugaba en los Chicago Sox. Digamos, Un papelón. Sí. Papelón. Jordan Y- se sí, retiró a jugar sí, al béisbol. papelón, Sí, No se sabía fue a que jugar jugaba al al golf, béisbol. no sabía. Papelonesco Sí. era. Y después de eso, entonces ganó 2 campeonatos seguidos Houston Bullet, los de Hakeem Olajuwon. ¿Te acordás? Y después volvió Jordan, y ahí empecé a hinchar por Jordan. Y ahí sí lo disfruté contra Utah Jazz. Después lo que disfruté enormemente, también comparto con Toto, fue el primer Dream Team de Estados Unidos. La primera vez que arma todo un equipo con NBA. ¿Quién estaba? ¿No estaba John Stockton? Pará, el otro pará, día lo estaba viendo. los digo todos hasta por número. Con el 4 jugaba el único que era rookie, que era Lillard, algo así era. Con el 5, David Robinson, que era de los San Antonio Spurs. Con el 6, Patrick Ewing, de los New York Knicks. Con el 7, Larry Bird, de los Boston Celtics. Con el 8, Scottie Pippen. Con el 9, de los Chicago Bulls. Con el 9, Michael Jordan, de los Chicago Bulls. Con el 10, el más grande de todos, Irving Magic Johnson, de Los Ángeles Lakers. Con el 11, Karl Malone. Con el 12, John Stockton, los 2 de Utah Jazz. Con el 13, un triplero que se llamaba Chris Mullin. Con el 14, Charles Barkley. Y con el 15, que era de los Phoenix Suns. Y con el 15, Clyde Drexler, de los Portland Trail Blazers. Este pibe está. No. ¿Podés recordar No, con pero ya que explotó pará, el pero chat, que diga, boludo. que Explotó diga el chat. Urca, Portland explotó Trail el- Blazers, porque la gente siempre confunde a los Portland con los, cree que no son Trail Blazers. No, ya está, listo. Qué locura. No podía acordarte. Pero lo que jugaban eso, que le agarraron a los de Petrovic, les pegaron una paliza de ¿Te novela. acordás de y Dasen le aplastaron. Petrovic? Claro. Sí, bueno, pero Tony era una- Kukoc, Dasen Petrovic, qué equipo tenían también, ¿eh? Jugaban bien. Si les ganaron la final, les sacaron. Lo vi el otro día ese partido. Sacaron fue una como 25 o 30 fue una puntos. paliza morbosa, como la de Argentina-Brasil el 4-1. Ay, qué lindo partido. Brasil tenía un buen jugador en esa época. A ver si te acordás en la selección. Uno solo bueno. Oscar Smith. Oscar Smith. ¿Te acordás? Oscar Smith. Claro. Y Dennis Rodman también. Dennis Rodman, a mí me encantaba Dennis Rodman, era uno de los mejores defensores de la liga. Yo los vi jugar primero en Detroit Pistons con Isaiah Thomas, Isaiah Thomas, claro. que de hecho ganaron un par de campeonatos en la época de oro de los Lakers contra los Celtics. Ujú. Y después lo vi jugar con Chicago y lo amaba. El Gusano Rodman lo amaba. Era fabuloso. El Gusano era. Te lo voy a meter en un tema que te va a encantar y la vas a tener atada. Él sobrevive aún en los 80. Él es un chico de los 80. Sí, yo quedé trabado. ¿Qué veías en los 80? ¿Qué veías en tele en los 80? Superhéroes, cómics. ¿Veías algo en tele? El Spider-Man de los 80, uno de los peores Spider-Man de la De historia. la historia de la humanidad. Los Titanes en el ring, por ejemplo. Yo veía Titanes en el ring. Mirá que entendemos mucho de eso. ¿Quién era tu... No, ¿A quién seguías? A mí me gustaban varios Titanes. A mí cuando apareció la momia me volví loco. Y mirá qué interesante, porque la primer momia era cuando mi papá trabajaba de chofer de colectivo, digo, si quieren, colectivero. El que hacía el otro turno en el mismo colectivo que él era la momia. ¿Me estás cargando? Este dato, bueno. Empezó la momia blanca primero. La momia Sí, blanca, Primero la momia la blanca. momia blanca. Era colectivero.
¿Y era el compañero de línea de tu viejo? De colectivo, digo, uno hacía Un turno. un turno y el otro hacía el otro. ¿En qué línea? ¿En qué colectivo? No, creo que era en la 111, que es... ¿Y tu papá te contó? Che, la momia... No, bueno, pero de hecho, digamos, o en la 21, no me acuerdo. De hecho, después me llevaron a ver Titanes en el ring y el Ancho Peuchele me levantó. ¿Telefe? ¿En Canal 11? No, ¿O estaban en Canal era 11? era chiquitito yo. ¿Te levantó el Ancho Peuchele? Esos son momentos para mí Pero son por eso, únicos, tío, pero- cuando Titanes estaba en Canal 11, creo que era. No sé, Creo que digamos, yo era muy chiquitito. Claro, debes yo- haber no, tenido antes 8 o 9 era. años, O sea, 10 yo años. amaba al Ancho Peuchele porque era el campeón argentino. Malla Celeste. En ese momento las mallas eran todas negras. ¿Todos peleaban de negro? Claro, entonces antes. ¿A Era quién, antes. ¿A quién más tenías como quién te gustaba? ¿Mr. Moto lo llegaste a agarrar? Sí, Alejandro Rodrigo, Mr. Moto. Sí, no me gustaba mucho Mr. Moto. ¿El pibe 10? No, el pibe 10 tampoco. No, me él gustaba tiene un mucho. año más que yo. Él tiene 54. Está bien, yo tengo porque 53. claro, hubo dos etapas de Él y Titanes. yo les puedo tirar los que son los mismos. Había algunos que me parecían muy divertidos. El hombre vegetal. El hombre vegetal. Es el palo borracho, es el hombre vegetal. Después el androide era muy Realmente, divertido. ¿cómo te hacía el No, Con los tenía 3 dedos. 3 dedos. Tres dedos tenía, así. ¿Cómo era. hacía Javi? Así. Y tenía la cara así para arriba. Sí. Tenía Sí. tipo Sí, un tipo un conhead. conhead. El androide. El pibe 10, Ding C. No, pará, en un Dince momento, era mi preferido. En un momento Era una marca de Una nos PNP. divertíamos boludo. mucho, no en esa tanda, sino en la anterior, porque, bueno, mi papá había empezado a escalar posiciones, entonces iba a trabajar con un portafolio y nos cagábamos la risa con el ejecutivo. El ejecutivo. Claro, boludo, el ejecutivo entraba con un portafolio. Entraba Y con la asistente. Entonces y con la estaba secretaria. peleando y de repente el asistente lo llamaban por teléfono, entonces él tenía que atender. Era Claro, muy divertido. después estaba también el aldeano. Mano Negra, Mano Negra. Mano Negra. Gengis Khan. el Caballero Rojo, Atila. Atila el Mongol, claro. El pibe No, Atila el 10. 1 era. Atila el 1. Atila el 1. Atila, Gengis Khan era el mongol. sí, Gengis Khan. Atila el 1, Y sí. había otro más. Estaba Chicho de Catanzaro, uno de esos. Chicho Estaba de Chicho de Catanzaro, Catanzaro, sí. el mafioso. Sí, exactamente, sí. El aldeano me gustaba mucho también. Arará. Ararat. 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 Claro, qué inventiva tenían, ¿eh? Martín, no nos olvidemos Martín, del gran Martín Martín Caradagian. era un genio. Crack Martín, total. A mí me encantaba. Martín. ¿Y superhéroes ibas, consumías algún cómic? ¿Eras más de Superman, más de Batman, más de tengo Spider-Man? como 10 muñecos de Thor. ¿Fan de Thor? Entraba otro, güey. Eso es el que sabe eso. No, fan no. ¿De qué Thor? no soy digno ¿Pero de qué ser Thor? considerado ¿De los Thor. 80 o el Thor? No, tengo muñecos de Thor. La gran mayoría me los regalaron todos. Bueno, no importa. Ujú. Thor, que... Thor que te tiene dos. Decile lo que pensás de Thor, boludo. Hay dos Thor. Hay un Thor muy 80 que es raro. El último es feo. El último, el que vemos en las películas, es feo, pero es un superhéroe sólido. Es muy sólido Thor. Pero es sólido. Toda la historia mitológica, martillo, todo eso es una después locura. me gusta el Capitán América. Ujú. O sea, más Marvel que DC. Batman. Batman me volvía loco. Pero Batman es más que DC. DC es más que Marvel. No tengo ni idea de qué me estás hablando. por DC eso- DC No Comics. tengo ni la más puta idea de lo que me estás diciendo. Bueno, mira, Pero, vos pero nombraste. Batman te cae bien como superhéroe. ¿Mejor que Superman? No, me gustan todos. Me gusta Batman y Superman también me gusta. Ujú. Pero Superman es un alien. Bueno, la Batman vida. es una persona. Batman me parece espectacular. Y obvio. Batman obvio. me parece espectacular. Es más, el último Batman, no sé cuál es el último. ¿Cuál fue el mejor Batman de El que hace la que va con los ninjas y todos eso. Batman? ¿La última? Yo no la vi. No, a mí- Batman Inicia. Ah, pará, sí, la de Nolan. La primera, son 3, es una trilogía. Batman Inicia es la que va a la Liga de las Sombras. Esa. Cuando se Ese cruza Batman, todo. ese Batman Bueno, me ese el de parece Christian Superman. Bale que lo dirigió Christopher Nolan. Bueno, ese me pareció. Para mí también es el fabuloso. mejor. Vos tenés Son 3 películas. Vos tenés. Vos, No me gustó el de Michael Keaton, no me gustó el de. El tipo El de Ben Affleck, que es un Batman medio gordo. Y después el último, el de las 50 sombras de Grey, Pattinson. No, tampoco me gustó el de Kilmer. Tampoco Val Kilmer, tampoco me gustó George Clooney. El de George Clooney. No, ese es el peor Batman de la historia. El único que me gustó fue este que. Christian Bale. Bueno, no sé cómo se llama. Y después me encantaba el Batman de Adam West.
Ya te iba a decir, número es el uno. mejor. Número uno. Lo que me he divertido con la película de Batman, hay una parte que me parece sublime. Está Batman y lo agarra de la gamba un tiburón. Claro, que están en la lancha, que es un pedazo de Y prop. y le agarra una gamba y viene Robin y le da un aerosol antitiburones. Sí, lo Es saca y le buenísimo. tira. Entonces le tira y lo saca a trompada. Es Deberíamos buenísimo. sacar Está la película. el antimandriles. Ahí está. el aerosol Saquemos el aerosol antimandriles. antimandriles. Escuchá, y de villanos, este tiene como villano favorito al Joker. Es el A mí me medio. encanta. A mí Bane. A mí me encanta. El Guasón me encanta. Y el que me parece extraordinario como concepto es el Acertijo. También es muy sólido. Pero para mí, el mejor villano de la historia de los cómics es el Joker. Para mí, Bane. Sin dudas. ¿Vos te viste la cara de la foto de hoy de la reunión? Hoy, fíjate la foto, Joaco. Sos el Joker. Están todos en la reunión con Scott. Ujú. Es maravillosa esa foto. Está él en la punta. Es de cómic. Es un. A ver si podemos ver esa foto. La que puse hoy Porque, en no, Sandover. ahora voy a sacar mi parte nerd. Pero nerd mal, ¿eh? A ver si se ve, digamos, alguna foto que esté en el despacho. Cuando está la motosierra. Está la motosierra, pero ahora a ver si aparece algo. La pusimos hoy. A ver si podemos poner la foto. Alguna de las fotos que estoy en el Acá despacho. muchos te piden por Colapinto. ¿Te cae bien Colapinto? No tengo info para opinar. Listo. Sigamos. La subió Oficina del Presidente. Fíjate la cuenta de Twitter de Oficina del Presidente, la subió hoy. Ni bien terminó la reunión, tuitearon eso y pusieron la foto. Ahí está. Bajá, mirá, ahí está. Bueno, Joker, metete en la foto. Ampliala. Ahí ese es donde yo trabajo, ¿sí? Ese es el escritorio, la mesa donde yo trabajo, ahí está la motosierra, que es la fuerza del cielo, pero sobre mi cabeza, anda ampliando sobre mi cabeza. Mirá lo que hay en el sillón de Rivadavia. Mirá lo que puse en el sillón de Rivadavia. Hay algo de Argentina. Hay un casco. Sí, sí. Es el casco de Adolfito Cambiaso. Ah, mira. El Centauro, el mejor jugador de polo de toda la ¿Te historia. regaló el casco, Delfito? Me regaló un casco Adolfito. Lo tengo ahí. No soy termo de un Cambiaso, soy hipertermo. ¿De Adolfito? Yo sabía que te quería Adolfito, pero yo no sabía que te habías conocido con Adolfito. No, aparte fui a la final, todo, y me regaló la camiseta y agarré y me la puse. Pero no podés tener el casco de Adolfito colgado en el sillón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene los colores de Argentina, me dice, está buenísimo. Ese es un chabón que recontra juega bien para nosotros, también para Argentina, ¿eh? Donde puede traer inversiones, es un flaco ese divino. pibe es un crack. hiper Un recontra crack, sí. super crack, es un Sí. tipazo. Yo lo adoro. Y juega bien para el país, digamos las cosas como son. El chabón pero permanentemente juega bien. aparte Sí. juega lo que nadie ese pibe. Es un Centauro, literalmente. Sí, un El crack. otro día me llegó un video de un gol. Está jugando. Se le rompe el taco. Se le rompe el cigarro. Lo da vuelta Sí. y sigue y lo hace con el culo del taco. No, es un animal. No Ese pibe de otro tiene colgado planeta. el casco ahí, no sabía. Qué locura. Escuchá, ¿y de programas veías Operación Jajá, Las Mil y Una de Zapag? Hiperhumor, ¿veías esas cosas? Sí, veía algunas de esas cosas. Mm. Sí. ¿Por qué? No, ahora hay... Yo me acuerdo que un día agarró y estaba contando Facundo Manés que decía que el papá lo hacía ver Tiempo Nuevo. Sí. Yo tenía un televisor en el dormitorio y yo iba solo a ver Tiempo Nuevo. Pero es que lo veía todo el mundo. Era el único programa que todo el mundo veía, todo el mundo No, sabía no, quién pa- estaba. pero- Esa es de Piazzolla. Claro. Fuga y Misterio Fuego y se Misterio, llama. exactamente. Sí. Bueno, de hecho, cuando asumí, digamos, tuve el placer y el orgullo y el honor de que Raúl Lavie me cantó Balada para un Loco. Pero hay algo que... pero yo lo miraba solo, no es que porque mi papá me lo hacía mirar, lo miraba yo solo.
Y ahí lo veía De Pablo y veía un montón de economistas y me recontra capaz. ¿Iba el profe de esa época a la tele? Sí. Sí, Tenía claro. un programa que se llamaba... yo lo miraba al profe, digamos, a veces tenía pizarrón y explicaba en el pizarrón, era cosa... Momento económico. ¿Y vos cómo entraste a la economía? ¿Vos dónde empezaste a estudiar? ¿Cómo fue tu historia? Solo, a los 11 años empecé a estudiar. No, a los 10 años, después de la devaluación de El que apuesta al dólar pierde. Abril del 81. ¿Te pegó 10 por años. ese lado? O sea, ¿empezaste a estudiar economía por eso? Sí. Mirá, ¿quién tiró el que apuesta al dólar pierde? Lorenzo Sigó. Lorenzo Sigó. Mirá la cabeza. ¿Y que a los 11 años dijiste que te A gustaba? los 10 años dije, me quiero dedicar a la economía. Ujú. ¿Vos sos de dónde? ¿De qué colegio? Estudié en el Cardenal Copelo, ¿Y dónde? en Devoto. ¿Y la carrera dónde la hiciste? En la Universidad de Belgrano y después hice el posgrado en economía del IDES y después hice el del DITELA. Y la Universidad de Belgrano no estaba sesgada. Te abrieron. O sea, ¿cómo te encontraste con tu carrera, con tus pensadores económicos? ¿Cómo fue? De casualidad. De casualidad. ¿Por qué de casualidad? Digo, yo iba y me encerraba en la biblioteca, iba al Banco Central y sacaba material y estudiaba. Ibas a la biblioteca del Banco Central. Mirá vos, nunca te pregunté eso. ¿Y Sí, estudiaba solo. te fue bien en la secundaria? ¿Te llevaste materias o cómo fue tu vida de estudiante? No, digamos, mi desempeño en la secundaria, tío, era un buen alumno, Ujú. pero nada, me aburría mucho con la secundaria, era un bodrio. Última pregunta de la noche, que siempre te lo quise preguntar. Boliches, ¿saliste? ¿Metiste cinema, El Cielo, Yo Caix, iba a La cinema France? que quedaba en Avenida Álvarez. No, estaba en Avenida Córdoba. No, el cinema... Wall O a la Street. City ibas. La City. estaba New York City era la de Álvarez No, Thomas. ese Álvarez Thomas, claro, que tenía la estatua Sí. de la Sí, libertad. Esa era New York City. El cinema, sí, digo, los conocía todo es eso. Ujú. Porque vos somos de la misma generación, somos hipergeneracionales. Bueno, Javi, te vamos a soltar, loco, son 1:20. Che, Qué locura. llevamos Récord, 5 horas de charla, una cosa de loco. Están todos los chicos acá. Te hace el aguante, qué crack, Marianita. Sos una crack, pero una crack total. Vení, saludalo, Marianita, Gente- vení acá conmigo. Vení. Te dejo, vení, dale. Metele, Vení, saludá y lo dejá dejamos así, ahí saludá. ya. Vení, Marian. Última que salve. Vení, Marianita, sentate acá conmigo. No, no, vení a este lado. Casi no sé, dice que llevamos como 5 Vení horas. acá, Vení, Marian, vení. dale, Acá, dale, acá. vení, Pobre, Marian. la van a matar Vení. de frío. Vení, acá al lado mío. Acá Tronquito, no te me vayas. Tuvo palabras re elogiosas para con vos, Javi. Y vamos a meter entrevista Te quiere, ¿eh? Sí, ¿cómo va? a la Hola. recontrabanco, Hace es una una genia. mirá que te quedaste acá escuchando la Y nota. No, sí, me claro, quedé escuchando. Ella y Aracre ahí en C5N, cómo Pelea, se la Mariana. bancan. Igual No se te banca a morir esta. Es crack. Quilmeña va al frente. Buenas noches, políticamente presidente. se la Ah. banca. Che, Qué Marianita, ¿cómo que viste? Linda No- nota, no ¿eh? paramos Me mal, gustó. Sí, ¿viste? no paraban, no Nah, paraban. y no paramos. Yo dije, son van a la- ir. Son la una Estamos menos- Toda parando la- porque vos estás arrugando, Fantino. La explicación de la economía, digamos, de cómo se llegó al cepo, estuvo bueno, muy interesante. No, cómo el salimos del desglose, cepo, cómo cómo salimos salimos del del cepo, perdón, no No, cómo se llegó, sí, sino sí. cómo salimos del cepo, todo el desglose que se fue mostrando recién estuvo muy Yo le digo a piola, muy Mariana que bueno. Mariana tiene que zambullirse definitivamente al periodismo político y Sí, yo creo económico. que es crack. Crack. Pero no soy una opinión calificada, así que digo, es algo que digo, qué sé yo. Escuchame, Sí, Javi, no, hacemos- ¿soñás con un Nobel? ¿Te imaginas que podés llegar a recibir un Nobel en algún momento? ¿Cómo lo ves eso? ¿Lo ves Bueno, posible, me han dado, lejano? me han dado el Contame. premio Nobel judío. Ajá. Sí, eso lo sabía, sí. Y nada, y ya decidí donarlo el premio. Lo iba a ir a recibir ahora y bueno, nada, estábamos un poquito complicados con las cosas que pasaban acá adentro y tuve que postergar el viaje. ¿Sabés cuál es el título de la noche? Perdón, Marinita. Sí, no. Dale vos. No, ¿y lo vas a hacer más adelante? Sí, aparte tengo ganas de volver a Israel. Tenés Israel es un lugar increíble. Aparte son muy generosos conmigo, o sea, el otro día me regalaron una piedra del primer lugar donde se asentó el pueblo judío antes de Jerusalén. Ujú. Y la última vez que vino Axel a verme, me trajo una mezuzá
hecha con piedra del muro. Puedo creer. Claro. Tengo un pedacito del muro ahí en Olivos. No puedo creer. No, lo que me pasa ahí es indescriptible. El muro es indescriptible. El Cuando muro estuviste, ¿qué te provocó? No, fue... Yo cuando tuve el privilegio y la dicha de conocerlo a Axel, fue algo muy, muy fuerte, y nos juramos que yo iba a conocer el muro junto con él. O sea, él ya los conocía, ¿no? Pero digamos, o sea, yo iba a llegar al muro con él. Y además fue algo muy loco, porque cuando yo le conté lo que me había pasado a mi hermana, ahí descubrí que mi hermana también, el lugar donde quería conocer era Jerusalén. O sea, mirá que yo soy culo y camisa con mi hermana, pero no sabía que ella quería... Nunca habían hablado de esto. No, porque yo no soy... Yo la verdad es que a mí no me gusta viajar. Ajá. A mí no me gusta viajar, digamos... antes la pasaba muy, muy mal con el tema. Perdía peso, me deprimía, o sea, extrañaba mucho a Conan, y ahora, digamos... ahora es como que nada, es tan parte de mi trabajo, claro, que me la tengo que fumar. Por eso me causa gracia cuando dicen, no, viaja al pedo. Digo, si supieran que detesto viajar. Cuando fuiste a Israel, ¿fuiste a qué ciudades? ¿A Jerusalén fuiste? Estuve en Jerusalén, sí. Y entonces yo fui al muro, fue toda una experiencia muy, muy fuerte, pero no la pude disfrutar del todo porque los periodistas me hicieron la vida imposible. Yo estaba en el muro, la verdad que yo quería ir a dar las gracias por la generosidad de Hashem conmigo, y la verdad que se la pasaban gritándome para sacarme fotos y demás, y me contaminaron, digamos, esa primer visita. Y cuando yo me estaba yendo, o sea, no me dejaron rezar tranquilo, ¿no? Digamos, una cosa totalmente invasiva y poco considerada para lo que a mí, digamos, representa ir al muro. Y entonces yo me iba a ir el viernes, y la agenda estaba pactada de que yo iba a ir al muro antes de irme. Pero el viernes a la mañana, antes de subirme al avión. Y nos fuimos el jueves a la noche, y fue algo increíble porque estaba con Axel, estaba con un rabino maravilloso que se llama Richard Kaufman, que es uruguayo y ahora vive en Israel, me lo presentó Axel, tipo fabuloso. Estaba con el rabino Pinhas, ¿sí? Digamos... que también es un fuera de serie, es una eminencia. Y estaba con el rabino Jacobson. Jacobson es... yo tengo devoción por Jacobson, porque yo lo quiero muchísimo. Yo cada vez que viajo a New York o, digamos, a Washington, yo le aviso y me encuentro con él. Es fabuloso. El Rebbe, cuando hablaba en Shabbat, hacía discursos de 5 horas. Y vos estás en Shabbat, no podés trabajar. Entonces tenía 5 rabinos que se dedicaban a memorizar 1 hora de las 5. Entonces, durante todo el Shabbat se recordaban en su cabeza lo que había dicho el Rebbe, y después, terminado Shabbat, se ponían a escribirlo, y después el Rebbe lo editaba. Y Jacobson es uno de esos 5 rabinos, es una eminencia, digamos, es un tipo admirable. O sea. Javi, querido, te voy a decir una cosa, lo digo con Mariana, me venciste, no puedo más. De verdad, abandono, no puedo ni enfocar. Estoy muerto, no te puedo enfocar, me duelen los ojos. ¿Querés acá. seguir vos, Mariano? No, en serio. El aguante que tenés. Tremendo aguante, sí.
¿A qué hora solés despertarte? A las 6 de la mañana. Sí, uf, No. todos los días. Che, Javi, querido. Mucho trabajo por delante. Escuchá, gracias por este rato, por estas horas. Está buenísimo. ¿En serio? Te lo regalo. ¿Sí? ¿De verdad? Uy, se lo pasa a Mariana. Ya no me acuerdo. Y a mí me funciona la cabeza, pero digo, no todavía más. ¿Me lo regalás? No, te lo estoy dando Pero para que los escuchame, toques. ¿tenés idea que Tuyo, esto tuyo. son los papeles de la salida del cepo? Son los papeles, digamos, con la Son explicación. historia. Claro, Hace- exacto. esto es historia. ¿Y si quién me puso en primera, Fantino? Fue una mera casualidad. Eso es como Es humilde, Messi o como Messi o nada, que Messi algo tronco nada, Javi, vos te pusiste solo. Che, ¿qué Messi tronquito? A ver. Ya está el repelente antimadrid. Mandale un abrazo a Agustín Rodríguez que está la pasó Ay, le mal mando un económico, abrazo estaba grande a mal de Agustín, salud, que es Agus. divino, qué tipo Te amo, divino, boludo, te qué amo, tipo te divino. amo, te amo. Che, qué buena gente que juntaste acá. ¿Viste? Digamos, o sea, son Sí, somos. muy buenos. ¿Sabés quién te está viendo en Miami? Un pibe que te adora, Fernando Barbosa. Claro. El juez de hierro. No, crack total. Está viéndote en este momento enganchado ahí, pero a pleno. Y todavía venimos bien de audiencia. Sí, estuvo Olvídate, alto 5 en horas. un momento. Muy Gente alto. del interior, Rolly Santa Cruz desde Santa Fe, Sí, mucha gente. Subieles. Sevieres es un crack, todos, es un loco. tipazo. Todos. Es un tipazo. Es impresionante la cantidad de gente que todos Sí. enganchados. Esto es muy vuelo loco con esto. Eso Bueno, es tomá, historia, quédate con la eso campera. guardalo. Con la Con la carpeta también, carpeta mirá. también. La La carpeta casama, y- nenita. Perdón, Mariana. Mirá, que- Manolita, sos una genia, María. Escuchá, mirá lo que tengo, mirá, tronco, mirá lo que te, mirá Me lo, quedó la pierna. mirá lo que te, gracias, María, Claro, por me vuelvo favor, ahí loco con está. esto. Ya- Mirá lo que, 4 horas le metieron más, o un poquito más, ¿eh? Mirá. 5. ¿Podemos Pa. poner la música, Mandri? No, Ah, con la que no, arrancaste, no, con la no, que arrancaste. sí, Bueno, es un día histórico aparte. ¿Me firmás la carpeta acá? Sí, después? decime dónde Gracias. querés. Sí. Acá en la. Un autógrafo. Que me lo firme, que me lo dedique. Dale, cómo no, cómo no. Bueno, nos vamos con Javier Milei, la tapa. Ahí, así lo tengo. Se ve la tapa Sí, ese, porque Acá con este dice, ¿ver? pero no se va a ver nada. ¿te parece? Sí, ¿eh? Sí, sí, se ve ahí. Gente, gracias Marianita, gracias a toda y también toda la gente que te hizo el aguante del otro lado. Pásenla lindo, mañana nos vemos si Dios quiere. Saluda a Javi y a toda la gente cuando termine de firmar que te están haciendo el aguante todavía. Vos pediste que la firme, ¿no? Claro. Él dijo eso, no Ah, sé. pará, pero mira. A ver. Te Puede pongo estar- puede estar Fantino, la- te pongo Fantino o Fantibio. Parale. Parale, Fantino, mira acá dice. Viva la libertad carajo y la firma de. Gracias. Ahí está, viva la libertad Uy, este carajo, me vuelve dice. Yo hablo queda. como si tuviera micrófono acá, ¿viste? Pero eso que estoy en tele, estoy mal, no estoy bien, esto es streaming. Viva la libertad carajo. Gracias. Parale Fantino y la firma. ¿eh? Gracias Javi, querido. Bueno. Gracias. Saluda a toda la Gracias. gente que te está haciendo el Espectacular aguante a la 1 de la Gracias mañana. a todos y estamos haciendo grande Argentina nuevamente. Hoy empezó el camino de la reconstrucción argentina. Vamos camino a la tierra prometida, que es Argentina volverá a ser una de las potencias mundiales. Argentina va a volver a ser el país grande que siempre debió haber sido y que los políticos nos hicieron sentir menos. Pero vamos a ser grandes nuevamente, no tengan dudas. ¿Que va a ser fácil? No, nada es fácil. Todo lo que vale cuesta, pero lo vamos a lograr. Viva la libertad, carajo. Che, un gran abrazo a toda la gente del otro lado. Un montón de gente Che, que se variopinta. ¿cómo era que se suscriban al canal de Neura? Que se Sí, que suscriban se al canal de suscriban. Neura y muchas gracias a todas. De todo tipo, gente del otro lado, amigos que están siguiendo esto, así que gracias a cada uno. No llego a leer, pero gracias Javi. Hicimos historia Gracias, con la Ale. nota, gracias de corazón. Gracias. Y gracias por venir a explicar acá. Aprovecho para agradecerle, hoy lo hice público en el programa de Duro de Domar. ¿A y mí? no, digo, Ah. sí, a tu gestión en realidad. ¿Qué? No, por el hecho de tener la oportunidad de tener un presidente que cumple con su palabra. ¿Ya hiciste la nota? No todavía. ¿Sabes? La vamos a hacer, la vamos a Parece hacer. 5. ¿Sabes qué grado de cumplimiento tenemos en el primer año de gestión de las Sí. promesas? Y no es que nosotros hicimos un programa poco ambicioso. Nuestro programa era muy ambicioso y decían que era imposible.
¿Sabes en qué nivel de cumplimiento estamos? No. 97%. Miércoles, che, altísimo. En el primer año. O sea, en el primer año hicimos todo lo que habíamos prometido que íbamos a hacer. Déjame agradecerle a todo mi equipo de Neura, a Tronquito, pero no solamente a Agustina, a todos los chicos que están ahí atrás, después mañana los vamos a nombrar, a todos, a todo el equipo técnico, todos los que están acá, porque hicieron todo lo posible, todo lo posible. Agus, tirame los nombres Seguro. de quiénes están. Están todos, Tirame los nombres de Tronquito, si no por ahí atrás de banda de gente. Sí, agarro un micrófono, porque han hecho posible esto. La custodia me va a cagar a tiro, boludo. Se quieren ir, muchachos. Gracias de corazón a todos, a los que están. Bueno, mañana los vamos a nombrar, pero quiero agradecerle a todo el equipo de Neura que estuvo pendiente desde el primer momento. Y gente del otro lado, a Fede, a Duca, a todos los que nos están viendo. Gran abrazo para todos ustedes también, chicos. A Dani Brailo, a todos. Se los quiere mucho. Gracias, Javi, querido. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Mariana. Bueno, Gracias, siendo Tronco. 1 de la mañana, nos vamos a descansar. Yo no puedo más, no puedo nos enfocar, vamos a poner boludo. mandriles de fondo. Para terminar. que sigamos con Mariana? Déjalo ir a dormir, por favor, el presidente de los argentinos. Está loco, déjalo ir tiene que trabajar, se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Yeah.